Yepa. Buenas a todos, chavales. Buenas, Zorrito. Buenas, Locus. Ay. Bueno. Estos días no hemos podido hacer el Star Citizen Live porque apareció el tema de la Idris y tal. Pero lo vamos a hacer tan tranquilamente, ¿no? Vamos a mirar ahí a ver qué se cuenta. Vamos a mirarlo. A ver. Va para allá. Hi, everybody. Welcome to Star Citizen Live, our weekly behind-the-scenes discussion with developers about the making. Vale, vamos a mirarlo. No sé, ¿preferís que lo ponga? Debería estar puesto. ¿Preferís que lo ponga con los subtítulos y ya? Yo creo que sí, ¿no? Sí, en realidad sí. Lo pongo con los subtítulos y así aceleramos un poquito, ¿no? Para no estar parando y tal. Si tenemos que comentar algo. O lo hacemos como siempre. ¿Visto el vídeo de Avenger One? Lo está comentando todo Dios. La verdad que no. Vamos a hacer primero el Star Citizen Live, ¿vale? Vamos a verlo juntos. Para que sea rápido y tal, porque va a ser una horita. Voy a ponerle la reproducción automática y tal. Y listo. O sea, la reproducción automática, la traducción automática y lo vemos juntos y si hay algo que comentar y tal. Vamos a hacerlo así y ya está, ¿vale? Of Star Citizen and Squadron 42. I'm your host, Posh Jared Huckabee. I just learned that word, Posh. I comb my hair, so I'm Posh. On the show this week, we have two members from our Steam development team talking about distribution centers, the big, giant microcosms of all FPS-related gameplay in the persistent universe that are coming online in Alpha 3.23. I like that word, microcosm. I forgot that I fed it to you during the ISC interview, and then I used it in my hosting, and then it's like in there twice, and we doubled down on microcosm. Then like one of the comments was like, "What the is microcosm?" And I'm like, "Look it up." So yeah, let's get to our guests. We've got John and James. John and James, how you doing? Hello. So you know, every show is somebody's first show. So we're gonna take a few minutes and introduce yourselves, tell everybody who you are and what you do. James, you're in seat number one, so we'll start with you. One. James, who are you? What do you do for Star Citizen? I am James Kay. I am the lead content designer at CIG. We work entirely on the PU, mostly around missions, but also there's some location setup stuff. So we'll do like all the harvestables, the minables, and all the stuff behind the scenes to, I guess, make stuff work generally. You said the lead content designer. Are you the only one? Yeah, we've got other designers. We've got other lead designers, but I'm the lead content You're the designer. only lead content designer. Yeah. I think curious, I looked at it. I think there's only 3 people in the company that have the word content in their title. Yeah, Okay. I'm one of them too. Are you? Yeah. Oh, Yeah. okay. Did you know that? Yeah. No, Yeah. That's awesome. Cool. Cool. The other one's Sean Tracy, so can't be perfect. Why am I giving Sean Tracy trash? Oh, because Forrest is here. John, tell everybody who you are and what you do for Star Citizen. So hello again, my name's John Griffiths. I'm lead environment artist for EU Sandbox 2, and I've been, I suppose, guiding the ship that is distribution centres into existence
and that's basically been what I've been doing. Yeah. Reddit, you heard it here first. Distribution centers are a ship. So we'll get stats on that immediately. Just it's one on the ground that's huge, that doesn't move, but lots going on. Okay. You've been working on distribution centers probably as close to the beginning as possible. Am I right? Everybody, there's this thing in development called the product owner. It's the person that's just kind of like, if somebody else isn't around, ask this person, and if a decision has to be made real quickly, go with what this person says until we can all think about it. Are you the product owner for distribution? I am the product owner for DCs. Yeah. We've never talked about this role, this product owner role, on the show before. What did I get it right? Is there something I left out about what a product owner does? Yeah, it's a. Is there someone I can speak to about DCs, and they're not on my direct team? The message gets passed on, my name gets passed to them, and then they come into my inbox or on Teams or what have you, and then I have to try and answer whatever question they have. And then at that point, if I can't answer it, I can at least recommend people to go to. But I also I know the location names, sí, y buenas I clases, know estaba what's mute. at each location. Estaba mute, sí, estaba mute. You know, I'm the Buenas, Airo. to some degree for DCs, which is quite good because I'm quite reactive in, I suppose, conversation when stuff needs figuring out quickly. I know where the problem is, but it also means that I have a lot of information in my brain about this thing, and then once it goes out, I can forget all of that. I was going to say, keep digging, John. It's just, it's the minute it goes out, patch goes out, it's like, okay, on to the next thing. And Well, I should update the confluence and then. gosh, I don't think I've seen an updated Confluence since 2014, but. All right, so today's show is a Q&A show. That's where we basically put a thread up on Spectrum, which is our bespoke communications platform available at robertspaceindustries.com. We let you submit your questions and then vote up on which ones you wanted to see answer the most. I let John and James collect the questions that they felt they were most capable of answering. As always, some questions just don't have answers at certain points in development. That's a problem for future us and whatever, but we did collect the questions that we felt we could answer today. And so we'll jump into those. So right off the bat, here's a pretty, I like the contentious attitude in this. I'm going to try to read this the way I think this was written. Are these going to be just another copy paste like we have seen with bunkers, or can we expect to see actual variety in the building designs? Yes, I'll take that one. So, yes and no. So the main form, the main structure, that is going to look the same, but there are feathering assets around each DC to make them all unique, I suppose. Some are going to have quite a large footprint. I mean, it's a big thing on the ground anyway, but there's going to be a bit more of a spread on some of them, and some of them are going to be smaller. But yes, visually, they will be different from the exterior so that you do feel like you're going to a different place each time. Also, we have factions that own each one, and that will be, their branding will be on the building, the name of the place will be different. You'll go into the lobby and the brand, that corporate facing area is going to be branded to that faction. So that will be quite novel, which would be nice. But they are not just a copy and paste of the same, well, even though I just said that, they do feel different, I would say, when you're flying to them. And also they are, some of them are, where they are on the on planets, they're next to, interesting features. So hopefully you'll get a recognition of, oh, this is the place on Stanton 1 because it's next to this lovely sea and the sun never goes down. Oh, I know the one you're talking about, I'll meet you there, type of thing, which will be, something that we actually thought about rather than just going one here, one here, one here. You say Stanton 1, you mean Hurston? Yes. Yeah. Yes, sorry. There's this thing, here's a little actual behind the scenes truth stuff. None of the developers here
there's 1100, 1200 actually know the names of the planets. They all refer to them as Stanton 1, Stanton 1b, Stanton 2, Stanton 3, and it's like I have spent a decade at this place, like trying to suss this out. You mean this planet, right? And I'm like, it's because the development. I would say that the file path is Stanton plus a number. That's why I know it. But on Hurston and Microtech, yeah, they'll be released. Yeah. So let's talk about that. One of the questions, and I think it's in here, but we'll do it now. People have asked where these are going in 323. I think there's approximately 13-ish. Where are they going? Is it just planets? Is it planets and moons? So I know the names of the planets. They all refer to them as Stanton 1, Stanton 1b, Stanton 2, Stanton 3, and it's like I have spent a decade at this place, like trying to suss this out. You mean this planet, right? And I'm like, it's because the development. I would say that the file path is Stanton plus a number. That's why I know it. But on Hurston and Microtech, yeah, they'll be released. Yeah. So let's talk about that. One of the questions, and I think it's in here, but we'll do it now. People have asked where these are going in 323. I think there's approximately 13-ish. Where are they going? Is it just planets? Is it planets and moons? So in this initial release, it will just be planets. We've considered having them on moons, but due to time constraints, we won't be releasing initially on moons. This is just because we need, well, I believe that the wings should be different when you're in a, like an airless atmosphere. Right. You know, the way you're interacting with cargo and moving things around in zero G is going to be different to when you're in gravity. So because we don't have those things yet, we won't be releasing them yet. But so for the moment, for this release, planets only. Right, and when you say planets, I assume that we can take out Crusader and we can take out ArcCorp. Crusader because there is no surface that we can reach, and ArcCorp because it's not made in the same way that Hurston and Microtech. So these are 13 split amongst Hurston and Microtech for 323. Yeah. Okay. Can we expect missions at distribution centers to tie into other professions like salvage, mining, medical, etc., either in 323 or down the line in future patches? I think down the line, yeah, certainly. I think distribution centers are obviously an enormous location, and they needn't just stand alone on the surface. There's no reason why potentially in the future they could have outlying structures that supply them and house the people that work there. In salvage, mining, medical, etc., either in 323 or down the line in future patches? I think down the line, Crusader and we can take out ArcCorp. Crusader because there is no surface that we can reach, and ArcCorp because it's not made in the same way that Hurston and Microtech. So these are 13 split amongst Hurston and Microtech for 323. Yeah. Okay. Vale, sí, ahora. Nada, que estaba mirando porque, o sea, dice que va a ser... Sí, gracias, Susio, por avisar, tío, y buenas. Estaba viendo de que sí, que efectivamente va a haber 13 centros de distribución, va a estar repartidos entre Hurston y Microtech, y luego que van a meter ahí también el tema de ArcCorp y eso de Crusader, que de momento no. Can we expect missions at distribution centers to tie into other professions like salvage, mining, medical, etc., either in 323 or down the line in future patches? I think down the line, yeah, certainly. I think distribution centers are obviously an enormous location, and they needn't just stand alone on the surface. There's no reason why potentially in the future they could have outlying structures that supply them and house the people that work there. So they could be very large, and with a large population there's a lot of scope for lots of different gameplay. So like salvaging, like mining, expanding the delivery missions and the hauling missions, so they have more variety, more scope. There's tons of stuff
to do as well. So it's just like, for me, the 323 release of distribution centers, it's like them in their most basic form. You know, this is where we start. Where we take it in the future, it's El comienzo de los there's some- centros de It's the first distribución. iteration. We were Yeah, talking exactly. about this before the show. Actually, we were talking about ideas like the distribution center was raided, and like they don't have the ore that they were supposed to have in stock in order to fulfill an order. So they might send you out to go mine this ore and bring it back, and we're just going to put it in the box and pretend like it was always there. You know, or maybe the distribution center can crank out some kind of detritus, you know, not toxic waste, but some kind of refuse that then needs to be broken down. Like, hey, you know, we could sure use help. Yeah. You know, go in the back and and using salvage, you know, break down all this, you know, excess garbage that we're producing through whatever. It's like there's definitely opportunities to come up with additional mission types and have it for sure. tie into other professions in the future. But for 323, it's basically the four kind of areas we talked about. The can you remember what they were? Well, there's the hauling. That's the major one. They're distribution centers after all, so they tie into this new hauling loop. So you're taking massive quantities of cargo between different places. There's all the various what you might call the courier, like the box delivery missions. We're hoping to rework those somewhat. So you're more of a FedEx driver than you are now. So there's scope for those. There's scope for delivery missions just internally. These distribution centers are so large, you can have delivery missions just inside them, like taking the cargo from, like, say, the storage room to the warehouse to the freight terminal to like a little base, like on the perimeters of the center. So there's tons and tons of scope for just, you know, moving stuff around, distributing stuff within the center, you might say. Oh, you said the word. Yeah, I think there's a lot of focus right now on combat. Right. And stuff, not just with distribution centers and the missions, but master modes and stuff like this. This happens naturally. But 323 is, I mean, there's no secret. This is the patch where we bring a whole bunch of stuff from Squadron over and bring it into the PU. And I don't think I'm telling any tales out of school to say that a lot of Squadron is very combat, focused. So a lot of these features are going to be very combat focused. Big questions, after yesterday's Master Modes episode, we knew they were coming. It's like, how does this apply to non-combat ships? There is a healthy and a vibrant and I think very, I don't know, thirsty is not the right word since that has a different connotation, but very hungry type of Star Citizen out there who's looking for more non-combat oriented things to do in the PU. So I think there's a big hope that distribution centers, yes, we'll have some of that in 323, but going forward beyond 323 might evolve to involve more non-combat opportunities. And of course, there were big questions about how PvP and PvE will intermix and everything, and we'll get to that here in a bit. But I think there's a very healthy calling for that right now. And I say this as there's an enormous Idris event going on right now where you can battle and potentially capture the Idris. You should check that out. Go to the robertspaceindustrials.com website and read all about that if you haven't already, because that just started just before the show. But yeah, it's obviously a lot of things are very combat focused right now, but I just want to, I think there's still a very healthy portion of people who are like, I would like to be able to play this game without ever firing a gun if possible. And there's still lots of things we can do to support that and to expand that. Next question. I had never thought about this, but this is kind of obvious. Are abandoned or derelict distribution centers planned? Not at the moment, but I think going on the fact that there are rundown or abandoned versions of other locations, there's no reason why we couldn't have versions of the DCs which were in the same category. Yeah. And then you could then have DCs in like pirate systems like Pyro, for example, where they are kind of up for, maybe it's a bit of a capture the flag type episode on it, but with players, that would be quite cool to have. Who owns this distribution center? Does it change hands a lot?
Are you then competing with kind of more established factions in the game? That would be pretty great. But yeah, right now we haven't got plans to do that, but I don't see why we shouldn't do that in the future. I mean, you're right. We do make abandoned or derelict versions of everything else. It's just, I don't know, things, you know, these brand new things look cool, and then you rough them up, Conquistar, and you mess chavales, them up, and conquistar. they just seem just that much more real. So I would be very surprised if the call isn't made at some point. Yeah, I think, you know, in the first release of anything, he says, thinking about Pyro right now, you need an occupied version. And then when you have that, it's kind of like you've done all the setup already, you're just making new overlays, which then dress it in a certain way. So, you know, the hardest part is the initial release, what we want, but then after that, it's still work to get these things done, but it's not, I suppose, as much work. Hopefully, I don't know. It's you know, I've seen that when they were making the derelict ships. It's a lot of work to break them up in a way that's not just crap, to be completely fair. Yeah, I suppose with ships though, it's different because the ship is formed and they have to unform it. Whereas with us, you know, our base rooms already exist. It's just new dressing on top of them. You put some holes in there. Yeah. One of the things that got, when we were showing it at CitizenCon, one of the things that really came through were there are roads in some of these things. Roads have been this, like, when we talk about like the top 10 oldest questions that keep coming up over and over again over the year, roads are one of the big ones. It's, you know, we do have ground vehicles and they're all kind of off-roaders right now. This question says, in the future, is it planned to have distribution centers connected by a road network with smaller outposts or settlements, possibly several kilometers away from in their surroundings? Yeah, I don't see why not. I don't think, well, I mean, who knows? It could be that there's a motorway from one to the next, but I think it depends on what the next, you know, location is. You know, if that's a big town or what have you, then maybe you have roads within it, but then it kind of turns into dirt roads and then blends back into the DCs or something like that. It would be cool to have, you know, this is where the DC is, and then 5 clicks this way, there's a small town. 5 clicks this way, it's like a, you know, an ore depository or something, and then you've got a kind of a link there to, you could just spend your time just going between the 3 places, grabbing the cash, as it were. But yeah, I don't see why not in the future to have roads. It was interesting, you know, when I did the presentation at CitizenCon, yeah, got a big woo for roads, and I was kind of like, okay, didn't know this was a thing. So I'm looking forward to when people, you know, start doing more races, and you actually then have to go through, maybe you have to go into the, oh wait, hold on, no, Sam said, don't get vehicles in there. So yeah, maybe you can incorporate some DCs into those races, and then have fun at getting around those corners quickly is all I'm going to say. Next question here is a bit farther out for stuff, but you know, we'll ask it and see what we get. Will the distribution centers ever be able to be operated and or held by organizations? Oh, I mean, in the future, I think, yeah, there's definitely opportunity for that. You could have it so that the organization that operates it is just the initial owner of the location, and then really it could potentially just come down to manpower who can actually defend it. You know, who owns it is just like, well, who's got the biggest gun? Yeah, I think if I can, when they talk about operate though, I mean like generate missions or like is there besides just I want to hold this and nobody else can have it. Yeah. You know, is there room here for the idea that these might be operable, that these might, you know, benefit an organization? I think, I mean, one thing that the resource network might eventually lead into is the opportunity to generate stuff. You know, the distribution center, it could, for example, if it's a Greycat distribution center, it could
potentially manufacture things. There's no reason why not. So if there's a player organization out there which essentially owns this facility, then they would have the de facto rights to manufacture that stuff. But then that kind of bleeds into the question of, well, where do they get the materials from? You can't manufacture things out of thin air. So you need a supply chain, and obviously you need these things that you do manufacture, they need to go somewhere. So you need a buyer. So it's this whole supply chain. You're just owning the distribution center is just like one piece of the puzzle, Well, we're doing a bit of theory crafting here right now. Yep. The nickel version of the answer is that there's no plan for it at this point. But we do this. We do the same theory crafting. That's where all ideas start from. That's where all, everything that gets put on the calendar, everything that gets put into development starts with people like us in our room going, well, what if we did this? And wouldn't it be cool if we did this? And then somebody says, okay, somebody taps a producer and a potential product owner and says, all right, build me out a schedule and let's see how much time that would take, how many resources it would take. And then you make the decision about whether that's going to go into active. I know that there are, there are some people who don't like the theory crafting or whatnot. And there are some people like, we're in year 12 or something, and theory crafting. It's because this thing goes. It's not like Star Citizen is not working towards an end. There's not a point where it's like, okay, it's done, it's gone. Like this thing just keeps going. It just keeps building and everything. So I really like that the theory crafting, it doesn't stop. There's always that, well, maybe we can work towards this, and these things help us know what we're working towards. Because one of the other things I really like about working in this place, I'm just going to go off on a tangent here for a second, is I love that we're never afraid of the better idea. So there are plenty of times in our history where we thought we were doing this, like this was the plan. And then somebody in a random conversation is theory crafting, and what if we did this? And it goes, oh, well, that's way cooler than what we were doing. And it's like, well, let's do that instead and whatnot. I love that about this place. So, just as my 5 cents to anybody that's out there that's like, oh, they're just theory crafting, whatever. That's where all the best ideas are birthed. And you guys do it when I watch your YouTube videos and your streams, and we do it too. When I say there's no difference between you and us, I mean that. Will the new UGFs replace or be in addition to existing bunkers? Well, we already know that. That's in addition. The existing. Yeah. They will remain, and DCs will just be there as well. It's one of the reasons we replaced the name. Like we were calling these new underground facilities for a while, and it's like, well, it just got confusing. People thought they would replace it. No, we named them because these are in addition. All right, we talked about raids. Now, we talked about raids a little bit at CitizenCon, and we mentioned it at the end of the thing. When we talk about the future of distribution centers, what can you tell us about raids? What's known? Great question. Well, what's known is we want them to be the end game. So you've done the story or what have you. You've explored your career as much as you want to, and then you can dip into these end game missions, as it were. And this is where you're going to find super rare loot or super high value items, and they're going to take place at DCs which are owned by big corporations or big brands or big factions. And we, like you said before, it was they were the new UGFs, underground facilities, and we still have the idea of, some of them, they do go underground, and that's where the raid takes place. So not only do you have to, fight your way through the airspace of the DC, then realise it's too hot, so land, get your ground vehicles out and approach on foot. You've got to get into the thing and then down into the raid. So they're going to be difficult. They're going to be, expect you to be, A-game people going in.
you have your squad all kitted out. Everyone has a role to play. When the resource network comes online, you're going to have to kind of work strategically. I can't really say long words to try and get in, which is going to be great. And then what happens when you're in there and reinforcements are getting called in, but you've disabled everything, so it's actually even harder for you to get out. We want it to be tough, but we also want you to be rewarded for doing them as well. So that's kind of the general overview that we want. We now have to go and do that. I was going to say, I want to be real clear. This is not a 2024 thing. Like anybody, raids are not a 2024 thing. It's on the calendar. Esto va un año para hacerlo. And don't even ask me beyond that. Un año, it's like, buena huevo. What's the point? But there's this, as Star Citizen continues to develop, as we continue to harden the systems, and it becomes closer and closer to the game that we want it to be. We're going to continuously ask ourselves these MMO-related questions, like we don't want every trapping of every MMO that you ever see out there. We're not trying to be every single game that's ever once. Sí, no lo he visto. There are certain ayer y antes de ayer no lo vi por el tema de if you Idris. will, of an MMO space that it's that interest us, that we like and stuff like this, and I can see us trying a few of them. I mean, organizations are just guilds by another name, and stuff like that. So it's not every MMO trope is bad. Some of them are expected. Some of them are frankly necessary to achieve the experience that we want. Raids will be an interesting experiment for us when that time comes, because we don't have health bar, the traditional, a lot of the traditional, class systems and stuff like that. So it'll be an interesting experiment when that time comes, and I'm looking forward to us trying it. Will it work? Will it not work? Yeah. Hey, maybe it's going to be a hover mode, maybe it's going to be a master mode. It's like you don't know. I like that we try things. So, but again, that's not a 2024 thing. Yeah, I think additionally to that is I've been harping on about how big these things are on the ground for quite a while, and I just don't think anyone realises how big they are. So I'm really looking forward to them going out and people going, oh, he was telling the truth this whole time. But if you think some of the missions that they're going to release with are going to be difficult, and you think, okay, so if this is how hard it is now, just think where we can get to when raids come online. And you think it's big on the ground now, just think of the networks you're going to have to go through to conquer these raids. So just bear that in the back of your mind when these do go out. So let's move into the big question before we lose your time here. A lot of folks, and we knew this when we were filming it, and this idea that PvE and PvP can meet in the same place. This obviously excites some people. Some people who are a bit more. What was the aggressive? The aggressive outlaw, unlawful player. Kind of licks their chops at this idea, while the non-aggressive lawful player is like, "What? Yeah. Are you dumb?" How do we go about that? How is this? How are these things going to merge? Not just in 323 and what we're doing for 323, but long term. Because obviously, I already know where this is going. All the systems in place are not going to be in place for 323. So talk to me about 323, and then we'll go long term. Okay. So I think the first thing to bear in mind about distribution centers is they're very varied. So some of them some of them will welcome players, some of them won't, but they're also varied in terms of level of security. So some of them will have security like at the lower end. If you imagine an extremely well fortified bunker, that's like the lowest level of security for this distribution center. For the highest level of security, you're talking something alongside a rest stop, that kind of level. Lots and lots of turrets, probably a green zone, missile turrets as well. Yeah, they're going to be about as well fortified as we can make them for 323. Right. So in 323, there's 13 spread across Microtech and Herson. Yeah.
my understanding is that they come in kind of three flavors. Yeah. What are these 3 flavors? Okay, so And these aren't the visual thing. These are. yeah. This is what we're talking about: how to manage PvE and PvP. yeah, this is the broad sort of gameplay kind of flavors. So we've got distribution centers, which we're terming friendly. And on the opposite end of the scale, we've got distribution centers which are hostile. And then in between, you have a whole range which are just mixed. There's some combination of all the different factors put together in different levels. Okay, so what makes a hostile one? A hostile one, so it's separate to the security level, but a hostile one basically does not welcome players. If you enter, regardless of who you are, what you've done, what your reputation is with any kind of faction, they're going to shoot at you with whatever kind of weaponry they have around. They will have turrets, they will have trespass zones, they will have security guards all over the place. Yeah, that's a hostile one. It's like Chris when he sees me coming. Okay. What's the other? What's the friend? Muchas gracias, The Ecodero, friendly tío. one, Muchas friendly gracias por apoyar el ones canal, hombre. are much more welcoming. They will allow players in, kind of, as long as they have a neutral reputation with the owner, they will allow players in, and you can just go in, you can land, you can request landing access, you can get in the hangar, you can walk around, no restrictions, no holds barred, just go wherever you please, no problem. And my understanding is that in 323, these have an additional layer of security. Yeah, so the friendly ones are going to be more towards the rest stop level of security. So with green zones. With green zones. All right. So there will for 323, because we don't have the full law and order system It's that a we're stop working gap, towards. yeah. Some of these distribution centers will have a green zone. Yep. And that'll protect the players who those lawful, unaggressive players. Yep. It's like, oh, well, if I'm going to take a mission, I don't think we'll outright tell them which is which. It's one of those things we like people to discover on their own. But you'll discover, okay, missions to this distribution center and this distribution center are safe. It's I can go there. I can be a lawful, unaggressive player and not get harassed and stuff like that. And then there's the super aggressive where it's just I just want to be a pain in the ass for somebody and go. And then there'll be the collection of ones in between. Exactly. Okay. Okay. And that is, of course, until the law and order system continues to evolve. Players saw it in the Pyro playground and stuff. Some of these stations were supposed to have faction-oriented NPC guards that are supposed to stop griefing and stuff. That's all part of this law and order system. That's still being developed and still coming online. Additional evolutions to the law system. You're involved in the law. Generally speaking, you're involved in the criminal. What's it called? The law system, the criminality. Underworld? What word am I looking for? I'll say an underworld. The system that determines whether you're a criminal or not. Justice? No, do we not have a name? I can't think of the name for it. I'm spacing right now. I'm sorry, guys. But this crime stat, the crime stat system, Yeah. and everything, Yeah. even that's going to evolve. To the point of having harder crime stats and crime stats that don't entirely wipe away and stuff. Yeah, Like that. So or you got rid of your crime stat, but there's a database that still remembers that you had one, and if you start getting too many of them, it's like, maybe you're just a permanent criminal. Yeah. Perks. I think there's a drive to make it make the security side quite more, how can I put it, robust in their pursuit of justice and quite more persistent in it. And once you are caught, to make the punishment more severe and fitting. So it's not flat. No. It scales. And I want to say, what we're talking about right now is not the theory crafting stuff that we talked about before. There is actually there's actually a very detailed law and order, kind of plan in place. Things that we're working towards. I can't tell you what patch, 1 patch, 2 patch, 3 patch, 4 patch, from now or whatever, whenever it's ready and online. But there is obviously we see what happened. We saw what happened in Pyro Playground.
We can see what's happening in a lot of these places with grieving and stuff like this, and there are many things in place that we want to attempt. People will then naturally ask, well, why don't you just tell us about it? Because we need to try things. We need to try this, and if that doesn't work, then we're going to try this, and if that doesn't work, you're going to try this. You don't just have like one idea. You have an A idea, a B idea, a C idea, and you want to test these things. We just sit there and say we're going to do this, and then we end up not going with A and going with C, and like, well, you told us you were going with A. Well, A didn't work. We had to test it first. So let us continue to do some refinement and work on it, and I promise, like all things, considering that it's literally my job to do so, we will inform and share the design and the intention of it when we feel that it's ready to be done so. But I just want to say that's not the theory crafting, that's on the calendar and stuff. So, Quick question about sure. that. You can't have questions. That's not how the show works. If, say I'm hauling to a friendly DC, and I'm worried that I'm going to get attacked by pirates, in between doing my bit at the DC and going to the other location like a space station, can I theoretically message out to see if anyone can protect me in transit and then maybe offer up some of the goods as payment? Because we don't have the system yet to do that, but there's an opportunity for players to potentially build some trust with one another. Yeah. Well, we have the service beacon system that allows some aspect of that and stuff like that. And of course, that's going to continue to iterate and stuff. Yeah, that'd be pretty cool. Yeah. Just putting it out there, people. We do tend to like player-oriented solutions whenever possible. All right, so yeah, that's about it, guys. That's all the time I had for you. Thank you for taking the time out of the end of your week to this. Yeah. James was literally in a call until about 10 minutes before the start of the show, and we had to rush him over here. He was literally presenting to other directors in the company about the current state of this and where it was at and what we still needed to do and stuff like that. In case you think my show is the priority, it's not. Making the game is. So I do appreciate you rushing over here to do the show. Yeah. We're going to take a short break, and when we come back, we're going to have an old friend. That made him sound like he's really... That made it sound like you're super old. He's not super old. I think he's actually younger than I am. He's just been with the project for about as long as any human being. He's here visiting, and we're going to have him on the show and talk to him for a little bit. So stay tuned. We'll be right back. And we're back. Joining us on the show now for our Meet the Devs section is somebody, and I don't know how accurate I was right. I'm pretty sure you're like employee number 2 or 3 or something like this. What's your title now? It's Principal Technical Artist. Principal Technical Artist, Forrest Steffen. Forrest, Okay. how you doing, man? Good, great. Thanks for having me on the show. You've been, like I said, I don't want to oversell this, but I don't know that I can. You're literally, there was a point in this company where it was Chris, Sandy, Ortwin, you, like... And a couple others like David Haddock and Zane and, just a handful of people. And when the company was less than 10 people, you were here. Yeah, just less than the fingers on my hands. Yeah. So welcome. Your title now is Principal Technical Artist. Yeah. You're one of those... Technically an artist. Yeah, technically an artist. You're one of those people. We'll talk a little bit about what a technical artist is, but yeah. I don't think it accurately covers what you do, because you're. Right. I always felt a kinship with you because you're kind of. Ben used to call me fix-a-flat. It was you're here for when we need something done, but we don't have a specific person for it. Yeah. Give it to Jared and see if he can do it. Give it to Forrest and see if he can do it. And I saw that with you, and I always just kind of, I don't think we ever really talked about it, but I always kind of like, he's like me, but on the other side. It's whenever there's something weird and random, it's like there's no obvious person to do it. You're the guy they tap. Yeah, absolutely. I mean, we both, love working for Chris, so if he needs something and he has some kind of vision, we just hop on that thing and we just drive it until we accomplish it. And it's always been like that since the very beginning. Okay. So what is a technical artist? So a technical artist will a lot of times bridge the gap between an engineer and an artist. So the artist will make the art content and will make all this really amazing stuff. And then the engineers will write all of the,
kind of back-end tools and work on the engine and just give us the ability to do these amazing things that we get to play. But there's this like in-between thing that happens where the artists need to interface with this code that the engineers write. And so what a technical artist will do sometimes is they'll write scripts to help interface with some of the more back-end code, whether it is you're in your 3D program and you need to export something, or we need to maybe make something faster so the artist can make more content at kind of a faster rate. Or sometimes it's just, things could get complicated and we're trying to figure out, wait, how do we do this? And so, it could be as simple as, how do we make an explosion, or, how do we get this helmet to look as awesome as possible? And so a lot of times we'll take the vision from Chris or a director, and then we'll be like, can we do this? Can we hit the benchmark that we want to hit? And sometimes we can, and sometimes we can't. And if we can't, we'll step in, we'll figure out how to make it faster, we'll figure out how to make it better, and we'll train up artists, we'll help write documentation. And so our job a lot of times is to help artists be successful, but at the same time, really embrace the engineer tools and be able to make sure they reach the full capacity of what they're able to do. Good answer. Oh, thank you. We a little known. We actually se le ve filmed tío the entire válido, desde episode trying luego. to explain what technical artist was one time back Válido in de cojones. 2019, and it's one of the only episodes that have never aired because I'm like, I don't think we got it. It's a pretty good answer. Go back to the beginning now, because this part of the show is we're talking about you and your history, and I'm a big history nut, and I like to. We've moved so far from where we started, but I don't want to ever lose that. Yeah. There's some people like, humor me for a second. When did you come aboard the project? I came aboard the project in the spring of 2012. In the spring of 2012. So before we announced. That's correct. Before we, That's and correct. and what was your job in the spring of 2012? My job was anything and everything. If it needed to be lit, I would lit it. If there needed to be particles, do some particles. If I needed to optimize an asset, optimize an asset. If I needed to make an asset, I would make an asset. We had a pretty clear vision of what Chris wanted to do for the initial crowdfunding campaign, but we didn't have funding yet. And I was young and I was cheap, and and I would do anything, to work on a project like this. And I was like, Chris asked me if I was willing to work on it. And of course he was like, hey, do you know, I knew how to do some things. I was an environment artist, Yeah. but he's like, hey, do you know how to light? Do you know how to do this? Do you know how to do that? And I was like, yeah, of course I do. I can do all that. Yeah, no problem. And he goes, all right, you're hired. And then I got off the phone and I just started Googling YouTube on how to do all these things. That is exactly how I started. All right. Make it till you make it. So at this point in the spring of 2012, how many people were on the project? That you can remember? I want to say that there was probably, I was working with David Haddock a lot. There's probably 5 or 6, honestly. That was, but we also had, because we were, working with, CryEngine. So I had access to, people that were like Sean Tracy. Yeah. Who wasn't actually an employee yet. He was moonlighting. Yeah, exactly. So I had a lot of interactions with these really talented, experienced people with these tools. And so while internally we had a very limited staff of nobody, you know what I mean? But we did have some resources to help, get the trailer out the door, obviously. There's this belief out there that when people talk about how long Star Citizen's been in development, I see it often cited or referred to that, oh well, they were working on it for a whole year before they were doing this, or it was 1,100 people back then. No. 5 people were working on it, for the time period before it got out, and some of them were only hired in that same year. It's like this, and it wasn't making the game; it was making this demo, this video demo for. Yeah, it was a vertical slice, is what we were calling it. We were like, what is the game, and can we create a small section of what that game could potentially be? And we knew that we didn't want it to be an offline render. We knew that we wanted to build everything in engine, and we wanted the thrusters physically firing, which Chris was working on and coding and stuff like that. And so we just, we wanted to see, can we really make this thing? And one thing that was very clear after the demo of the trailer is we knew we could.
Yeah. And luckily the fans believed in us too. You know? No, I'm glad you brought that up. That obviously when we debuted on October 10th in 2012, we played a video. We're there at GDC. We don't have the infrastructure to do a live demo thing. But the fact that even at that point, he wanted it all created in Engine. Yes. It's we may have recorded it, but it had to work. It had to be physicalized. It had to function like we were representing it. It worked. It just it didn't have the frame rates yet. Fair enough. Yeah. Some things never change. 60 frames per second. Otherwise, what's the point, right? We're working on it. Someday. All right. So, how did you said Chris asked you, what is this? Was it like a Craigslist ad? How did you and Chris get connected? My old boss was had worked with him in the past, and then the company that I worked for lost the funding. And so I was unemployed. And so, Chris was talking to, his peer and coworker and friend, and who happened to be my ex-boss, and told him about the project. And so he said, I know this kid that doesn't have a job, and he'll do, he'll go for it. You know what I mean? So with that recommendation, I got the phone call, and I did not expect it. It came out of absolutely nowhere. I'm at my friend's house. I get this call, and it's like, it's Chris Roberts, and I'm like, shut the dogs up, everybody be quiet, Chris Roberts is on the phone, and everyone's like, yeah, right, you know what I mean? And sure enough. You knew who he was? I knew who he was, yeah. Well, I knew who he was because I was a big fan of the, like Mark Hamill and all that from the Wing Commander games. And so I thought the Wing Commander games were fun, but I was really into the fact that we had full motion video in a game. And I thought that was like the coolest thing ever. And obviously I like Star Wars, so I was like drawn to it. And so when I knew that, I was like, oh my gosh, like here we go. Like this is gonna be a 3D version of that. Yeah. And now you've been with the project for 12 years. That's right, yeah. So am I allowed to say my age on here? I don't know. You can do whatever. So I was talking, I was walking around the office, and I was kind of like, and somebody was like, yeah, they're telling me they're getting old, they're like, I'm 30, you know what I mean? I was like, well, if it makes you feel any better, I'm 40, and I've been working on this game since I was 28. So have things changed? I know the answer to this, but I'm curious about your perspective. We didn't get any chance to sync before this, so we're going like, from your perspective, because you've been here, literally since the beginning. Yeah. How have you seen things change? Well, here's to me what the biggest change between then and now. Back then we had to figure out what to do, and a lot of things were like, is this even possible, right? And it was just one hurdle at a time. And it's hard to figure out how long is something going to take, because it's never been done before, right? So how do you schedule it? You know what I mean? But now we know, we're confident. We know what needs to be done. We know how to do it, and now we're finishing things. And that's the biggest difference between before we were figuring it out and now we're doing the darn thing. It's hard because it's again, there's no sense in acting or pretending like we've had a great track record predicting it's hard. Dates and stuff like this. It always comes. I knew this before, in my time at Blizzard, but it really the knowledge crystallized here. If you're doing something, let me rephrase this differently. All estimation, regardless of what it is, whether it's building a swimming pool, I used to be a swimming pool contractor way back in the day, laying gunite, plumbing and stuff. All estimation in any field is based on prior work. Exactly. So if you can tell how long a thing takes with certainty, you're de facto doing something that's been done before. And it's an average of how long it's taken in the past. So not only is it has to be do once, you have to do it multiple times. And then the more times you do it, the better you can average how long this thing takes. Yeah. So that's a good point. So not only has it been done before, but it's had to have been done several times before to have an accurate estimate. Exactly. If you're truly doing something that's never been done before, or doing something that has been done before, but in a way that's never been used to do it, getting an accurate estimate is practically impossible. You're trying to make your best educated guess. Yeah. And that's it. Yeah, and I'm not sitting here trying to make excuses for us. I mean, no, historically, of course not. One of the things I go to Bar Citizens. In fact, there's a Bar Citizen in Manchester, not this Saturday, but next Saturday at Brewdog. At 3 p.m. Brewdog in Manchester at 3 p.m. If you're in the area, or you want to be in the area, you want to attend, do that. But one of the questions that comes up
more times than not, when I'm at these things, is people ask me, when is this or when is that? Sure. Or they try to Hashtag and, soon. Yeah, and it's like one of the reasons we stopped answering this question is because we recognize that we have many strengths. Yeah. Our strengths are in our people. Yeah. Our strengths are in the quality and the character of the people. I do what I do here because of how much I like the people that I work with. It's like this. It's in our technology. It's in our innovation. It's like this. Our strength is not knowing when a thing is going to come out. But you know what that does? It creates a game that's never been created before. Yeah. Yeah. So I'm not trying to make any excuses for it. It's just it's recognize where our strengths. Well, it's just the reality is that's just what it is, right? And I think a Chris project, you're always going to have innovation, so you're always going to have some element of that. But at the same time, because we've had now done things before, we are much better at understanding a schedule and how to follow it. He does have this, but we're going to just turn this into a jibing about Chris here. He does have this habit of asking if there's another way a thing can be done. Sure. It's like, well, okay, we want to do this thing. All right, well, that's how these people did it, and that's how those people did it. How can we do it? Is there a way? If that's as good as that they were able to do. Is there a way to do it better? Yeah. Is it just that they didn't spend the time? Is it just that they didn't figure it out? Or is it just that the technology didn't exist to do it better when they did it, and maybe it does now? Or maybe we're in a place where we can create it. And so he's never. This isn't where I thought the show was going to go. He's never very interested in the easy way or the obvious way. He always challenges people to find a better way, to find a more interesting way to do something. And I think that's why so many of the weird things either fall on your plate if it's tech or fall on my plate if it's not. And it's just, I like that about this place. Yeah, I mean that's my favorite thing, and obviously I've been working here for a long time. There's a reason that I've been working here for a long time, and it is that challenge. I mean, the reality is, it's like you don't really say like something's impossible, right? It's just a matter of you got to try it. And he was willing to take that gamble and have somebody like me, or there's so many talented people in this company. He's willing to challenge them and be like, you don't know if it won't work because you haven't tried, so try it. And that's why I love that. We only have a few more minutes, and I've got you here. And folks, if you're wondering, Forrest is here visiting. As always, meeting with the teams and stuff like this. So whenever we have these visitors, I always try to make the chance to find some time for them. And we haven't spent much time with each other. We're busy. Do you have any? We had John Erskine and Mike Jones on a couple weeks ago doing something similar to this. Do you have any stories? When I say, can you think of a funny or a terrifying story from ye old days? It's not going to get either one of us fired. I think they would all get us fired. I mean, we just, back then, it was just so fun, but like difficult. I mean, when I was in the Austin office, we were basically in a house, and our offices were just, like hallways. So we used to, when you would walk down the hallway, there would be a desk in the hallway. So if the programmer or artist would back up their chair, they'd be back into you and you'd pin you against the wall, and so we just had a lot of good times there, and now we're in this, amazing spaceship with 1,000 devs or whatever, and it's quite different, but it's special in its own way, and back then it was special in its own way. I'll narrow this down for you. So let's go back to that 2012 demo. Yeah. That prototype presentation. Any particularly trying or vexing moment from that? Yeah, totally. So, and I did this on my own accord. I'm not trying to, say that a company making me work too hard or whatever, but I remember, and I'll kind of blame the backers for this one I'll go ahead and explain myself now. But once we did the crowdfunding campaign and the funding started coming in, one thing that we wanted to do was we wanted to keep delivering content, because we felt that if they were going to, continue to give us money, we needed to give them content. So David Haddock would keep writing new systems and new planets and descriptions, and I would do renders of the planets and kind of give a visual representation to go with the story and to go with the lore. And we decided every $50,000 we would post another system that was backed. And the backers were giving money so quick
that we were not able to create things fast enough, and we were just working around the clock because they were like, hit another milestone, let's get another thing going, let's get another thing going, and it was taxing to say the least. Yeah, that desire to provide, like they're providing to us, so we want to reciprocate as much as possible. Yeah. You know, it goes all the way back. You know, I'm gonna speak on behalf of Wingman. Yeah. Now, for those who don't know, these programs that we do today inside Star Citizen and Star Citizen Live go all the way back to in a genesis to the efforts of Eric Wingman Peterson and Michael Moreland, who were out of the Austin offices. And originally, that was just supposed to be a monthly. It was supposed to be one show a month. That's it. And you know, and that alone is more than any other game studio with only 20 employees would ever do. But because that because the support kept coming in, there was this, well, no, we've got to do more. We've got to provide more stuff. So you know, he took it upon himself to turn that into a weekly thing, even though we had only ever committed to a month. And that continues. That continued from him up through, you know, Ben and Sandy and around the verse, you know, through me now. Yeah. It's like this. We were never on the hook for a weekly thing, but it was just we had only ever committed to a monthly thing, but it was just this. Man, when you see this level of support, you want to give back in whatever way you can. What you're doing, you know what I mean? So you want to share it with the people that are as excited as you are. You know what I mean? And to be honest, like nowadays, there's a lot of game studios that are bringing you inside. But back then, that wasn't a very common thing. And I felt like when we were doing that, it was very kind of groundbreaking. Yeah, and not weekly. Definitely, no, definitely Pero es una not. pasada No lo que han way. hecho ahora. Weekly, Los and then Inside they're o sea, los Inside y los Star Citizen Live son una puta pasada. O sea, son la hostia, tío. O sea, realmente es que son la hostia. De cuando estaban los Around the Verse a cuando son ahora, el trabajo que han hecho para pulirlos es una pasada. O sea, realmente son unos shows espectaculares para lo que viene siendo un videojuego como Star Citizen. O sea, realmente es que es algo con lo que estamos entretenidos todas las semanas, ¿no? Es tremendo. O sea, es tremendo. The Thursday show evolves into this, docu-series, and then he goes and adds, Thursday's not enough, we're also going to do a Friday live stream. Yep. These are the legacies that I've inherited, and I've inherited them proudly, and, yes, they age me prematurely. I'm only 23. This is what happens. But no, it's just, I always try to keep that. I always try to remember that. It's always been about this deep-seated appreciation of that level of support and that continuing support, and it's why we, it's why we put as much effort into making ISC every week. Why we, put less effort into making this show. Yep. I mean, again, I'm not going to lie to you. This show's what it is. But sorry, I can throw myself in someone well, but it's because it's this reciprocity. It's this feeling of ownership that we have. Yeah. So like that. Beyond that, any news, any fun stuff, any goss I haven't heard? We got 1 minute left. What you got for me? Well, the first thing is just, going down this road. Thank you for all the fans that have been with us for 12 years. I mean, my goodness, right? And they're out there. You know what I mean? Besides that, I'm still working. I'm still doing my thing. I'm working on heads. We're, working on character creators, and we're just trying to get these characters looking so awesome in the verse. And we got some, hashtag soon things coming, and it's exciting, and I'm excited, and we're gonna keep going. And we'll be talking about the character customizer in Alpha 3.23. I think it's scheduled 4 or 5 weeks from now in ISC. I was just talking to Sean Tracy about it yesterday and stuff like that. So we want to get a few more things in there before we show it to you. But yeah, Forrest, thank you for taking the time to be here. Folks, that does it for this week's Star Citizen Live. Thanks for watching. If you haven't, check out yesterday's Inside Star Citizen about master modes and precision targeting and all the gimbal changes and all the archetypes and stuff. That went out yesterday. And of course, we're going to have, we are taking next week off for Star Citizen Live. I'm mixing my messages now. I was talking about ISC now. So next week we're taking a Friday off. It's Dune Part 2 day at the office. I'm not going to lie to you. The whole office is going to see Dune 2. So I'm like,
I'm gonna go see. I'm gonna go see Dune 2. So no SCL next week, but when we come back the week after, we'll have Yogi and members from that team on to answer many of your questions that you had after yesterday's Master Modes episode. We booked it in before the episode went live. We knew they were coming, so you look out for that in about 2 weeks. And then going on right now in the verse is the I don't know what the official name of it, this Idris event that's going on, where a bunch of CIG developers are spawning Idrises in the Precision universe and challenging you to take it from them. Some folks are like, the first folks I saw were just going after the store. It's like, no, you can capture this thing and fly it around. It's got the interior and everything. It's a chance for you to to see how long you can hold on to an Idris before other people come and try to take it away from you. So that's going on right now. And next week in Inside Star Citizen, we'll be doing a special director's commentary version of development on the Idris with Nate Dearsley and John Crew, who will take you through the interior and show you what its current status is and stuff like that. So you can check that out next week. So for Star Citizen Live, I'm Jared. That was Forrest. Again, thanks to John and James, who took off and went back to their meetings. And we'll see you next week, everybody. Take care. Ok, o sea que nos van a enseñar el próximo viernes, el próximo Inside de esta semana nos van a enseñar la Idris y comentarios de John Crew y etcétera. Bueno, está bien. Bueno, chavales, hemos hecho el Inside. Digo, hemos hecho el Star Citizen Live. Maldita sea, que lo teníamos pendiente, chavales. Lo hemos visto y ahí está. Lo hemos visto y ahí está. Listo. A ver. Iván ha puesto ahí un vídeo, una cosa y tal. Lo está comentando todo Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, con ese vídeo. ¿Qué es lo que sucede? A ver. The A1 tuning. Star Citizen y lo que estamos perdiendo. Understand everything going on with master modes, and we need to have our input very clearly put out, and that you as the general public and as a backer deserve to understand what we are losing with the live model and what we are gaining with master modes, and what we have been told we're gaining with master modes and what we're actually getting. A ver. I want to build a universe. I want to build a game I always wanted to build, but I didn't have the tools to do until now. One that you can fly off a carrier. Ahí vamos con el drama. Espera que lo estoy viendo. But also one that you can muster out and find your own fortune in the stars wherever your spaceship takes you. I want to be able to share this experience with my friends and fight against real opponents in space, not just AI. And fight against real opponents in space, not just AI. Real opponents in space, not just AI. And I want this to be as good or better than any other game out there. A ver, I want hombre. to actively push the boundaries of what you can do in a game. The reason I chose this clip is to remind everybody that PvP is going to be part of Star Citizen's gameplay, Claro. whether you like it or not, right? And that is not a bad thing. Player versus player encounters in Star Citizen are some of the best, most engaging, adrenaline-pumping encounters you could possibly imagine. Better than any AI system, and surely better than any mission set that you could get. Playing against other players is the best of Star Citizen. But in order for player versus player and the gameplay itself to actually achieve that, we need to have a deeply engaging and deeply skill-based gameplay that actually facilitates that experience. What we have in the live model is not sufficient for the long-term health of Star Citizen. That I agree with. However, there are things about the live model that it does better than master modes, including the fact that the skill ceiling is higher for the live version than master modes. We were told that master modes was the great balancer, that master modes would allow ships to fill themselves into roles. A ver, aquí si queréis, o sea, imagino que habrá gente que quiera mi opinión de esto, ¿no? Entiendo. O sea,
Evidentemente, las cosas que diga aquí, cada uno puede tener su opinión. Con los Master Modes y tal, Avenger, pues es una persona que yo la conozco en persona y tal, y hemos hablado de PvP y cosas, ¿vale? En persona, y bueno, cada uno puede tener su opinión. Ahora, decir que ahora mismo la habilidad para volar en el modo que tenemos de versión live, comparado con el modo que tenemos en Master Modes, no estoy de acuerdo, para nada. Se requiere más habilidad para volar en Master Modes que para volar en la forma que tenemos ahora. Porque la forma que tenemos ahora simplemente lo que se hace es romper el juego. Y cuando tú descubres la fórmula de romper el juego, hay gente que piensa que está volando bien y en realidad no está volando bien. Lo único que estás haciendo es romper el juego o favorecerte de la latencia para tú poder abatir oponentes y que no te peguen. O sea, realmente no hay ese punto de habilidad. Yo no lo creo. O sea, sí que es cierto que hay ciertas cosas en las que la habilidad obviamente influye, pero normalmente lo que está ocurriendo cuando te encuentras contra supuestos jugadores que son jugadores con habilidad, lo que ocurre es que están rompiendo el juego. O sea, esto no es algo nuevo lo que estoy diciendo, lo he dicho un montón de veces. Los Master Modes precisamente tienen una visión clara en cuanto a, yo creo, lo que está haciendo Yogi, pues está muy bien hecho, ¿no? Y es que una persona que está combatiendo no pueda salir ilesa de un combate contra 10 personas. Lo siento, pero no, macho, no es realista. No es realista que una persona salga ilesa combatiendo contra 10 personas como está sucediendo ahora en el live. O sea, y realmente cuando la gente se está evadiendo de los tiros y se está evadiendo las historias, acelerar al tope de tricord para tener tú un movimiento y una maniobra que sea en curva y que los disparos no te acierten, lo siento, pero eso no es habilidad. Es algo que me veis hacer en el juego, que lo estoy haciendo constantemente con la Vanguard, y eso no es habilidad, eso es utilizar una mecánica que está rompiendo el juego. ¿Cómo rompen el juego? Pues si tú tienes un predict, ¿vale? Una predicción de apuntado, que aquí donde tú vayas tienes una predicción de apuntado. O sea, tienes lo que sería la nave y de la nave sale un predict, ¿vale? O si no, del arma, ¿no? Pero bueno, este es el más común que utilizamos todos, ¿vale? Pues ese predict no se puede calcular lo suficientemente bien como para que los disparos acierten, ¿de acuerdo? Y luego... Eso, Saina, por cierto, muy buena entrevista con Yogi en la en YouTube. Gracias, tío. Para quien la quiera ver, tengo una entrevista que le he hecho a Yogi de los Master Modes en YouTube. Lo tenéis ahí, que está saltando cada poco. En mi canal de YouTube lo tenéis. El tema está en lo que estaba diciendo, ¿no? Que si las balas... Esto es muy sencillo, o sea, los disparos, las balas van a 1400 metros por segundo, ¿vale? Y tú tienes una nave que está yendo a 1300 metros por segundo, tío. O sea... ¿Qué clase de combate es ese? O sea, no es un combate que sea divertido. Lo que va a pasar es que con romper el juego me refiero que es evitar que te den, pero tú no estás evitando que te den porque estás haciendo una maniobra o porque estás adquiriendo un buen posicionamiento, no. Simplemente estás forzando el juego a unos límites en el que los disparos no son efectivos porque directamente las velocidades del juego son demasiado elevadas, punto. O sea, eso no es ser un jugador con habilidad. O sea, ser un jugador con habilidad, para mi opinión... ¿Vale? Ser un jugador con habilidad, para mi opinión, es estar contra 5 pilotos promedio, ¿vale? Y entre dos colegas, sí, entre dos personas que tengan habilidad, pues poder sobrevivir a ese combate y poder eliminar a los otros 5 entre dos, ¿vale? Eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que dos personas eliminen a 10. O sea, me refiero... Tiene que haber, o sea, tiene que haber un desgaste natural de las cosas, un desgaste natural del combate, porque no tiene sentido que un jugador, ¿vale? Pueda, digamos, bajo esto, como digo, es mi opinión, ¿vale? Cada uno puede tener la suya, pero para que el juego sea divertido, para que tenga un sentido lo que es el tener una cadena logística, el estar en una flota, que los combates no sean eternos. O sea, la habilidad tiene que marcar una diferencia a la hora de lo eficiente que puedes ser utilizando tus recursos. Pero no puede convertirte en un dios. Porque si te convierte en un dios, lo que ocurre es que cuando te
encuentres con otro que sea igual que tú, los combates son eternos y no se acaban nunca. Que eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando ahora en el live. O sea, el combate que tenemos ahora, lo único que tiene medio decente es en atmósfera. En el espacio no es divertido. Os lo digo yo desde el punto de vista de una persona que sabéis que tengo un montón de horas jugadas a esto. Tengo un montón de horas jugadas a esto. Entonces, en esta parte no estoy para nada de acuerdo con lo que aquí está diciendo el compañero Avenger. Como ya digo, él puede tener su opinión y yo la mía. O sea, al final no pasa nada por opinar diferente, ¿no? But what we ended up getting was we ended up getting a lot of ships being pigeonholed into specific categories and allowing skill to be the least amount of the calculation. In the live model, I can take something like an Aurora with 2 bulldogs and sufficiently shoot down and kill ships that are in categories above mine, say Gladiuses or Hornets. In Master Modes, it doesn't really matter how good you are, the skill check is not there. This is due to 2 reasons. 1, the flight component to our dogfighting game has been removed. Our speeds have been lowered so low that the flexibility and engageability of fighters has been removed so that only ships within certain classes and roles are able to engage ships in other classes. For example, if our speeds are set to 200 meters per second compared to the live version where speeds were set to 1200 or more, we have lost our ability to push-pull. We have lost our ability to lead turn. We've lost the ability to what's called hook around our opponents. And we've also lost our ability to manage multiple engagements at the same time. So that ships in smaller or weaker categories are still able to compete against ships in higher categories based on your pilot's skill. In Master Modes, this has been removed for our benefit. This is something that I believe, and a lot of the people in the PvP community believe as well, is wrong. I understand that the claim that Master Modes brings fights together is also wrong. Master Modes, in fact, has fights happening at longer ranges most of the time, due to 2 reasons. 1, weapon velocity at such obscenely high levels. A ver, aquí tiene otra parte, ¿no? Que está comentando de que tú antes con una Aurora podías pegarte contra un Gladius y ahora no te puedes pegar contra una nave que esté por encima de tu categoría, ¿no? Por ejemplo. Pero esto, volvemos a lo de antes. Tú realmente no es que te estuvieras pegando, no es que estuvieras pegándote con una Aurora contra un Gladius. Nuevamente lo que estás haciendo es romper el juego para que la Aurora sea efectiva. Porque si tú rompes el juego, el Gladius no te puede apuntar, porque lo puedes hacer con un ladrillo, romper el juego, ¿vale? Que se mueva a una determinada velocidad, lo puedes hacer. Entonces, nuevamente, volvemos al hecho de que tenemos una Aurora que no es una nave que esté especializada en combate como está la Gladius, porque es una nave categorizada como starter. No tiene sentido realmente que una Aurora le pretenda plantar batalla a un Gladius de entrada. O sea, de entrada no tiene sentido. O sea, puede que, por ejemplo, un Arrow sí le plantee entrar en batalla a un Gladius. Puede que un Gladius intente plantarle cara a una Hornet, pero nuevamente la Hornet es una nave de superioridad aérea y lo que yo entiendo es que también eso influye, que no es lo mismo tener 2 Gladius contra 2 Hornets que tener un Gladius contra un Hornet. La forma de combatir cambia y es posible que 2 Gladius contra 2 Hornets, los 2 Gladius empiecen a tener más ventajas. Si son 3 Gladius contra 3 Hornets, pase eso. A medida que se aumente el número de Gladius, las opciones en la batalla cambian y de alguna manera también se entienda que las posiciones de las naves vamos a decir, la utilidad que tienen las naves se ve afectada por el número de naves involucradas en una batalla y también a su vez por la habilidad de los pilotos. Es decir, no tiene sentido, yo creo, que una persona se plantee con una Aurora el
el ir a por un Gladius si los dos tienen una habilidad más o menos parecida. Ya, si tú eres mejor piloto que el de la Gladius y el tío no es novato, obviamente tiene que tener la ventaja de que él va en un Gladius y tú vas en una Aurora. Tiene que existir esa diferencia, yo creo, ¿no? Pero como ya digo, es mi opinión. Por muy bien que conduzcas, no sé qué ha dicho ahí. Eh, por muy bien que conduzcas un coche, un Mini no puede ganar un McLaren. Tiene que haber, tiene que haber cierto, tiene que haber cierto grado de diferencia con la realidad para que se fomente la diversión. Pero yo creo que esto es como más, o sea, el combate en Star Citizen, yo creo que debe de verse como un tablero gigante en el que hay varias piezas y que esas piezas pues tienen que tener su lugar, pero no puede haber algo que sirva para todo, como todo se lleva haciendo hasta ahora, ¿no? Realmente, pues para combatir, los cazas ligeros ahora mismo estaban sirviendo para todo. O sea, un caza ligero te servía para todo, realmente. O sea, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido que con un caza ligero vayamos a matar a una Hammerhead. No tiene mucho sentido. O sea, son cosas que no tienen sentido. No tiene sentido que a la hora tú de idear una estrategia y hacer una trazada y planear lo que es la incorporación a la batalla, haya gente que a distancia de enfrente, tío, con un arrow, haciendo maniobras, empieza a romper el juego y no le aciertes ningún disparo. Y si tú vas en un arrow como él, le aciertes todo. Porque alcanzas las mismas velocidades y entonces al alcanzar las mismas velocidades pues pillas el mismo momentum y tal y todo esto y entonces se deshace esa magia de deshacer el juego. Muchas gracias, Cami, por la sub, tío. Entonces, vamos a seguir escuchando. A ver, como ya digo, cada uno puede tener la opinión que quiera tener. O sea, hay que entender que no todo el mundo va a tener la misma opinión. Lo que también hay que tener en cuenta de los Master Modes, es lo que se quiere lograr con los Master Modes. ¿Vale? ¿Qué es lo que se quiere lograr con los Master Modes? No sé si hacer un vídeo también en YouTube, pero a ver un momento. Vamos a acabar de escuchar lo que dice Avenger y luego... allows for no reason to get any closer because the lead angle between your fall of shot and your target is so thin that you can engage at 2,000 meters. Secondly, because of the lack of top speeds, you're not able to string out or elongate the fights as much as you used to be able to, which in some regards may be better and beneficial to some, but the results in excessive jousting, which it just ends up having fights continuously going back and forth like a seesaw motion because you don't have enough top speed to actually disengage the fight. So the claim that Master Modes brings fights closer together is just simply not true. The experience that most of the player versus player pilots that I play with on a daily basis, including others from other communities, are finding the same result, that longer distances with saturation zones and excessive jousting are the result of low turn rates and low speeds. We don't have the flexibility or the zone space to actually make maneuvers or do any kind of aerial combat. Instead, we're playing a small game of chicken where we're trying to get a position to some degree where we can outnumber the opponent, put an excessive amount of damage with almost hit scan weapons on them, and then move to the next target. I released a video not too long ago about a Vanguard engagement in Atmosphere, and as it clearly showed, the flight component to that engagement was almost non-existent. At no point was I flying around at any kind of meaningful speed. I was crawling around at 50 to 100 meters per second and just turreting in space and pulling my nose onto the targets and shooting. I don't know about you guys, but when I sign up to fly a fighter, I want to feel like I'm flying a fighter. If I want to have a capital experience, I'll step on board a capital ship. But why am I getting a capital experience in a heavy fighter? Why am my speed so low? Is it to reduce jousting? Which is not true. Jousting is actually more prevalent in Master Modes than it is in Live. And jousting obviously comes from a lack of one or two things: knowledge of the space and skill and application of movement.
So we can either make a choice to tell people to learn how to fly so they can better get into proper positions, or we can dumb the game down and reduce the skill ceiling so low that there is no need to fly at all. And we now have our arcadey space shooter. Since, I don't know about you guys, but that doesn't seem like the kind of exciting experience I was promised since I started backing this project. And I truly believe that the majority of players in this game will get bored of master modes very quickly. I can say for myself and a lot of the other PvP community that playing master modes is a boring, devoid experience of skill expression and flight control compared to the old model that we had. We are sacrificing the depth and engagement of the experience that we had for a casual arcadey 90s style shooter devoid of pilot skill and replaced with a DPS calculated weapon and ship choice RNG mechanic very similar to EVE Online. If that is the choice that you want for the future of Star Citizen, then by all means, rep master modes as hard and as fast as you can. But if you feel like me and you want to understand that we're losing the most important skill-based design choice of all time in Star Citizen, and that is the flight component of a flight-based space game, then please listen to the suggestions I have, and please understand that it comes from a place of love and hope that Star Citizen can be the best game it can be. I am not asking for DCS in space, and I am not asking for a game that is only accessible by the most advanced controls. The truth is the live model is accessible by all controls. Double sticks are a popular one, stick and HOTAS is a popular one, mouse and keyboard is still popular and still played at the highest levels. The result of the live model is that most people could not access the higher levels of gameplay because it was too difficult. And that is a result of two things. One, poor education tutorial management from CIG, which is acceptable considering it's a game in development. And two, the lack of willingness and desire from the community to understand the game at a deep level. I have made literal career out of teaching people how to play Star Citizen. And almost every single person that has come through this Discord and received training and started to understand the game at a deep level has had a significantly better time at playing Star Citizen and the experience itself, because now they understand how to play the game better. I realize that not everyone is going to go rolling around looking at YouTube videos, but I feel like it's my responsibility to shake people's head a little bit and tell them very clearly that what we are losing is not worth it. We are losing too much with master modes. And there are ways that we can get around this. There are ways to keep the skill ceiling high enough that people feel engaged and excited to play the game for the long duration of Star Citizen's experience. If we let master modes bring the game down to EVE 2.0, we risk getting people's excitement flatlined after a few months or a year playing the game. Because at some point you're going to want the deep experience. At some point you're going to want to spend hours and hours mastering a ship that you love, because Star Citizen is the game that you play every day. It used to be like that with the live model. And I realized that some people thought the skill ceiling was too high. So let's make a compromise. Let's find a speed that works for both the high skill ceiling and deep engaging player base, and also the general public, so that they can get their casual experience and get some results out the gate and not feel like they're being put in a hot frying pan with nowhere to go and no tutorial and no training. I realize that the new player experience can be difficult and scary, but it is our responsibility as a community to pull together and help educate each other. So, with that being said, let's look at solutions to the problems that we have in master modes, and ways that, in my opinion, would go a long way at making sure that the skill ceiling remained deep and engaging, but also gave a chance for people new to the game to still experience a wonderful
A ver, esto es algo que se sabía que iba a pasar porque sabíamos que la gente se iba a encariñar con el modelo de vuelo live que había ahora. Y iba a haber parte de la comunidad, pues que no iba a estar de acuerdo, que iba a protestar, que iba a tal, pero esto era evidente. O sea, lo que pasa es que hay que entender que el modelo actual de vuelo, lo que se hace, pues aquí dice que tiene la profundidad, tiene una profundidad de vuelo, tiene... La profundidad de vuelo no se ha perdido. La profundidad de vuelo sigue estando ahí con los Master Modes. Lo que se está eliminando es el tema de romper el juego, tío. O sea, el hacer tricor, el acelerar demasiado, el tener esas velocidades absurdas, no tiene sentido. O sea, ahora mismo no. O sea, la forma de volar y de la habilidad que tú requieres para volar no se ha perdido. O sea, no, sigue habiendo un techo de habilidad bastante alto, por lo menos las últimas partidas que yo eché de Master Modes, ¿vale? Y entonces, vamos a ver en qué... Pero yo es lo que digo, o sea, no puede ser, tío, que un caza pueda pelear solo contra 10. No puede ser, tío. O sea, no tiene sentido. Tienes que tener algún tipo de desgaste, o sea... O sea, debes de tener algún tipo de desgaste. Porque si no es... o sea, yo sabéis cómo juego, sabéis lo que hago en el verso. Sabéis que me cargo peña a cholón, tío. O sea, y estoy partidario de que exista una especie de estamina. Una especie de algo que te vaya poco a poco reduciendo las veces que eres capaz de seguir estando en combate. Que no puedes estar en combate de forma perenne. No tiene sentido. Y yo, me habéis visto jugar, pero así un montón de veces, ¿no? De pegarme contra 4 contra 5 contra 3 y partirles la cara. O sea... mm, a ver, si los jugadores no son muy buenos, tiene sentido. Ahora, si los jugadores ves que son medio decentes, que te apuntan de vez en cuando, tal, no tiene sentido que seas capaz de con un caza matarte a 5, tío. O sea... eh, o sea, matarte a 5 sin ni siquiera tener que reparar el casco. ¿Vale? O sea, te estoy hablando de que, oye, por lo menos, tío, hazme daños. ¿Sabes? Tengo que tener algún tipo de daños encima. O sea, porque sí, tío, porque pienso que tiene que ser de esa manera el combate, ¿no? En mi cabeza, a la hora de hacer batallas es lo que tiene sentido. O sea, tú, a medida que te vayas pegando con tu flota, te la vas a ir desgastando. Y si las naves capitales se desgastan, o las naves tipo Constellation se van desgastando porque van recibiendo daños cada vez más, los cazas les tiene que pasar lo mismo. Es la forma que yo tengo de ver lo que es. O sea, yo cuando pienso en Star Citizen, en el PvP, no pienso en estar solo con mi caza. O sea, pienso en lo que significa estar con mi caza dentro de una batalla gigante, con una logística tremenda de por medio. O sea, con tácticas militares, estrategia, posicionamiento, cadena de suministros, naves dando asistencia, reparando, combustible. Son un montón de cosas. O sea, no es solo el estar con tu nave haciendo dogfight. O sea, son un montón de cosas, ¿no? Por lo menos para mí, yo lo veo de esta manera, ¿no? Vamos a ver que. Entonces lo que está diciendo es que siente que las velocidades que han bajado mucho y que se siente arcade. Sí que es cierto que ha habido partes en los Master Modes, que ha habido demasiado Gimbal Assist y tal, y que eso lo han ido corrigiendo, pero son pruebas que están haciendo. O sea, yo y su equipo están haciendo pruebas constantemente para tratar de mejorar esto, y obviamente se van a equivocar y van a tener que modificar cosas porque si están probando cosas, algunas cosas no funcionarán, por lo tanto se van a equivocar. Evidentemente, esto no es la recta final de los Master Modes. O sea, hemos visto cómo el juego de Star Citizen ha evolucionado y cómo han ido cambiando las cosas, ¿no? O sea... Ya he encontrado la forma de usar de... Ah.
A ver, vamos a ver. No están llorando por... Simplemente hay que entender... O sea, esto no es llorar, esto simplemente están argumentando y están construyendo su opinión. Y la gente puede opinar diferente. Yo opino diferente a lo que él está comentando, porque yo no veo aquí el final del camino, ni veo... yo veo los Master Modes, las últimas veces que me he pegado con caza, me han gustado mucho. Me han gustado mucho, sobre todo porque efectivamente se centra más en ser constante en el vuelo. Tienes que ser una persona constante y apuntar siempre al mismo punto y darle y darle y darle. Y coño, o sea, si tú tienes un combate, pues no te tienes que, o sea, te cansas porque te dañan un poquito la nave o pierdes algún ala o no sales ileso. Que a mí me gusta más así, ¿no? Pero bueno. Yo lo que hay ahora, lo que hay ahora de alguna manera, o sea, igual suena extraño, pero yo lo que hay ahora en el espacio lo veo súper arcade. ¿Por qué? Porque tú, al final, nosotros hemos jugado a... O sea, yo he jugado a juegos que son arcade, tío, que son de ir rápido, esquivando cosas, pim pam, vas esquivando cosas y ya está. ¿Vale? Y yo lo que estoy viendo es que aquí pues vas esquivando todo y vas matando y a este y al otro, venga, y a él le doy una colleja y al otro lo pongo de patas para arriba y no me pasa nada. Eso es arcade. O sea, simulación. Simulación es que vas a una batalla, vas con un compañero, tal, lidias, guay, vas sin daños, te pillan solo entre dos. Alguna te vas a llevar. O sea, alguna torta te tienes que llevar. Star Citizen that they signed up for. A ver, vamos a ver qué es lo There's one thing that we were told. There is a problem with the live model. Why are multi-crew ships just simply not doing very well? This is due to two things. One, large vessels are big and easy to hit. In live, we had pinpoint accurate weapon systems, which means I could stay in a small fighter and just stay outside of the distance from him because weapon velocities were the same on the big ship as they were on the small fighter, which means I could constantly stay out of range and he would never be able to hit me. That problem is fixed with Master Mode's cone fire. So there is no reason to reduce the speeds of hammerheads and other ships like that, or fighters, when the problem is already solved with saturation, with putting so many bullets down range that something is going to hit you. There are two ways to solve the problem of multi-crew ships. One, fix the ramming problem. When a small fighter rams a big hammerhead, the hammerhead should take almost no damage. That's number one. Number two, shield systems need to be updated. If I have a shield system on a hammerhead, make it simple, guys. Don't overcomplicate it. If I recharge 2,000 hit points per second and Gladiuses only do 1,000 hit points per second, then I need a minimum of 3 or 4 Gladiuses before I can even start to take the shields down on a big vessel. Problem solved, right? Third problem to be fixed, weapon velocities and saturation. We had a system back in the old model called fixed assist, which means that the bullets would be nudged to the proper solution, but the solution that was going on is not a predictive algorithm. The human brain can predict movement patterns. The system that Star Citizen's gunnery system used was not a predictive algorithm. It was just simply going based off the information that was being received at the time, which means if a ship went into a very tight corkscrew, the system wouldn't pick up on the pattern that was being drawn. It would just simply aim at the perfect solution, and the ship would eventually be in a different spot than what the game thought that the shot place would take place. Thus, we have the problem with the infinite corkscrew, and we had ships staying outside of weapon range while still being able to hit, because the large cross section of something like a hammerhead could be easily applied damage from long range, and thus we had the light fighter meta, where light fighter groups would go around killing all the multi-crew ships, because the multi-crew ships would never be able to apply damage to the small ships. That can be fixed with cone fire like we have in master modes. And by increasing the velocity of turret systems on ships like Vanguards
and decreasing the velocity and distance range of the fighters that are firing them. If you set the weapon distance on Gladiuses and light fighters to 1,000 meters, and you get the velocities of hammerhead guns to be a little bit faster, that means that the hammerhead can engage the light fighters at 1,000 meters, and the fighters have to engage the hammerhead at a distance where its weapons can be effective against the Gladiuses or other light fighters. So the problem with multi-crew ships being infinitely kited would be a thing of the past. That does not mean we have to switch to master modes. That problem is easily solved. No sé, lo que está diciendo aquí tiene sentido, ¿no? Dice de que, bueno, de que se podría reducir la distancia a la que las naves disparan y tal, pero y aumentar el cono del disparo de las naves, pero sigue pasando lo mismo, sigue pasando que realmente a 900 metros tú no le pegas a un arrow ni queriendo, ¿sabes? No le pegas ni con una cuerda atada al cuello, ¿sabes? Entonces sigue siendo lo mismo, o sea, yo creo que realmente yo entiendo por lo que estaban diciendo los chavales de los Master Modes y tal, que son del Vehicle Speed and Steam y tal, pues evidentemente pues estaban hablando de cosas, de que ellos probaron varias movidas y que la solución que encontraron que fue reducir las velocidades. O sea, yo no creo que esta gente, por lo que yo veo, por lo que yo entiendo y por la forma en la que tienen de hablar y de trabajar en SIG, no creo que es posible que hayan intentado aquí lo que está proponiendo ya Avenger One y que lo hayan descartado totalmente. Porque al final es que es eso, o sea, a 900 metros por segundo podemos ver cantidad de combates, ¿no? Que veis conmigo, con los chavales y tal, en el que a 900 metros por segundo no le pegas ni un solo tiro. O sea, a una nave, ¿no? Entonces, o sea, a 900 de distancia, 900 metros de distancia no le pegas a una nave ni de coña. O sea, tienes que hacer que la trazada te favorezca, tal, todo ese rollo. O sea, no sigue habiendo demasiada velocidad. O sea, yo sigo pensando que la verdad que los Master Modes que son una solución que están ahí por un motivo y que tienen que madurar. Hay que darle tiempo. O sea, esto no... Hay que darle tiempo. With cone fire saturation and the removal control modes being not considered. Why are speeds going from 1200? Why can't they come down to 400? What's the issue? Why can't we even try it? And that's what really confuses me the most, is if CIG is so bent on having feedback, we give them feedback and then they refuse to try the feedback that we're giving them. The result is Master Modes is not working. It's not fun. It's boring. It's devoid of a lot of skill checks. And I feel strongly that increasing the SCM speeds to 500 would make a massive difference at making flight combat feel engaging and being able to hold energy. A lot of dogfighting has what's called high and low energy states. Typically on an atmospheric plane, you fly from high altitude and you build energy in a dive. You increase your speed on your airframe. You build up your energy in a dive like old World War II planes. You dive in, get behind somebody, take your shot, and with all the energy you've built up, pull up and disengage outside of their weapon range because you've got so much energy in that dive. You go from high energy down to lower-ish energy and you take all your energy and you leave with it, right? Planes like Mustangs in World War II were famous for this kind of behavior, the whole zoom and boom type stuff that we've been told. There are so many ways to make ships exciting and skill-based, and a lot of it has to do with the top speeds and the energy buildups. But if you drop speeds so low like we have in Master Modes, and you increase accelerations to 20-25 Gs, there is no building or taking away energy states because the energy... A ver. 200 y pico metros, vamos a ver un momento, son ahora mismo se va a 250 metros por segundo, más o menos. Porque esto, claro, esto para entender, porque ya os digo yo que son 900 kilómetros por hora. O sea, 320 metros por segundo es la velocidad del sonido, chavales.
Venga ahora. A ver. Creo que los Master Mods van a entrar en poco tiempo el juego de reparación y eso ayudará a realizar nuevas tareas, a introducir nuevas tareas y cuyos roles. Y hay gente que no quiere pegarse, formará parte de... Vamos a ver. Esto hay que entender una cosa aquí. O sea, Avenger lo que quiere, que yo estoy de acuerdo, sí, es que el vuelo pues requiera habilidad. Lo que pasa es que yo creo que hay que darle tiempo a los Master Modes para ver cómo se desarrolla. Porque es que no se ha desarrollado todavía. Está sin desarrollar. Y cuando dice de que si Zig no escucha lo que dice la comunidad, Zig escucha lo que dice Bueno, en este caso, la gente que está haciendo los Master Modes está escuchando, está muy pendiente de lo que dice la comunidad. Y está implementando ajustes. O sea, la gente que está haciendo los Master Modes quiere hacer el juego, pues, con la dinámica fácil de jugar, difícil de dominar. Es la clave que siempre ha habido en Star Citizen. Pero yo creo que hay que darle un poquito de tiempo de madurar. Yo entiendo, oye, entiendo las ganas locas que tiene Avenger por tener un modo de combate que esté guapo, que merezca la pena y tal. Porque es una persona que vive el PvP, joder. Es que lo vive el chaval. PvP lo vive. Pero hay que dejar madurar un poco esto. Porque yo creo que igual... o sea, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo y combatir a 900 kilómetros por hora me parece lo suficientemente rápido. De hecho, ya veremos a ver, ¿no? Veremos a ver, pero es eso. Yo creo que hay que darle tiempo, que es un poco prematuro el sacar estas conclusiones, ¿no? State goes from 0 to 100 in half a second. Decrease acceleration slightly. Let us have more top speed to play with, which means our maneuvers are more meaningful because we have to think about how we want to engage the situation. And allow for fights to take a more organic aerial approach to them. Let people stay at high energy, then come down. The fact is, Master Modes doesn't solve jousting.
and it doesn't solve high energy gameplay. People just click into nav mode and fly away instead of tricording. So that hasn't been solved. The problems that they have claimed La gente simplemente va en modo navegación y sale y eso no ha resuelto tricording. Perdona, pero si te tiran un misil cuando estás en modo navegación, que la fuerza te acompañe. Si al ponerte en modo navegación se te quitan los escudos y te pegan en el lomo, pero que da gusto. O sea, el ponerte en modo navegación viene con un precio. Master Mode solves does not solve them. People still joust, people still run away, people still have all kinds of the same aerial problems. Because the reality is, people have had these problems since Live, since all these other models, because it's the same problem. Lack of training and lack of awareness. So unless we are going to drop the speed so low that we don't have any flight component at all, and it just turns into a 3D shooter, then you're always going to have jousting. You're always going to have these problems because rookies will always have bad throttle control. If you're a rookie pilot, you're going to punch that throttle and you're going to go. And you're not going to realize how much energy you've built up in these turns. That's part of the process of learning how to be a better pilot. And we are losing that in master modes. We are losing the growth of the pilot and the player to learn how to take control of their ship. And we are going to lose a lot of the dynamics that make ships feel unique. For example, when you fly the Hawk in Live, it feels much different than when you fly an M50 or a Gladius or an Arrow. That expression in flight control will be lost in master modes because so much stuff will get suppressed. And so much things will have to become so much more monotone because we have a lack of space to differentiate between the fighters because now we only have a small envelope to move in. So they're either going to have to invent new gameplay mechanics to make ships feel unique, or they're going to have to understand that rookies are always going to make these flight mistakes. You're always going to have jousting. So the idea that master modes fixes these problems is just simply not true. And I also find it quite funny that CIG claims that people have been having a good experience with Squadron Battle. And pretty positive around Squadron Battle, where there's some pretty good group combat dynamics players are reporting positively on. There's some really cool gameplay emerging, such as how players evade now is quite different. You have to drop chaff, break your target lock, break away, like find your opportunity to break away from your pursuing ship. What we can see at the moment is Pero... buah, tío. Nah, tío. O sea, suficiente. O sea, está poniendo... O sea, no es justo. No es justo. O sea, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Avenger, hombre? O sea, estás poniendo la opinión de un grupo de gente diciendo que esa es la opinión de todo el mundo, tío. Estás intentando abanderar la opinión de ese poco grupo de gente con que es la opinión de todo el mundo. No es justo para nada, tío. De hecho, aquí tienes una persona que opina diferente, macho. O sea, tienes una persona que opina diferente y tengo más de 10.000 horas al juego. O sea, no, tío. Hay que dejar madurar un poco las cosas. Hay que tener un poco más de entendimiento de lo que es el conjunto, el cuadro completo, tío. O sea, no te puedes fijar en lo que hay ahora y que te lo han quitado y después decir... No es así, tío. No es así, lo siento, pero no comparto para nada la opinión. O sea, y luego ponerlo del tema de los comentarios y tal, y la música del drama, está muy bien, tío. Me alegro de que hayas hecho un gran vídeo de YouTube y tal, y que te sientas satisfecho, pero hay que también tener en cuenta lo que es el escenario de Star Citizen para una batalla. Y entender que no es como... Las naves van a tener su personalidad, se la van a dar. No tiene nada que ver una Buccaneer con un Arrow, con una Hornet ahora mismo en el verso. Y tienen que, poquito a poco, ir esculpiendo las diferencias. Pero tienen que partir de una base sólida. Una base que sea razonable
para tú poder desarrollar el gameplay. O sea, no puedes de repente poner todas las características de todas las naves con todas sus cosas en el Master Mouse de golpe, porque va a salir un truño desequilibrado por todos los lados y no va a haber quien juegue eso. O sea, tienen que partir de una base que sea más o menos parecida y luego ir puliendo diferencias. Es la única manera que hay de hacer las cosas bien, por orden. Pues tienen que hacerlas por orden, porque si no las hacen por orden, o sea, es muy complicado, es muchísimas horas de trabajo el poder equilibrar y poder balancear todas las naves. Si se meten ya con unas características predefinidas que le salen a uno de la chistera, no se puede hacer así. Tiene miedo de que los jugadores nuevos le puedan matar y no puedan usar de ellos. No, hombre, no. No, hombre, no. La conversación va sobre que tener un juego PvP y tal, pero tú no puedes... O sea, a lo que hablo es que no tiene sentido el tratar de forzar tu opinión utilizando lo de los comentarios de la peña y tal. Hay que entender que tiene que haber personas que opinen diferente para que se pueda hacer un modelo de juego justo. O sea, tiene que haber diferentes piezas para poder hacer los Master Modes. Tiene que haber una persona o un grupo de personas que tengan una visión global y que entiendan esto. Que entiendan que tiene que ser un juego para todo el mundo, no solo para unos pocos. Eso de entrada. Porque si no... Y luego, que tratar de poder exprimir el hecho de que los jugadores que pasen horas y que efectivamente le dediquen tiempo puedan desarrollar habilidades que jugadores que no dediquen esas horas no las tengan, ¿no? O sea, porque no las tengan desarrolladas. Tiene que haber margen para eso, claro que sí. Pero hay que darle un poco de tiempo, tío. O sea... Yo qué sé, o sea, hay que razonar las cosas, tío. Hay que razonar las cosas, joder. Sin más, o sea, ya digo, cada uno puede tener su opinión, él tiene la suya y tal. Está estupendo, yo no opino como él. Yo no opino como él, sin más. Ya digo, yo creo que es un sistema de vuelo bastante complejo, que va a llevar tiempo y que vamos a tener que pasar por varias fases. El ejemplo que ponía del Hawk. El Hawk hace unos meses era un pedazo de trozo de mierda como nave. O sea... Y ahora se vuela muchísimo mejor. Le han cambiado las cosas. Eso es porque poco a poco se va puliendo, se va evolucionando, se va... Es que además ha puesto justo el ejemplo del Hawk. Cuando el Hawk hace no mucho no valía para nada. A ver. Vamos a meternos ahí al asunto. Ay. Espero que haya housing en las naves poder... al menos... Sí, vas a poder personalizar las naves como quiera, brutal. Eso vas a poder hacerlo, sí. Pero ya digo, o sea, no... O sea, cada uno puede tener la opinión que quiera, chavales. O sea, no... Porque el tema eso de tiene miedo con los jugadores, ese comentario no es la manera, Maicano. No es la manera, tío. Ya te digo, o sea, cada uno, tío... O sea, al final él le echa muchas horas al juego también, o sea, no... Sin más, o sea... A ver. Vale, tengo todo. Sí, hombre, sí. Claro, pero por eso te digo, no lo veas de esa manera. No lo veas de esa manera, tío. O sea, no tienes por qué verlo de esa manera. Piensa que es una persona como tú y como yo, que echa
Juega al juego y ya está. O sea, no es que sea un demonio, tío. O sea, me refiero. Es una persona normal y corriente, tío. Que se le ha echado sus horas al juego y que se le ha formado una opinión y la ha hecho pública. Y ya está. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. ¿Una cosa este grano yo a gusto de todos? Claro que no. Claro que no. Hombre. Claro que no, tío. Pero hacer un ecosistema de videojuego es complicado, ¿eh? Welcome to the ASOP Vehicle. Your vehicle has been. Please visit us again. Goodbye. Vale, o sea, yo he visto que lo del satélite y todo eso que ni de coña, ¿no? Vale, voy a hacer unos tries a ver si... A ver, al final... partir de una cosa que ya se tenía para otra diferente, pues... Yo qué sé, tío. Es complicado. Sí, a ver, al final, si bien las básicas son las mismas, las triquiñuelas son diferentes. Entonces hay que... Buh. Vale, me he metido otra vez en el mismo. Buenas, Cervantes. Mm. Es suficiente estrés. Vamos a darle un poquito a hacer algo que me apetece. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Your insurance claim has been Necesitamos un claim a eso. Vale, el Saber. Javinga, Sentinel, Arrow. Vale, la Piscis. La Hornet.
Your insurance claim has been sent. Please visit us again. Goodbye. Hello? Meow. Welcome to the ASOP Okay. vehicle retrieval system. Sometimes it just has to be said. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Corsier. Your insurance claim has been sent. Nagalasnak. Your insurance claim has been sent. Tengo un Idris y por eso tengo un Argo MPUV. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pedazo de premio! ¡Qué pedazo de premio, chavales! La verdad que estoy emocionadísimo de tener ese obsequio. Ah, esta Dragonfly. Porque hay una Dragonfly que tengo que viene en rojo. Y no es esta. Pero a esta le ponemos el tema de Pyro. Esto. No. De Pyro. ¡Hala! Ok. Welcome to the ASOP vehicle retrieval. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Ahora pasamos en cuenta por la transferencia. ¿Qué pasa, GPS? ¿Cómo andamos, tío? Le voy a dar, tío, si te animas. Es el momento. A ver, socio, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué quieres? ¿Un abrazo? Having a hard time hearing you. You're very faint. What? Hard time? Yeah, it's just very quiet. Do you need a toy paper, man? Let me see if I can turn up my VoIP volume separately. No, don't do that. It's okay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, GPS? ¿Cómo va, tío? No sé, pero me está contactando aquí un señor. I don't know. You're just very quiet. Okay. El más allá. What you say? Anyway, nice gear. Oh, thank you very much. Where did you get that? Oh, it's from the referral stuff, but you also can get one in the section of the store in gear, the pledge store, the website. But also you can loot this stuff, okay? You can find it in loot boxes, bunkers, and you know. Gotcha. Are you new to the game?
No, I just hadn't seen that before. Oh, ese. Welcome to the ASOC vehicle retrieval system. Please visit us again. Goodbye. Dave, you're probably hearing the voice on Seraphim, so it's a local area talk, VoIP, from anyone with a microphone. Me estaba preguntando cuándo conseguí la armadura y tal. A ver. La roja, ¿no? Sí. No sé, está chula, ¿no? Sí, está cool, está cool. Se parece mucho a la Midfire, pero con los acentos rojos más fuertes. Yo estoy haciendo un poco de minería ahí para entretenerme ahí. No jodas. Sí. Yo... Ayer el turno de la noche estuvo malo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nos hicimos... Lo fuimos a Reclaimer, más Trete y yo. Y... llenamos el buffer 3 veces. Okay. Lo descargamos. Y yo aterricé la Reclaimer en Horizon. Tremendo logro. Después voy a pasar a buscar mi certificado de piloto. Mi licencia de vehículos pesados. Ok. Y entonces... Nada, le digo a Mastro, bueno, ya, tú vas a vender ahí. Me vine yo aquí a HErBiZiDA a buscar la Prospector. Y después dice Mastro, oh, me estrellé. Le digo, ¿cómo que te estrellaste? ¿Qué te pasó? Bueno, dice Mastro, no, es que no pude vender los construction material ahí en Horizon. Y me vine a Yela. Y me empezó a caer atrás un tipo. Pero si los puede vender allí en Horizon igual. Lo que pasa es que tiene que ir a Providence. Ah, bueno. Y me empezó a caer un tipo, me puse nervioso y me estrellé. Le digo, loco, pero ¿por qué tú no me vas a decir? Y estamos hablando con Chuque, que Chuque nos estaba enseñando un poco de nave y eso, que nosotros no sabíamos. Venga, el grande ese. Le digo, pero más tráete porque tú no me avisaste, si no yo voy contigo, bro. Si el problema fue que se nos bulló, compadre, la garra. El asiento de la garra se nos bulló. Tú te sentabas y ya no te dejaba hacer nada. Y entonces ya le dijo, mira, vamos a guardar. Y ya había llenado la baranda de arriba, la había llenado. Mira, está Mastro contestando. ¿Cómo se puede en Horizon? Pues claro que se puede. Se puede, Mastro. Tienes que ir. Lo que pasa es que tú fuiste a vender los Construction Materials al TDD. Al TDD. Al Trade and Development Division. Y no, tío. Ahí puedes vender los Recycle Composite Material. Recycle Material Composite, o como se llame. Pero el Construction Materials se vende en la oficina de administración que está en Providence, tío. Nada más vas a Providence y pasas por allí, sales de allí, ¿sabes? Y te diriges como yendo hacia Casting Crows. Y ya lo ves, tío, Pues entonces le llaman Mastro, bueno, no te calientes, de todas maneras. Muchacho, cojo la Prospector esa y me voy y vengo para acá, para HErBiZiDA, hago lo que me dijo Seno de los M1, papá. Y veo unos diamantes, loco. Y yo, unos diamantes. Loco, le metí el láser al diamante y eso metí una explosión que me dejó con media Prospector nada más. Hasta las bolsas esas, los lados me tumbó. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy en Mazda. Nagda, uff. Y entonces, Herbie, digo, no, ¿sabes qué? Hoy no es la noche, el turno es la noche. ¿Y será que es capaz de venir hasta aquí o...? ¿A dónde? A Seraphim Station. Sí, claro, será. Porque me gustaría hacer un...
un envío con la Hull C, pero quiero llevar artillero, tío. No quiero... Dale. ¿Te apetece que lo hagamos o qué? A ver qué tal. Dale. Chévere. No, yo estoy haciendo esto porque como estoy solo, Ok. como tú estabas haciendo... Además tiene forma de verga, tío. Esta oportunidad de... Eso. No. La historia que tiene el grupito vikingo ese que tú tienes ahí, bro. Ah, sí, ¿no? Está complicado. No. Está Pillapolla se guapo. llama la comunidad vikinga, así que te puedes imaginar. To the ASOC vehicle retrieval system. Ya estoy a opa ahora. Lo que estoy haciendo Herbie básicamente es estoy probando lo de la minería. Porque ya dije que no me gusta. Pero tú sabes, no quiero decir que me gusta porque no la A hice ver, bien. a mí no me disgusta, pero no es algo que vaya a hacer continuamente. Pero está como mecánica, pues está bien. Lo haces y tal, lo pruebas, te entretiene, pero yo no es algo que haría como forma de ganarme la vida en el juego, ¿sí? De entrada, no lo haría, o sea, de seguido. Quizás lo haga un día, cuando hay cambios en la minería, pues yo lo pruebo y me gusta ver cómo está y tal. Yo he hecho mucha minería, o sea, tengo muchísimas horas de minado a las espaldas. Pero... Pero me Yo divierte me más el fíjate, hacer iba a otras comprar cosas, la ¿no? mole y el mismo mastrete me dijo que empezara por la Prospect. Sí, Y no, es lo que hice. la mole no merece la pena que te la pilles, pues la mole es para ir en grupo y tal. Pero Pero realmente... con el láser de adelante no puedes igual. Pero es un rollo. O sea, si quieres disfrutar de la minería, disfrútala con la Prospector, ¿no? Y ya. A ver. Waste, copper... 293. ¿Tú estás en el mismo server del mío? No lo sé. Déjame chequear eso. A ver. No. Oye, entonces déjame llegar ahí a Jurole 1. ¿Pero en qué nave estás? En la Prospector. Métete en la cama. Un momento y buscamos servers y yo voy haciendo, tío. Oh, dale. ¿Entiendes? Acuéstate en la cama, vamos a menú, entramos en un server y ya voy yo haciendo aquí mi movida, tío. Dale, pues darme cuenta, ¿verdad que sí? Es que se sabe, como no lo hago mucho, no ¿Ya está? voy. ¿Ya? ¿Y ahora? Todavía. ¿Y ahora? He bajado. Estoy en menú ya. Lay down. Bueno, me explotó media prospector. Y yo, wow. Media prospector me quedó nomás. ¿Listo? Ya está en menú. Ya. Lanzando. ¿Te lanzó? Sí. No. Bueno, me apetece hacer una carga de la HUC, tío, que hace tiempo que no le doy y es una de las cositas que hay que hacer de vez en cuando, probar otras cosas, tío. La carga siempre está ahí, siempre tengo un He visto espacio. que hay licencia especial para hacer los docking, eso, que no es tan fácil. El docking tiene su En mecánica. realidad es fácil si lo haces en automático. Sí, ya No, te hacerlo manual, sí. Mm, Yo me gradué con la 890. ¿cómo se llama esta? La 890. Reclaimer. Ah, el reclame no puedo hacer docking. No. Todavía. Todavía no. Y yo dije, coño, me apareció algo aquí. Y es que había comprado una hamburguesa ahí en Horizon. Y esto que viene. ¿Ya te has metido el juego? A mí me está cargando todavía, ¿eh? Yo ya entré ya.
Está cargando todavía. A ver si decide. Sí, pero ya te estoy viendo aquí adentro ya. Ay, ay, ay. Ha fallado. Te estoy yendo a juro. Vale, vamos allá. Necesito poner mi vaina. Ahí está. No sé si me has dicho algo, Yo es que estaba ahí despistado y no. No, 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 que ya estoy saliendo de Mazda para... Dale. Copy. Recibido. No, ahí estamos. Ya mira, si me han devuelto la pasta del monitor. Es que yo creo que hasta la semana nada, porque son días laborables solo. Sí. Efectivamente, tengo que joderme y esperar. No. Vamos a probar aquí. Cargamento de helio. Hulse.
Vamos allá, un cargamentito de helio, ricamente. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Your vehicle has been... Please visit Okay. Oh, Dios. Vamos allá. Porque hay pasillos de esos que son en EVA y otros que no. Porque están bugueados. Oh. Responde eso a tu pregunta, GPS. Yes, sir. Vamos allá. Coño. Ya en el siguiente parche va a traer venir esta la Julfe a la venta. In-game. Thank you, and please visit again. You are clear to launch. Pero o sea, para eso hace falta And please visit again. licencia pesada. Thanks for contacting Cargo Services, checking for an open slot. Warning, you are blocking an active flight lane. Please vacate the facility. Okay, here's your deck assignment. Maravilloso. Listo. Vaya. Okay. Welcome to the loading area. If you get into position, we can get started. Oh, para cargar eso es por la estación al lado ahí. Cool. Start cargo transfer. Opa, yo pensé que era en el mismo docking ahí que... Mira, está cargando, míralo. Pimba, pimba.
Ahí está. Wow, bro. Ujú. Buen cargamento. Cuatro minutos estimado de carga, 4 minutos 40. Wow. Sí, sí. Wow. Ujú. No tiene que estar aquí el... A ver. 3 minutos 26. Ahí está. Lo que va a tardar en cargar. Cuidadito, Yo quiero la Zeus. Baila cara. ¿Cómo se esto en modo manual, hombre? Pues llevándolo. Llevándolo como lo hacen los trayos actores y todo eso, ¿no? Pero con maquinaria y tal. Rayos actores de naves, etcétera. Wow, bro. Qué cool. Ujú. Y se puede cagar, no, es a un solo lado. No, es... No, se puede cagar de los dos lados. No, cargando. Se me ha interrumpido la carga porque está escaneando. Ah, porque está una mierda destruyendo, tío. ¿Un qué? Un puto mierda que me vino a escanear. Oh, el Ahí está arriba, ¿sabes? poli. Sí. El puto poli me vino a interrumpir la carga, tío. Me parece la polla, o sea, ¿se quiere ir? Ah, porque se metió ahí en ese espacio. Claro. Pesado, vete. Alfredo de los huevos, tío, ahí se va. Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. Joder, para Alfredo, loco, que me interrumpió la carga, ¿sabes? Ahí está. Sí, supongo que será afuera o habrá algún tipo de rollo. Habrá que mirar, porque todo esto de aquí es la zona de carga. O sea, algo habrá. Algún muelle seguro que te metas ahí y que se pueda cargar. Esto es una solución temporal, ¿de acuerdo? Falta un montón de carga, loco. Es que es una burrada. 4608 de carga que nos vamos a llevar. Mi madre. SCU 4000. 4608, sí. No, ayer recojo una orden. Había hecho una ordencita ahí. Y cuando la recojo, me dice 2400, no sé qué. Le digo, ¡uño! Pero es CSCU. Claro. Estándar cargo unit. Sí, sí, está bien. Sí, pero no era. Es una unidad Ah, que es Centi. más Es pequeña. Centi SCU. C, no, Sí, claro. Centi. Y yo estaba allá y dije, no, la minería es lo mío.
Opa. Qué bonita, cargada, tío. Qué pasada, tío, qué preciosidad. Serafán. You are clear to launch. Cargo's being transferred. Qué bichardo, loco. Okay, fine. We'll do this the hard way, taking over control of your vehicle. All right, you're loaded up. Have a good one. Fíjate ese tata. Qué preciosidad de bicho, Mi madre. Warning. You are blocking an active flight bay. Please vacate the vicinity. Y eso es para comercio entre las estaciones. Sí. ¿Tú te imaginas que cargue, no sé, digamos que la gente hace falta un cargamento de P4, de munición de P4 en la estación tal, y tú Esto puedes llevará de llevar, todo. Esto es como el mítico. Esto es como, tío, como los barcos de mar, ¿sabes? Que llevan un montón de mierda encima. Te llevan desde un coche hasta un televisor, una lavadora, de todo, ¿sabes? Pero tú llegarás a una estación y te dirá cargamentos varios, seguramente, o de todo. Pero además, para manejar eso es baja velocidad y toda la vuelta, ¿no? Y luego que también piensa que si estamos con, yo qué sé, si estamos con la org y tal, pues llevar un container de 32 de alimentos y container de 32 de municiones y tal, no es descabellado llevar un bicho de estos entero, Claro. Parece una planta eléctrica con paneles solares. Pues vente y vamos, que hay que entregarla. Opa. 6 millones. 3, 2. Por eso viene la C1, porque la C1 es mucho más rápida que la Noma. Déjame. Parking.
En el 02 estoy. En gato, Esparto, voy. Sí. Ya, para que ahí está bajando. Tienen que arreglar que la C1 la pongan en un hangar grande, bro. No, eso es porque está libre. Ah, dices que no la pongan uno pequeño. Sí, pues la ponen uno justito que tiene que, si Bueno, no entra a la salida. Es un quejica, GPS, hombre, por favor. No, pero de serio, para salir Ya y sé que va entrarle, tú justo. sabes que tiene que andar Sí que va justo. al loro que te la conte. Va justo, GPS. Te la pones de collar ahí. Bueno, hay que quejarse de cosas, ¿no? ¿Sabes? Si no hay... Ok, segundo. Guarda. ¿Qué parte? El 02. Conllevar carga explosiva o delicada ahí fuera. Podemos futurizar otro tipo de materiales de construcción para las bases y tal. Sí. A ver. Pero será la Hull B para eso, no la Hull C. La Hull B tiene, creo que son 320 de carga, una cosa así. Y es para una persona. Y esa puede aterrizar con la carga, maestro, en superficie. Esta no puede. ¿Eres tú el que viene corriendo ahí, de amarillo? Sí. Pues no te veo en party. Así que... deshago y... te lo voy a invitar. Vale. Ya. Ya. Tú entras de pie aquí y olvídate de esto. Soldado Bumblebee listo para la batalla. La torreteiro aquí está aquí, ¿no? Copilot. Ah, Copilot. Copilot, sí. ¿Tú no te sientas en este que queda aquí atrás? No, eso es para... Eso es para el domingo solo, para leer libros, tío, para el club de lectura. Ah, para el club de lectura. Bueno, nos vamos a Stanton Pyro, al punto de salto. Tenemos que ir allí a vender. ¿Está listo? ¿Torretas en orden? ¿Todo en orden? Listo, sí, todo en orden. Bueno. Y esta es la de adelante. Perfecto. Yep. Mira, había una manera en que yo podía poner a disparar a las dos torretas. No, eso no se puede. Una solo de cada vez, así son las remotas. ¿Sí? No, pero la última vez que yo estuve con Senor en la Hull C, podía... ¿Era la Hull C? A ver, no creo... Había una nave que yo podía disparar a las dos torretas de eso atrás. ya no... Que eso no... Si se puede, es que está mal. Vale. Las torretas remotas así están pensadas para que solo se pueda disparar una de cada vez. De todas maneras, voy a intentarlo para estar... Que no se puede, maldita sea. No, pero que lo hice. Que Es no decir, se yo le puede, daba pero que está mal. una letra. Si haces eso es porque está mal. Porque está mal, porque Bueno. la intención de las torretas remotas, que tienen varias torretas, el control, que solo puedes disparar una de cada vez.
En la Reclaimer se podía disparar todas y tal y ya lo corrigieron. O sea... Es así. Y esto, si no las tortas que tiene, está defendido como está defendido. Pero bueno. Algo harán, ¿no? No, pegan duro. Son del 3. Pegan duro, pero... A este tamaño yo pienso que hubieran puesto del 4 directamente ahí ya. Sí, ¿no? Como la Caterpillar. Pero no es la idea de esta Exacto. nave. Sí, esta nave es con escolta y cosas. Sin duda. Creo que cuando la vi es con la Thanos, ¿no? La Reliant, esas son los que van de escolta. Sí, pero eso es por hacer el paripé. Para la marca de Misk. Pero no, esto tiene que ir con... A ver, aquí va a ir mucho dinero, IBS. Mucho. Son 4600 de carga, tío. Es muchísimo dinero, tío. Sí. Ahora mismo llevamos... más que ahora eso no está balanceado ni nada. En el futuro te llevará tiempo cargar la carga y descargarla, ¿entiendes? Aquí va a ir dinero. Esto si fuera... A ver... ¿A cuánto se vende el Quantanium? A 4000, ¿no? Más. Creo que sí, vamos a ver. Mira. El chichi, como dicen aquí. Quantanium está a... No, eso no puede ser, ¿no? Mira, el oro. El oro. Gold. El oro está a 7534. 7534, ¿no? 7484 en este de New Balance. 7834. 484. 7484. Y se compra a 5970. A 5903. No, da igual. O sea, si llevásemos oro en cargamento, aquí llevaríamos 34 millones de golpe. 34 millones y medio. Puro oro serían 34 millones y medio. Así estamos bien. No sé si funciona completo, se lo voy a hacer con todo. Haciendo docking, tal, todo. Todo el proceso. Igual hemos dejado... Efectivamente, la estación atrás. Está ahí motores, loco. Y vaya motores,
Sí, no. Los dos en medio, eso se ve que son... Y luego los repulsores también son curiosos, están aquí delante. A ver si se ven. Ahí están los retro. Sí. Un bicharraco realmente. Es un bicharraco, sí. No nos ha dado landing. Haz un tutorial de cómo hacer dock a eso, sí, es súper fácil. No lo vais a ver. Es súper fácil, tío. You are clear to launch. Me lo dieron ya. A ver si lo da. No lo está dando ahora mismo, Dice que el request ha sido dado ya. Ahí está. Hello. ¿Y en dónde el docking de la vuelta esta? No ha salido por fuera, se ha quedado bugueado. ¿O tiene que salir más? You are clear to launch. Ahí está. Ahí está. Vale, alineamos por aquí primero. Va a tener lo del agua ya en vista. Uy. Se quitó, ¿no? Ah, porque es adelante, ya. Ah, no. Está escondido. Hay que llamarlo otra vez. No, está ahí. And please visit Oh, sí. Approved to dock.
La izquierda. No tengo toda la información en el cuadro, o sea, no. ¿Sí? Sí, sí, es toda instrumentación en el cuadro. Uts. No, si yo no miro para afuera me muero ahí. Ah, tiene un cuadrito que te va diciendo la boca. No sé por qué no hace strafe lateral. Ah, sí, ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Tienes 3 puntos, uno para el yo y otro para... Uno para el cabeceo y otro para la cañada y otro para el rol. Y tú vas acercando... ¡Epa! Ya está, y cuando llegas a cierto punto lo hace solo. Y encaja. Ahí está. Ahí está. No, mío, ¿qué está pasando? Yo no miro para afuera ahí. ¿Eh? Que yo no miro para afuera ahí, me ajusto ahí por fuera. No, Entra pero no fuera, es que si miras por fuera es cuando te sale mal. Porque tienes que hacerlo por dentro. Uf, a ver si me sale del asiento porque no... Uf. No jodas, papo, que son 30k. No se te mueve, ¿no, tío? Sí, sí, yo estoy aquí en la puerta para salir, pero dice close, no dice open. Ahora sí dice open, ya, ya. Ahí recuperó, ahí recuperó. Todavía no puedo bajar, a ver. Ah, mira, este está bien. Uf, 3 FPS. Sí, petó. Mi madre, tío. Yo te veo aquí al lado todavía. Ahora. Wow. Ahí recuperó. No, estoy mal. Dale, va. Entra para acá. ¿Salimos para acá? Sí, sí, entra para ahí. Entra, mete el pasillo. Ya. Que ya le di a Klaus. Voy a cerrarse. Vamos. ¿Quiere que me quede aquí por si acaso? No, no, no. Hostia, vi un NPCs ahí y digo, hostia, hay un jugador ahí, en serio. Míralos. Entrar por el docking es una experiencia nueva, ¿eh? O sea, es como... ¿Ya estás dentro? Sí, sí. Ahora fue que me cargaste aquí delante de mí. Muy difícil. No, vamos a ver. Si yo me acerco un poquito ahí, le hubiera dado... Le hubiera mantenido la N, por ejemplo, ya me lo hacen automático. Ya está, Luis. Es que yo lo hago manual porque... Porque sí. Básicamente. Pues me mola. Está fácil de jugar, pero difícil de dominar. ¿Quieres ahorrarte tiempo? Hazlo a mano. Pero al principio te costará. En automático, la mayoría de las veces, pues tendrá un tiempo promedio. ¡Buf! Parece que recuperó, pero... Ahora. Vamos. Galería.
Nada, hay que vender esto y luego miramos a ver si se puede pillar algo aquí o lo que sea. Botillar, pero... Sorry, yeah, I think you want the cargo terminal. That should help you. Vale, 270. Ahora luego miro la pasta. Vendiendo, procesando orden. Se lo toma con calma. Madre mía. Ya, no sé qué está. Vale, aquí era afuera ahora. Bien. Si quieres, mírate alguna cosilla o vente, ves lo que prefieras, tío. Tengo que ir a vender. No sé el docking, pero creo que es el 01. Es por otro lado, me he confundido. Es el docking 01 o algo así. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. 01, sí. Ya. Listo. Las pelotas grandes esas que tiene la estación es combustible. Sí. Sí, en algún momento habrá algún tanquero que restablezca combustible y demás cosas. Mi madre. Te he visto volar. Y ya Bueno. salí bien. Menos mal. Yo esperé un momento ya que cargara. Yo estuve yendo por el espacio simulado, ¿sabes? Me iba a Sí, salir sí, fuera y sí, me no, quedo te vi, fuera. te vi ahí. Ah, pero no vendió. No, ahora hay que vender. Ah, Pikachu. Wow. Súper rudimentario el docking ese ahí. La puerta cierra que parece que te están encadenando en una celda de esa máxima seguridad. Ah, tú vendes y tienes que ir a descargar entonces a una zona. Sí, pero no me sale de aquí. Ahí estamos. Claro, ya tenemos que descargar. Oye, el docking hizo el retracting y todo. Oh, aquí abajo los barriles esto. Entonces ahora... Que nos ha pedido ¿Te la imaginas que mandanga. físicamente, es decir, empiecen a aparecer los contenedores ahí en... Esto tendrá que ser así en el futuro. Esto es un placeholder simplemente. Lo estamos probando por hacerle el apaño, ¿sabes? Para ver cómo está. Pero realmente no... O sea, no es una mecánica que yo jugaría, por ejemplo, ¿sabes? Así como está, no. Bahía 13, Bahía 14.
Ahí está. Ahí está. 4 minutos 47 para que vacíe toda la carga. Ahí está vaciando. Ah. Ahí está vaciando y entrando el dinero, ¿no? Supuestamente, claro. No, 108.000... 10 millones se lo comió el dinero. Está con todo, A lo mejor cuando termine de descargar completo. No, tenía que ir pagando ya. Es que quieren revisar, a lo mejor tú estás trayendo perro por cotorra, ¿me entiendes? En vez de perico y... A ver. Tipo dice, no, aquí hay que revisar el manifiesto que este tipo nos puede Ya timar. regreso, espérate, ya regreso. A ver. ¿Paga o no paga? ¿Qué va? No, todavía están revisando el manifiesto. Ahí vi a un tipo ahí con una tablilla en la mano. Está complicado. Dice que hay una caja que está golpeadita por la esquina, pero ya le dije que no fuimos nosotros, que eso fue la grúa allá cargándola. Madre mía. Ya por lo menos sé cuál es el orden ya de las cargas. El plato adelante. Y fíjate, hace algo curioso. Descarga primero todos los centros y después todos los extremos. Como manera de compensar, ¿sabes? Que no Sí, se... no sé. Que no se vaya a mover la nave y eso. Yo Eso está bien hecho. Ya está. Ahí está.
Ese tipo quedó bien. No. Ahí sí que pagó. A ver. Thank you, and please visit again. ¿Qué fueron? 270 menos 205, ¿no? Vale. 270 menos 205 son 65. Pero 65, vale, son... $4.600... 8 por 65. 299.520. 100 a ver, por 9. No, a mí no me tiene que dar nada, Herbie. ¡Sí! No, hombre, no. No, chico, no. Yo lo vengo a echarme el rato aquí, olvídate de eso. ¡Sí! 149. Ahí está. Hombre, no. Pero vamos a ver, yo tampoco necesito el dinero de GPS, pero las cosas bien hechas bien parecen, tío. No te lo ha dicho a ti tu madre, Un tío. rato, serio. Pero no te lo ha dicho a ti tu madre nunca, tío. Las cosas bien hechas bien parecen. Ya está, ¿cuál es el problema? Ahí está, tío. Y ahora nos vamos de viaje, tío. Vamos a... Esto es como ahora mismo, ya esto no es Star Citizen, ya esto es American, American Truck Citizen Simulator. Truck Simulator. Stanton Truck Simulator. Stanton Truck Simulator, exacto. No, ¿Y combustible gasta mucho eso? Bueno, esto tiene muchísimo combustible. Pero gastar tiene que gastar. Pero es que tiene un montón. Mira, yo llevo un TS2 y mira lo que hemos gastado en salto. Una mierda. Tiene, mira, 33.000 de combustible tiene. Y gasta 4.700 en ir para allá. Esto tiene No, eso está cool, hacer. Esto es un... tiene muchísimo, hombre. Ya te digo, para terminar de enchular de verdad la función, tendría que verse físicamente la caja amarilla esa ahí en algún espacito ahí de la... A ver, espera, estoy viendo... Estás en Try Tool, dice que puedes cargar las pulsas lunas, pero que no es... No. Solo puedes cargar en los espacios designados de cargo deck, como acabamos de hacer ahora. Si no hay cargo deck, no funciona la mecánica. Pero tienes que hacerlo en el espacio reservado, ¿vale? Tanto la carga como la descarga, no se puede si no. Ni te deja comprar ni nada, ¿eh? No sé qué hacía GPS. No, eso. Mola. Que te digo, que se viera todo físico allá adentro, ahí en la estación, ahí que se hubieran visto los contenedores amarillos allá adentro ahí. Aunque ahora en la 323 viene también el tema de los contenedores que van a cambiar de color y demás. Ah, viene lo de los montacargas, es lo que viene. Sí, pero tío, los tanques de colores no viene también ahora. Que yo sepa no han dicho nada de forma oficial. No hay nada de eso, tío. Que son de diferentes colores y toda la vuelta. Los diferentes colores ya son ahora. Claro. Estos que llevamos eran amarillos. Sí. Pero...
A ver cómo evoluciona. Oye, estaría bien que metieran ya containers con formas diferentes, no solo colores. No pienso que tanto de forma diferente. Bueno, porque acuérdate también. ¿Palés, Todo tío? ¿Palés? está cuadriculado en el sentido de que da lo mismo, es decir, vas a usar el mismo espacio si tú haces contenedores de 2 o si haces contenedores de 8, de 16 o de 32. Es decir, en eso ya ellos tienen un modelo, no sé. Aquí el tema es que Y le eso puedan es, meter palés dentro de los containers. Eso es lo que es interesante. oh, ya. Que se abra físicamente el container. Bueno, hay unos contenedores que se abren, creo, ¿no? No. Ellos ya mostraron ahí alguna cosa en la CitizenCon. Digo, en la IAE, perdón. La intención es esa, que se puedan abrir, pero ya veremos hasta ver hasta dónde pueden. Ya veremos, ¿no? Ya veremos, tío, a ver. A ver. Engage. De esto tengo aquí. A ver. System. Ahora, ¿para qué hay GPS? ¿What? Claro, tío, hay que practicar, tío. Aprovecha ahora que no hayamos nada. Ah, ya. Practicar un poquito, tío. Pero puedo mirar por fuera. Yo te recomiendo que hagas todo instrumento. Tienes que hacer que el cuadrado quepa dentro del círculo, ¿sabes? Pero haz como tú veas. Si necesitas mirar por fuera, pues claro, mira por fuera, ¿no? Pero fíjate, o sea, fíjate más del instrumento que de fuera, ¿sabes? Claro. Sí, Para sí. hacer la línea y bájale mucho el speed limiter. Bájaleselo cuando estés cerquita, bájaselo, ¿sabes? Primero vete allí, acércate a la estación, pide landing y tal, todo el tema, y ya vas haciendo. Claro. El docking está a la parte derecha. No, ahí no. Ahí, a la parte derecha. A la parte, ahí, por ahí. Un poquito más a la izquierda. Ahí, más o menos. Ya tú te acercas suave, porque esto para frenarlo... ¿Sabes? Te acércate, no apuntes a la estación. Acércate un poco por encima. Vete a unos 300 metros por segundo. Y ya. Estoy yendo a 50. No, vete a 300 metros por segundo menos. No llegamos nunca más.
Unos 300 metros por segundo, 400 y tal. Cuando veas que te estás acercando a la estación, reduce, ¿sabes? Y ya. Y no apuntes directamente a la estación, ¿eh? Porque si no, para frenar... No, está abajo, está abajo. Vale, ahí vengo, un momento. Ya estoy por acá. Me voy a pedir algo de comer, tío. Aunque es temprano, pero es que tengo hambre. No he comido una casi al mediodía y bueno. ¿Hay forma de obtener la armadura Xenotred? ¿Cómo obtener la armadura Xenotred? Ah, bueno, supongo que te refieres a la armadura de los Xenotred, ¿no? Pues hay que esperar a que esté el evento. Cuando el evento salga, tendrás tu ocasión, ¿no? De poder, efectivamente, pues robarle la armadura a los soldadicos. Que la encontrarás en los búnkeres, o sea, no... La encontrarás en los búnkeres. Me dieron el puesto atrás. Bueno. Y el docking está de mi lado, ¿no? ¿Verdad? El docking está de tu lado, sí. Sí. Me haría falta un retrovisor ahí, compadre. No nos queda, tío. Se agotaron. Mira. El último que se montó aquí lo arrancó. El docking está por abajo. Pues el círculo me sale abajo, pero no sé. ¿Cómo? El círculo de solo abajo. Sí, me sale en la línea de abajo. Es decir, de frente donde estamos mirando, en la parte de abajo. Comparte pantalla. Oh, claro, porque es que estamos al revés. Ya. Capichi. Vamos a ver. De la manera de compartirlo, por si la moca es moca. Ahí está el máster. Sí, está bien, o sea... Dale para adelante a saco, ¿sabes? Baja un poco. Sí, dale un poco más de brillo, hombre. Un poquito más. Medio saco. Y ahora, párate ahí. Dale strafe lateral, izquierda, todo izquierda, más, bastante más. Ya baja el culo porque estás muy arriba. Pero que no pierdas eso de vista. O sea, Claro. No, pues voy a bajar ya. Ahí está. Ah, ya vi ya. Y tú primero no hagas así de golpe, o sea, tómalo por la izquierda como si fuera una curva, ¿sabes? Como si fuera una curva hacia la derecha, ¿entiendes? ¿No entiendes? Dale marcha atrás, Y vete el morro hacia la izquierda, tío. Morro hacia la izquierda. Ahí. Más hacia la izquierda, más. Ahí, avanza ahora. Ya te entendí. Va a hacer la curva así. Claro, haz una curva hacia la derecha amplia. Exacto. Claro, pero tú más cerca para que tú veas dónde te va quedando por el cristal ya, ¿sabes? Claro.
Como si fuera un puerto en el barco, tío, que, ¿sabes? Primero ves ahí la movida, no vas ahí en plan Sí, de lado, claro, claro. ahí, ¿sabes? Con, Exacto, con no el hay ramo que la fuera. claro. Ah, ahí va bien. Ya, capiche aquí. Ahí lo llevas, guay. Tengo 2 bolitas en verde. Sí. Pues tienes que poner... Fíjate ahora que lo tienes ahí a la izquierda, ya lo ves, ¿no? O sea, a la derecha y tienes que... Porque te falta la guiñada por encajar. Mira, ya está. Dale más, dale más. Dale más. Dale más y ahora se te pondrá verde. Ahí está. Bien, entonces ahora te falta la altura. Ahí está, ¿ves? Sube, mira el cuadradito. El cuadradito tiene que dar en la línea que pone yo. Dale un poco más para arriba. Suave, suave, suave. Para abajo. Ya. Quítale más speed limiter. Quítale más. Ponlo un poquito para arriba. Un poquito para arriba. No. Suave, suave, suave. Ahí. Dale un poquito para arriba ahora. Para arriba, para arriba, para arriba. Quieto. Ahora, para adelante. Para adelante. A que se haga grande. Se haga grande. Ahí está. Vale. Ahora para izquierda. Para izquierda. Te van a escanear. Tienes que pararte. Manda huevos. Tócate las... Oye, que no traemos nada, bro. Tócate las pelotas. Loco, no traemos nada, venimos limpios. Nosotros éramos de la mala vida antes, ahora estamos en el bien. Estamos troqueros ahora. Parche nuevo, vida nueva. Ya, ¿no? Ya está. Izquierda ahora, ¿no? ¿Verdad? Sí, ahora izquierda. Dale para adelante. Ahí centra. Un poquito más para adelante. Izquierda. Tú, ahí. Date cuenta. Dale un poco para atrás. Mira, ahí, ¿ves? Un poquito para adelante otra vez. Ahí. Dale para izquierda. Dale para izquierda. Izquierda ahora. Strafe izquierda. Y eso es lo que estoy haciendo. Nada, pero tienes que ponerte en verde el cuadrado. Tiene que estar en verde el cuadrado. Ahí. Dale un poquito más para adelante. Izquierda. Izquierda ahora. Strafe izquierda. Cuando puedas. Tiene que darte en el medio, ¿sabes? El cuadrado tiene que dar en medio del círculo, tío. Dale un poco para atrás. Un poco para atrás. No tanto. El cuadrado de las esquinas se tienen que poner verdes también. Mira, para. Vete, Ahí eso es está. lo que estoy buscando. Para atrás, suave. Ahí. Ahora izquierda. Strafe izquierda, todo. Es que darle. Si no, dale un toque con el teclado, tío. Dale un toque con el teclado, no es con el joystick. Dale un toquecito con el teclado. A la A, ya está. No pasa nada. No, te has pasado de delante. Está demasiado cerca. Dale para atrás. No, para adelante, ¿no? Para atrás. Ahí, otra vez para adelante. Tienes que ponerse los bordes verdes también, las esquinas. Sí. Ahí. Lo que está Te estás pasando, dale para atrás. Ahora. Que se mantenga ahí, pero cuando le doy strafe izquierda. Pero dale con el teclado, te lo estoy diciendo. Dale con la A. No. Claro, dale con el teclado y ya está. Dale un poco para atrás a la S. Un poco para atrás. Un toquecito. Otro. Ahí, quieto. Dale otra vez a la... Ahí, ya está. Mira, derecho. Dale para adelante ahora. A ver. Tenía que estar ya. Tenía que estar ya. No, tengo que pegarlo. A ver. Este es que me falta. No está. Tienes el yo está mal. Tienes uno mal. No mires externo, hombre. Mira el instrumento. Mira el instrumento, tío. Mira cómo está. Está desalineado el del medio, tío. Ahí está. Claro, y ahora dale a strafe a la derecha porque no está bien. Ahí, y dale para adelante. Un poco para arriba. Un poco izquierda. Strafe solo, porque estás bien alineado. Sí, está ahí. No, dale para la derecha. No puedes perder los verdes, tío. Ahí. Dale un poco para adelante, a ver.
No, ahí debería estar bien. No sé por qué no lo hace. Mantén la N, tío. Mantén la N porque está bien. Mantén la N. Ya. ¿Te lo está haciendo? Sí. Dice auto-docking start. Ya está. No, Te lo tenía que haber parece... hecho. Te lo tenía que haber hecho, ¿no Sí, te lo hizo? exacto, parece que hay algún... No es culpa tuya, o sea, tú está bien hecho, ¿eh? O sea... Ya. Pero no, ya le cogí la vuelta ya. Claro, sí. No, pensé que era más... No sabes, más malo. Pero no. Hacerlo así como me dijiste, de coger la curva completa, es la mejor. Claro, porque así lo ves, lo tienes, sabes lo que estás haciendo. Claro. Exacto. Coger la curva completa y después entonces ya. Eso es. Pues ya está. Marqueado. Y lo cerré y todo. ¿Y ahora para abrirlo? Ahí lo tienes un botón. Ah, sí, ya. Uf. Yo dije, bueno, espérate. Sí, no, que se quedó todo espérate, porque al principio no estaba y se lo tuvieron que poner después. Y la peña se quedaba sin poder entrar a la nave. Guau. Tenías que ir por fuera. Por fuera en Eva, abrir la puerta de arriba y Ajá. después abrir abajo. Ajá. Para que tú veas, loco. Y aquí esto es para guardar las armaduras y todo Hubo eso. suerte con la Idris. SC. La suerte que yo tengo, tío, es que me la he podido pagar, tío. Y la tengo en la cuenta, ¿sabes? Buenas, tanquecillo, buenas SCI. La verdad es que no me estoy... Es que ya lo dije ayer, o sea, no me parece que sea una buena forma de presentar la Idris a la peña, tío. Entonces, si nos toca en el servidor que estamos, perfecto. Pero lo que Pero no me voy a... brinca, no... No me voy a pasar mis horas de streaming, no me las voy a pasar en un brinca. Lo siento, pero no, tío. No me da la gana, ¿sabes? Es lo que hay. A ver. Los MPU cargo, ¿cuánto pueden cargar? ¿Contenedor hasta cuánto? No se sabe. Porque eso es un vehículo muy antiguo. Entonces, a ver, se pusieron ahí contenedores de 32 y tal, porque dicen que van a sacar un MPV por la imagen que pusieron, ¿no? Sin lo que es el container de abajo, pero... O sea, porque tú mira... Pero de 32 no carga, ¿no? Y no se sabe. Es que no, es que es un... Mira, es que esto es como... ¿Dónde está? Me parece entender que cambiar el reloj del curso. Sí, que ahora tienes que estar en combate con ella. Pero aún así hay que hacer el salto de ir a buscarla en servidor. O sea, no voy a estar de seguido haciendo eso. Lo puedo hacer un rato, intentarlo un par de veces, pero estar de seguido haciendo eso, chavales, o sea, a mí personalmente me explota la cabeza, o sea, no. Nah, es locura. Si éramos cuantos buscando el otro día, como 5 y no... Y no lo encontramos tampoco, o sea. Sí. Ya, vente al... A ver. Hangar 2. Yeah. ¿Ven? Sí, estoy bien. No, pero es el 2. ¿Y qué le dimos? Hostia. ¿Este es el 2? Sí. Pero es el otro 2. Espérate. El 2. No, que no, el docking no. Espérate, que yo creo que lo guardé la que no era. Me equivoco aquí.
Your vehicle has been delivered to the following. Please visit us No, es again. verdad, además Welcome tengo... to the ASOC vehicle retrieval system. Momento, porque... Creo que tengo esta Please visit skin. us again. Goodbye. Creo que lo tengo hasta skin y todo. Efectivamente. Welcome to the ASOC vehicle retrieval system. Your vehicle has been. Ahora sí, aunque dos. Pero le pusiste la skin al MPU 2 Sí. y sacaste el... No, solo hay uno. Está bien. A ver. Ah, pero eso es una titán. Nada, la movida es que perdería lo que es la parte de abajo, ¿sabes? Donde va esta zona de aquí, donde tiene la bodeguita y tal, eso lo pierde. Y entonces puede llevar containers. Pero fíjate que no te cabe ni en la cabeza. No, si para entrar el tipo se agachó, porque si no... Sí, para abrir la puerta, tío, la de atrás, no me acuerdo. Tenía botón, no. Ah, aquí está, mira. Botón de categoría, ¿eh? Ya le molaba tener eso a la Vanguard en la puerta. Sí, bro. Bien industrialote. Esto puede llevar 4 de caco nomás. Esto no puede llevar 4 o nada. 2. Esto aquí no lleva una mierda. Sí, esas cajitas ahí pequeñas me parece que son 4. No sé qué llevará aquí, pero... Pero solamente ponerlo. Scooby papá. No creo que lleve... O sea, llevará un SCU como mucho. Oh, ya te entendí lo que me dice. Como que pierda la parte esta de aquí arriba. No, la parte de arriba se desmonta, la claro. Caja, que diga, la caja que se desmonte Claro. y entonces... Claro. Eso es. Y con todo y eso, cuidado, porque... 32 ahí... Claro, igual lo puedo hacer solo en Más el... largo. Igual lo puedo hacer solo en el espacio, ¿sabes? Claro. No veo yo esto en atmósfera llevando un contenedor de 32, la verdad. No le veo mucho futuro. Sí. ¿Nunca has pilotado el bicho este? No. Siéntate. Dale. Ya, pues, Sí, ya verás. eso... Solo aquí en el hangar, no hace falta que lo lleves fuera, ¿sabes? Sí, no falta Aquí ya te das cuenta de la vaina, ¿sabes? De cómo va. Oh, mira, tiene un... como un docking... collar de docking de eso arriba ahí. No se puede mover por aquí bastante, ¿eh? Mira, tiene vitol y todo para... Sí, claro. Acelera. Dale ahí. Acelera, échale pelotas. Te vas a una esquinita y aceleras y frenas, ya verás. No acelera mucho, no te verás tú. Es eléctrico, esta es la compara. Es para eso, yo creo que es para moverse y tal y llevar carga y cosas. Madre. Tiene seguro, ¿no? No. Está a plazos, tío, lo tengo a plazos todavía, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ah, bueno. Que es mi línea de crédito. No se maneja mal, fíjate. No, a ver. Pero tampoco tiene...
Y es de sustentación, compadre. Mi madre. Pues eso... Hostia. Oh, y Robotron. Tiene sonidito Tesla. A ver, está chulo, pero es poco útil de momento. Sí. Pero Y el de esto... personal es igual lo que tiene así adentro, Lo ¿no? que pasa es que esto, Me mira, imagino yo. esto te va a caber en cualquier nave, o sea, en realidad... Sí, claro. A ver, en realidad no cabe en cualquier nave, que conste. O sea, la Piscis es más pequeñita. Sí, mucho más pequeño. El tema de los brazos estos al lado son los que lo hacen más... Si fuera un poco más pegado, puede ser que sí, que fueran bien compacto ahí. Pero esto es para ir en la Iris. La No, Iris, la el Iris, Polaris... Llevar ese tipo de cosas. Tienen una nave de claro. utilidad. Pero es que... La Piscis la mató mucho esta nave. La Piscis la mató mucho. El lobby que voy a mirar a ver si me pilla algo de comer. Y el... Es que es verdad que tienen que tener los escudos abajo. El retrator la mueves como quieras. Te la llevas de perchero. Sí. Saca el SRV. ¿Mm? Saca el SRV ahí No para lo, verlo. no lo tengo. Ah, ya. Oh, sí lo tengo. Espérate, no lo sé. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval System. Teléfono. Un segundo, GPS. Tengo que ir a hacer ahí un regadito y ya regreso, ¿vale? Dale, va.
Ya estoy por acá. Se ve que... hay que papear algo, chavales. ¿GPR no está? No está. Ha ido a hacer lo mismo, me parece. Bueno, chavales. Qué maravilla. A ver. A ver qué pasa. No sé, si estáis cenando, comiendo, lo que sea, Dios aproveche. Me estoy comiendo un cordero. ¿Estás amando? Comiendo cordero, tío. Primera limpia. Que, mucho esfuerzo con la Hull C, tío. ¿Qué bien vives? Vivo bastante bien, la verdad. La verdad que sí, Macano. Con la comida, para mí es vivir, tío. Nada, pero es verdad, vamos a ver. Tú tienes un mal día, ¿vale? Y tienes una comida de mierda. Y no, tío, pero tú tienes un mal día. Y tienes una buena comida, ¿vale? Tu día habrá sido una mierda, pero habrás comido de puta madre. ¿Entiendes el concepto? Es muy importante, tío, la comida. Muy importante. Para mí lo es, vamos. La que tú quieras, Moicano. Cada loco con su tema. No, la comida de alimentos. El tener hambre, tío, es prioridad por encima de todo lo demás. Moicano es... Moicano, ¿tú eres miembro del filo? No, compadre, pues el otro día, tú sabes, me dio cosa porque él venía llegando ahí al... venía llegando ahí a donde estábamos con el tema de la hidra y eso, para ayudar ahí. Pero como no estaba en party ni nada, pues le dieron... Claro. Y yo traté de aguantar un poquito ahí, pero es que había gente que, tú sabes, que Claro, tenían es lógico. órdenes de todo que pasara... Es lógico. Claro. Darle 2 de azúcar y 3 de café, ¿me entiendes? Claro, es lógico. Por eso te preguntaba, porque si eras parte, si eras miembro, pues... Ese 30 es, me falta ese 30.
a comprar un poquito de munición. Tienes que tomar agua, Herbie, que ¿Cuánto tengo? entre el cordero y el PJ te estás quedando sin agua. ¿Qué porcentaje tengo? Eh, Madre mía. Ya casi termino, chavales.
Ya estoy por acá. ¿Cómo? El cuchillo, ¿se puede tirar? Si se puede arrojar, ¿te refieres? Sí. No. Ajá. No, todavía no. O sea, se puede arrojar, pero no como objeto que haga daño, ¿sabes? O sea, como cuando colocas una caja o... Hello there. Hello. Sí que la gente se queda pillada con la armadura, tío, y no... Que está guapísimo, decís. Os mola mucho, ¿sí? Oye. Listo. O sea, está por aquí. Sale por... A ver. $20. A ver. Un momentito que mire. Vale, son 15 pavos. $15 es lo que sale en dólares. 16,15 dólares. Son 15 pavos, sí, 15 euros. 16,15 dólares. Paleta roja. ¿Cómo es que salen los objetos? ¿O es con...? Es que es la clic derecho. F clic izquierdo más clic derecho. Y te sale el Actions, Player, Emote. Player. Y luego le vas cambiando ahí.
Así que la peña se queda mirando, tío, la armadura. Me siento raro porque no tengo... Porque no tengo este, ¿cómo se llama? Créditos sueltos, tío. Tengo 0 créditos sueltos. Oh, mamá. ¿Cómo es? Dale para arriba un momento ahí a ver eso. ¿Qué trae eso adentro? Amore. Anti-ship missile launcher. ¿Qué es eso? Anti-ship missile launcher, pues un lanzamisiles. Pulsar Dynamic Exo Laser Beam. Son cosas que tú le puedes poner a la Hydri. Ajá. Pap. ¿Qué cosas son las M12 pap? Son armas. Wow. Es decir, que aparte de que ya esa nave está super tocha, tú la vas a poner intouchable. Yo o sea, yo tengo esto. Que es la... Mira. Y lifetime y todo. Espera, que... Yo tengo esto, que es la Idris, ¿lo ves? Tolos, que ellos son los tolos esos. Ajá, esa es la Idris. Y esto lo transformo en la Iris K, que es esta de aquí. O sea, viene siendo esta de aquí, mira. Es esta de aquí la imagen, tío. A ver si tiene un láser ahí todo corto, Para retar de misiles, tal. Es negra. Es color negro, tío. Wow, bro. Está súper guapa, Sí. Y es que además con un camuflaje así bien... ¿Ves el cañón? Qué chulo. Militaresco ahí. Hey. Wow. Falta que la acaban de sacar ya, compadre, porque... Hoy le podré poner el cañón delante. ¿Sabes? Esto tendría una pinta pues muy buena. Ay, soy Liberty, ¿qué va, tío? ¿Qué va? Estoy del chill aquí con la gente jugando, tío. Paso de estar persiguiendo servidor. No. Lo siento, pero no, tío. Si cae, vamos, si no, no. No voy a estar todo el rato, ¿sabes? Así, o sea, imaginaros el rollo. Vale, la consigo. Estupendo. ¿A qué precio? O sea, yo realmente, mira, voy a hacer una encuesta solo por curiosidad, ¿sabes? Por saber, o sea... Podemos ir a Horizon a hacer los ataques esos del Horizon. No el Repel Horizon ese, sino el otro, el de... Mira, así de fácil, o sea, encuesta. ¿Queréis que me dedique a buscar la Iris sin parar? ¿Sí o no? O sea, sería dejar de jugar lo que estamos haciendo y sería empezar a buscar. O sea, es eso. En eso se transformaría el streaming.
No, y lo otro es que tendría un límite también, porque una vez que ya el algoritmo ve que tú entras a los servidores varias veces, ya al momento te sigue poniendo los mismos. Que no sé, es que al final tampoco la vamos... O sea, la Iris realmente la vamos a disfrutar cuando la tenga en propiedad, ¿sabes? Cuando la tenga en propiedad es cuando la vamos a ver de verdad, chicos. O sea, una Iris M pillada ahí para hacer ¿qué? O sea, la vamos a disfrutar realmente cuando la tenga en propiedad, ¿no? Ahí es cuando realmente vamos a flipar con ella. El Insight de la semana que viene van a hablar de la Iris. Del descontento de la gente, ¿no? ¿Mm? Del descontento de la gente con el... No, van a hablar de la Iris de que la van a enseñar por dentro en el Insight. Welcome to the ASOC Vehicle Retrieval Había System. unas misiones Herbie que son de matar NPC y eso en Horizon. ¿Podemos hacer eso? O podemos retomar Carea, cualquiera de las dos. A ver. Welcome to the ASOC Un momento, Vehicle ¿qué? Retrieval System. Goodbye. Please visit us again. Goodbye. Tenemos aquí un... hijueputa. Me lo acabo de compartir. Dras. Ok. Welcome Vamos, to the Lluvias. ASOC Vehicle Retrieval System. Vehicles, your vehicles. Hangar 2, hangar 2, hangar 2. Hangar 2. Y así se organiza. Hangar 2. Mi Hangar punto de 2. agua, ¿dónde va? Hangar 2. Hangar 2, Lluvias. Lluvias. Hangar 2. Hangar 2. Sé con un hangar. No he pedido tiempo a votar. ¿Y qué vas a votar, Borja? ¿Que sí o que no? A ver. Yo sé que me queréis ver con una Iris pilotándola y todo, pero... A ver qué hago con el trasto ese. Pero... Yo sé de que me queréis ver, joder, muchos. Pero coño. No sé este, bro. Entra, ven. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Un cliente, tenemos un cliente a bordo. ¿Viste? Tenemos un cliente a bordo. ¿Qué? Tenemos otra persona a bordo, ¿no? Sí. Ah, me caí al espacio. Espera, que estoy aquí al lado, ¿Dónde está? No, se bajó. No, está en la torreta. Oh, espérate. A ver, montate la torreta. Ah, sí, se montó en la torreta, ¿no? Está en la torreta, no te puedes montar.
No, no, no. Se bajó, se bajó. Joder, torreta. ¿Estás en torreta? Sí, pero dame revisar bien de todas maneras. Y por si acaso está acostado en la cama o algo. ¿El baño? No, no está, no está. Yo lo abrí. Yo lo abrí, yo lo abrí. No, no está, no está. Landing gear retracted. Vamos a salir. ¿Pillaste el call to arm? No. Es pillar lo de Carea. Oh, ¿dónde está eso? El mercenario. Mercenario urgente. ¿Ya? No, todavía. ¿Ya? Estoy en un blackout. ¿Ya? Ya. A ver. Escenario. Grita y carea. Listo. Vamos allá. Tú coges. Ajá, yo tengo carea y tú tienes. Harass. No, pero tienes que tener arras también, te lo paso. Sí, sí, los dos, los tengo los dos, los tengo los dos. Ah. La Mr. Rat. Ahí. Eso es. Landing gear deployed. Let's go. Landing complete. Launch complete. Fierro nota. Sí, sí. Blitado. Let's go. Dale. Te perdí. Estoy adelante, tío, en la... ¿No me ves? Mi madre. ¿Dónde estás, tío? Se entra por la puerta. No estás a 117. No, 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 vete para atrás, vete para atrás. Te has ido... ¿A dónde te has ido, loco? No, salí. No, ya, pero... Ah, porque estamos al revés. Dale, tío, que se lo quita. Vamos. Oye, oye. Opa, ¿dónde estás tú? Ya entendí, ya, que estaba al revés. Sí, pero hay que ser rápido porque esto no... Sí. Ah, ya. Es que claro, se lo ha quitado. Hay que ser rápido, neno. Sí. Ya, pero eso no sirve. Hay que ser rápido, GPS.
Sí. No, es que me perdí la... Ya, traspaso sin terremoto. Tenemos 15 minutos. Estoy en el medio. No vayas al medio. Es el sitio más expuesto de momento. O sea, revisa primero los bordes, hombre. Desde ahí te ve toda la galería. ¿No te das cuenta? PvP hay que estar muy despierto, GPS. O estás atento o eres comido de los peces, ¿eh? Claro. O sea, eso de estarte esperando ahí y tal, yo me estaba exponiendo un montón. Porque me parece cualquiera neva y me liquida. Y te come. Efectivamente, o sea, yo no se puede hacer, ¿eh? No, es que de verdad me perdí, bro, me perdí. Ya, pero tienes que estar atento a lo que estás haciendo, ¿entiendes? De eso va. El que la caga es el que se va al pozo. Es al fallo, tío. Digo, pues lo tengas en cuenta. Si lo tienes en cuenta, cenarás chuletón todas las noches. Si no... Tengo una bolsita de gas Pingüivel aquí, ¿qué hago con ella? Me da La pena podemos dejarla llevar aquí. si quieres. La podemos llevar. Nos la podemos llevar. Me da pena, compadre, dejarla ahí. Dame que creo que está saliendo otra. No esperaba menos de ti, GPS. ¡Hostia! Claro. Un arma nueva. Mejor dicho, una skin nueva. ¿Estás moviendo tu rayo tractor? Sí. Pero ya lo paré. Vale, mira, tenemos aquí al teniente Winston Marlboro Chester, que nos lo vamos a llevar si podemos. Le damos battery con él. No lo podemos matar. Mira, hay una cajita de luz. No sé si lo puedo llegar a aturdir. Igual me la juego mucho, ¿eh? Tengo... Tengo Track of ¿no? Him. A ver, me la voy a jugar, ¿eh? Se empezaron a activar, ¿no? Vale. Vamos. Listo. Yo me voy directamente para la nave, que si no a mí me crujen. Te lo llevas tú. Tú puedes ir tranquilo.
Va, el teniente va para adentro. Dale, dale. Voy por el Gap and Weevil. Tiene la tarjetita de seguridad. Para poder abrir el botín de ahí, pero... Permiso, caballero, que vengo con desecho tóxico. 2763 sería el código. Y tú todavía tienes tiempo, ¿no? 8 minutos. Pues podrías aprovechar. 2763. Opa, Déjame eso que ya lo pido yo. Eso ya lo pido yo. Déjamelo. Ya, ok. Lo puse aquí afuera ahí. Vamos para adentro. 2763. Qué manera de trolear al juego, tío. Mi madre. A ver si lo veo. No son de pusiste los huevos, pero... Ah, ya lo vi. Están ahí Ya, justamente ya. de Ryland. Ya lo vi, ya lo vi. No se activa la pantalla. Dale a la pantalla 2763. Claro que no se activa. ¿Qué pantalla es? La que está aquí al lado, ¿no es? La que está enfrente a lo de sacarse el crimen. Oh, ya. Enfrente sacarse el crimen. Claro, está como subida ahí un altito. 2, 7, 6, 3. ¿Y bien? Recoger evidencia. Tenemos 20 paquetes. ¡Madre mía! 20 paquetes. Permiso. Estamos contratados para hacer un transporte. Permiso. Ya. Un muchacho ahí. Lo más querido de ellos. Ahora tienes que ir al otro lado. Aquí. Y yo me tengo que dar a la nave, eso no me queda de otra. Porque si voy ahí, me dan asunto. ¡Ey! He salido jet. Coño, muchas gracias por la rey, hombre. Salió una caja de evidencia, eso no. Nada, eso nada. De lo prohibido. Oh. Al final tuvimos el asalto a Carea, GPS. ¿Qué te parece? De alguna manera lo hemos hecho, tío. ¿Cómo que landing complete, hombre? Tenemos contacto. Me voy. No, tú tranquilo. No. Una Corsair. No, 30k, bro. ¿Cómo? Un crash me dio. ¿Cómo que te dio un crash? Sí, pero cogí, salió Gap and Weevil. Me crashó ahí, me. No, qué oportuno, ¿verdad? ¿Por qué no me...? Es un 30k, pero de verdad, porque no me deja moverme. Vi me crashó. Directamente ahí fue. Un espectáculo y... Pero que no me puedo mover.
Server. Me cago en todo, tío. Y puedo disparar y todo. Estamos apañados. O sea, literalmente no puedo mover la nave. Y hay unos pavos que han entrado. ¿Pero qué es esto, tío? Oh, lo he conseguido. Landing gear retracted. Estoy aquí. Sí, pero hay gente dentro, espérate. Tengo 2 paquetes más. Hay gente dentro, repito. Sí, ya estoy ya. Buscando la salida más próxima aquí. Voy al otro lado. Pero, ¿qué hacemos? ¿Guerra o no? Ah, bueno. ¿No tú quieres? Yo, de momento... A ver, recoger las cajas parece una buena opción. Sí, tengo 2 ya listas ahí ya. A mí no me han pegado, Y se me fue lo de... Le están pegando a alguien. Hay una amante aquí. Sí, pero nada, eso no tiene nada que ver con nosotros. Yo estoy yendo por el lado más cercano a las Oye, cajas. estoy aquí en la puerta, aquí abajo, aquí en la... Y los guardias no me pegan ni nada, no tengo ni traspasen tampoco. Claro, claro. Estoy donde está la... El tema es que ha venido gente ahora. La amante le está haciendo fuego a la... Sí, sí, pero que eso da igual, que es un NPC. Ahí no nos influye. Tú estás del otro lado de... Entra para adentro, vamos a ver. Entra para adentro. ¿Adentro? Sí, 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 sí. Yo creo que igual tenemos que pegarnos por ese botín, porque esto no me parece... No me parece justo. Pero habrá venido uno solo, 2... No lo sé. De momento aquí hay guardias. Y de este lado no veo movimiento tampoco. Viendo para tu lado. Claro, si están... Un guardia tundido aquí. Están del otro lado, ¿los has visto? ¿De qué lado? Le he abierto fuego, Dale, dale, presiónale, presiónale. Abatido. Dale, no lo mates, no lo mates. No estaba murido. No lo mates, ten cuidado porque los guardias te van a pegar. No te dé crime No, stat. tengo traspassing solamente. Claro, claro, yo tengo crime stat aquí nada más. Ah, me dio crime stat el pendejo ese. Claro, 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 claro. Por eso te digo, me lo llevo, le robamos la armadura.
Pongan las cajas ahí, a ver si te va a disparar eso, te va a hacer daño. Vente para acá. Sí. Ya empezaron a dispararme ya. Ya me empezaron a disparar ya. Vale, qué pesado. Si no me hubiera dado crimen, estuviéramos negociado, pero bueno. Él lo decidió. No sabemos si hay más gente. Por eso voy cubriendo, tranquilo. Y mirando también la Drake, no hace que se saque a alguien. Hay un bug que te cagas aquí. Sí, yo te veo aquí delante de mí. Y de no vayas de la plataforma porque te veo. Que no, aquí que delante hay de un mí. bug que te cagas de movimiento. A ver cómo resuelvo, porque tenemos ahí el cadáver, pero no me va lo que sería la... Ah, el Eva no me va. ¿A ti dónde te va? No, Tampoco. no, estoy parado. Mi madre. Me va en movimiento dentro de la plataforma, pero no en Eva. Vamos a ver, recupérate. Puedo hacer todas las demás cosas, pero no puedo. Uy. Hostia. 30k me dio. ¿A ti te dio 30k? No. No me deja entrar al server ahora. ¿Tú qué le diste? ¿Entrar sin más directo, GPS o lista join? GPS no contesta. Ah, perdón. Ahorita cuando me crashó, le di Persistent Universe. Yo estoy en menú junto contigo ahí. ¿Me diste Persistent Universe? Vale, pues le voy a dar. Sí. Porque ha dado un 30k. Qué putada, tío, que teníamos ahí el cadáver del cuernudo ese. Y el del policía, ¿sabes? Que eran dos buenas armaduras, tío, que... Sí, coño, el teniente Pedro. Que habían dos Gapping Weavers más. Ya no, de Waffing Wheels lo que tocase, ¿no? y Y una teníamos verde. al pavo ese, lo teníamos ahí vivo, lo teníamos ahí secuestrado como si fuera un filete para llevar, tío. Sí. Lo teníamos empagadito y todo ahí. Es lo que menos se pensó que le iba a dar la vuelta por los otro lado. Claro, hay que presionar. Presionar ahí, está muy bien. Está muy bien hecho eso, hombre. Pero ahí es mejor no pensar mucho. Meterle un tiro. Porque el tipo ya seguro que si nos ve nos dispara. Además, tenía FC9. Consejo no nos iba a dar. No. Además, llevando yo la armadura que llevo, seguro que le iba a dar por... Tú sabes. Buah. Nada, perdimos la... Aparecimos en la station. Sí. Mira, ahí está la... Hostia, la arma... Efectivamente. El arma, tío. Nunca había visto esta skin. A ver qué coño... Y ahora tenemos crime. Nah, es una multita de nada, hombre. Ahí. Vamos para allá. Claro, eso se paga. Hombre, por eso nosotros hemos negociado bien. Olvídate.
Ha sido al límite de la ley. Al límite del bien y del mal, como decía Bunbury. No, siempre me pesqué algo, me pesqué un S71 ahí. Todo guapo. ¿Ves la Lumen que tengo? La del costado, que es dorada y azul. Oh, sí, bro, qué guapa. No sé, voy a mirar Pero a ver. eso no lo había visto. Claro, yo Ah, por tampoco. eso es que tú dices que es nueva, ya, sí, Claro, claro, no, sí. claro. La verdad que no la había visto. ¿Qué? Listo. Limpio como culo de bebé. Se llama Lumin Valor. Lo siento, realmente, señor juez, no se preocupe, ya no lo vuelvo a hacer. A ver cómo se ve aquí en... Gracias. Ya, pues me perdonó. Aquí está, mira. Sí que es diferente a... No la he visto nunca, Lumin tío. Valor. No la he visto nunca. Voy a buscarla, a ver. La has conseguido tú hoy, Moicano. Pues este es el parche, ¿no? Miremos el rifle. Default. Y solo está esto. Y pone... Está otro. Lumin Valor SMG. Y esto fue de hace 2 días. Si es que la voy a poner, tío. No, yo la he sacado de caja, Moicano. La he sacado de caja, de cofre. Mira, ¿qué te? Hombre, no, mira. ¿Qué le pasa al PJ, tío? No. Ya está todo limpio, ¿no? Estamos limpios. Sí. Como gente bien. Una multa de tránsito eso la tiene cualquiera. Tengo que hacer una foto ahí con la armadura. Sí, está guapa. Welcome to the ASOC vehicle retrieval A ver, es system. verdad. Tenemos que mirar si hay cliente. Hangar 02. Ah, pues igual está el cliente dentro. Vamos ahí. Yo ando ahí con mi ropa de artritis. Puede que esté el cliente dentro, Ojalá.
Atreides. ¡Míralo! ¡Está vivo! ¡No me jodas! ¡Está vivo, loco! Mira, y con los huevos y todo, loco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Cierra, cierra la aquí que puerta, nos cuide cierra la nave. puerta. Nos llevamos, Ya, tío. que nos cuide la nave. Nada, esto nos alejamos un poco y... sintiéndolo mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pedro? Ya, pero no tiene ni alma, así que... O sea que si volvemos a guardar la nave, digamos que podríamos tener una nave con un NPC ahí, ¿sabes? Sería el primer jugador con un NPC en nave, ¿no? Tú sabes que el otro día vi algo, pero no... Es decir, lo estaban montando en una nave, varios de ellos. Pero de seguridad no, nadie ha tenido ninguno. Así que seríamos los primeros con seguridad privada. Espérate, que lo tenemos llama del sistema. ¿Cómo que llaman? Sí, no podemos saltar. ¿Sí? Algún gracioso con una manta. ¡Qué gracioso! El pavo no nos deja saltar. El tipo no nos deja saltar. Nos vamos a tener que alejar a mano, tío. What the fuck. Aquí ya listo. Ah, no, no, no. Si nos ha dejado ahora, si nos ha dejado ahora, ojo. Este era un policía corrupto, loco. Pues mira, venía, estaba dentro de la nave, se montó dentro de la nave con una bolsa de Conlin Loss. Le doy ahora. Hostia. Pero darle tú ahí, no, ese que te toque a ti también. No, porque no puedo moverme ahora. Cuidado, cuidado. Mira cómo corre, mira cómo corre. Espérate. A piso, Pedro, a piso. Mi madre. Pedro ha corrido favorito. Yo lo dejo para ti, tío. Te cierro la puerta, no. Esto no lo pueden ver los niños, tío. ¡Mátalo! Pedro, lo siento mucho, Pedro. No, pero vas a tener que darle con arma, Lo siento, Pedro, lo siento, Pedro. Ahí, eso. Disparo, tío. Disparo, si no, no... ¿Tú crees? Sí, claro, mátalo ya de una vez. Que no agonice, hombre. Perro, morirás de terrible sufrimiento. Perro no muere. Esto es un boss. O sea... Ahora. Ya está, despelótalo y... ¿What? En comentarios. O sea que realmente, si nosotros aturdimos NPCs y los metemos en la nave, aturdidos, y luego vamos a una base y los guardamos y volvemos a sacar la nave, tendríamos la nave llena de NPCs. Wow, no. ¿No? Pero está roto. Entiendo que sí. ¿Esto tiene torpedo para disparar? Sí. Espérate que le voy a sacar una
Una fotoalarma, tío, porque esto... Ponte, ajá, donde haya luz, dame... No, está bien. Me fui en Eva. Estamos No quietos. puedo entrar al baño. Estamos quietos. Sí, pero tío, no se puede entrar al baño aquí. Entrar al bathroom ahí, nada. Espera. Ahí ya. No está. Ya, pilota para de vuelta para allá. No tenemos pacientes en esto. Pilota de vuelta para Serafín mientras hago aquí una cosita. Un momentito, regreso ahora a GPS. Dale, bro.
ver, chicos, un segundito. Buenas, Cervantes. A ver.
Ahí estamos, chavales. Buenas, Nati. A ver. Tenemos que ir a vender esa mierda. Y estamos en... ¿Has vaciado ya? ¿Te has pillado ya las cosas, GPS? Sí, ya, vos sí, ya. Vale. Cogí el call to arm, como ya estamos nosotros. Vale. Y ya revisé la nave, el pre-flight ahí está hecho. Encontré los secretos de la Harbinger. El baño, por ejemplo, es un teletransportador. Sí, es como la cápsula de escape, ¿no? Sí, exacto, es el pod de escape. Ajá. Entonces... Y abajo de la escalera tienes ahí un hueco secreto ahí. Entiendo. Mira, buscarme la batimanta ahí que está haciendo un pelín de frío. Okay. No, loco, que está la suegra aquí en la casa. Y la suegra cocina espectacular. Y mi esposa igual. Pero entonces la suegra viene, mira, heladito con dulce. Ah, dale. Cafecito. Ah, dale. Ahora mismo me voy a echar un plato de congrí con masa de puerco. Entonces imagínate tú, ya subió como 3 libras y lo que lleva son 15 días aquí nomás. ¿Qué? Entonces, y le dije, ni un heladito más. Claro. Claro, porque si no... Una tensión de primera que hay ahora. Claro. Normal, tío. Porque antes, tú sabes, la jefa cocinaba y toda la pesca y yo le decía, nada, ahorita me sirvo un poquito y ya. Pero ahí no me paro, ¿me entiendes? Entonces ahí me traen las jamas, cafecito. Pero no he tenido que comer oreo. Las Oreo es cuando sube el nivel de estrés y demás y ya. O sea, que vives como un rey. Sí, no, ahora mismo, muchacho, esta semanita de vacaciones, además que me ha venido bien para descansar, pues el trabajo va a ser... Claro. No es físico, pero mental. Sí. Y tuve evaluación y visita y los reportes de los niños, que eso toma tiempo hacerlo. Y ya te digo. Esto es mi desconectar, en serio, yo no saco a ningún lado. Chamaco de casa. Me gusta estar en mi casa, adoro mi casa. Bueno, está bien ser casero. Sí, yo...
Vale, tenemos que vender aquí esto. Esta nave no suena a Herbie. Súper silenciosa la Harbinger esa. Comparada con otras No, animaladas, muchacho, sí. con C1, C1 no, C2, Sí. el resto de las cosas, bro, Totalmente, totalmente. no suena, man. Totalmente, vaya. A ver. Mira, era ahí que el Mastro y el Lote te están poniendo nuevo en el chat. ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Qué chat? ¿Qué? En el chat tuyo. ¿Del Twitch o qué? Sí, dice que dejaste el baño regular. Pero no lo he visto. No, es el Mastro. El Mastro y el Lote, ¿eh? No, pero el otro no está, el otro no está. Ah, parece que... Ah, porque estaban amor hablando arriba ahí. A ver. Vaya, dice yo los Master Modes. ¿Te está gustando los Master Modes, Moicano? Está divertido, yo creo, ¿eh? No hace falta que te bajes. ¿No? No, para este tipo de cargamento no. Oh. Sí, el combate se ve súper cercano, sí. Está muy chulo. 14.000. Y ahí desapareció. 7.000. Ah, qué te gusta. ¿No sabías algún criminal? Tenemos una Andrómeda y un... Bueno, son parece NPC. No, tenemos Y una Valkyria. tenemos criminales aquí bastantes, Y una Hurricane. Chicago Ted. Una RT. Comparto. Esta es una buena nave para cazar gente, porque le metemos el torpedo y... Y roba mucho, torpedito. Son de estos de 5. Sí, no. De uno te cargas a una... Cutlass. Una Cutlass la tiras uno y dice pumba. Y hasta luego. A una Cutlass, a una... Te cargas una Scorpio de un torpedo de estos. También te cargas una Hurricane. Eso es lo a que ver, puedo. tengo Wolf. Dame dónde está Wolf. NC Gamer X. Que está en Hurston. Y podemos ir rápido con esto. Y el Wolf está en Arcor, así que... Primero Hurston. Aunque se intente escapar, si le clavamos los 3 torpedos del 5, porque lleva 3. O sea, bastante. Si se lo cargamos, puede ir guay la cosa. Vamos a ver. Mira, porque son... El Dominator, que es lo que... O un Inai, que es lo que se suele meter, tiene... 2400 de daño. El Rattler tiene 4070, que está muy bien el Rattler, 4070 en total. Sí, Rattler de 4070. Ajá. Pero un torpedo, concretamente los que lleva este, que son los Stalker, tiene 17.000 de daño. Ey, ese es no.
Bueno, me fue más con unos diamantes ahí que encontré. Me reventé media prospector. Hasta las bolsas esas se cayeron y todo por los lados. Aquello fue un desastre. Me quedé con la cabina y el timón. Más nada. Eran unas piedrecitas pequeñas así que tenían como una figurita de un diamante así. Y yo bajé el radio al 5%, ¿no? Que es el mínimo que me deja ponerlo. Y le metí. ¿Y qué va? Explotaron. Porque no me dejaba recogerla, solamente me dejaba hacerlo. Y cuando le hice, explotó ahí. Me quedé nada más con el timón de la prospecto y el asiento. Buenas tardes, señor HErBiZiDA. Ey, ¿qué pasa, señor 55? Pero, ya, y después señor el GPS. timón ese que va adelante, la rueda esa también se me dañó. Ahora, te digo, lo que me quedó de la prospecto fue el asiento y el timón de manejar, más nada. Herbie, yo propongo que no le demos la licencia de minería GP. Mira, como castigo lo podemos poner a buscar la Iris, tío. Claro, jefe, porque es que las gemas no las rompes con el prospector. O sea, te lo voy a... Mira, ya que estás aquí, señor, que yo creo que igual tú... O sea... Es que tuve que entrar porque no podía con esto. Sí, pero yo... Esto... Tema serio, ¿eh? Tema serio. Sí. O sea... Realmente... O sea, tú eres de... O sea, tú eres de mi opinión de que no me sale de los putas pelotas estar buscando la Iris de servidor en servidor. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no estoy loco, 100%. ¿no? No, 100%. Estoy de acuerdo contigo. O sea, es como que... Tío, o sea... se siente mal, ¿sabes cómo está hecho? Se siente mal. Sí, tú sabes que después de ver el primer día que ustedes estuvieron corriendo de un lado para otro con eso, yo estaba con que ya creo que estamos en la recta final de resolver aquello que te conté del trabajo que estaba en montaña ahí. Yo dije, no, yo no voy a hacer eso, porque no está bien, o sea, yo siento que está mal hecho, como dices tú. No tengo algunas ideas de cómo me gustaría que fuera a mí, pero pues yo no soy el que lo hago. Sí, claro. Pero y desconozco la logística detrás de eso y desconozco suficiente información para decir que está pero no me gusta cómo está porque como bien tú lo dices, creo que está como extraño, o sea, no sé. O sea, es como, o sea, o sea, el hecho de que para buscar una Idris tengas que salir del juego. No debería ser. No debería ser. Claro. Que brincar de servidor en servidor para poder encontrarla no debería ser. Tú deberías estar en un servidor, todo el mundo en el servidor que está y de pronto aparecer de una manera aleatoria. Y no, pero ya lo hace, ya lo hace. Pero es que claro, sí, debido a eso vas buscando de servidor en servidor. Sí, no, pero no. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso no le veo sentido andar así brincando de un lado para otro. O sea, es como que debería... Yo creo que debería salir a una hora concreta en todos los servidores a la vez y ya está. Sí, y el que bueno, el que la agarra, porque al final si sale en random, no necesariamente todo el mundo la va a poder atrapar. ¿Me explico? O sea... O por lo menos, si tienes la intención de verla, no vas a poder... O sea, estuvimos un montón de tiempo... ayer también. Todo el mundo estuvo buscando ese servidor y era salta. Claro, si yo no he parado de ver el directo, Jero, y yo he visto ustedes están brincando la cosa que no podía chatear mucho porque estaba con mi enredo de trabajo, pero tú sabes, yo creo que no, o sea, que no debería ser así. Tiene que haber una manera no cómoda, pero una manera que brinque en todos lados y te aparezca y bueno, apareció en tu servidor, vamos por ella, vamos a ver qué hacemos, Ah, bueno, no lo pudimos agarrar, pero no sé. Brincar de servidor en servidor no está bien. A ver. Definitivamente. No está bien, pero... A ver, también es la única opción que hay, ¿no? De vez en cuando lo hago, ¿sabes? Pero no insisto, no estoy todo el rato, ¿no? Porque es como que no... O sea... Dios mío, enseñar eso en el canal es que me da esta cosa, ¿sabes? En plan de... Sí. No, y encima tú, o sea, estás... una cosa es que tú tengas el estrés del combate, el estrés de... Tú sabes... Pero no es como, no sé. Claro, el estrés de a ver si la encuentras. Sí, yo te digo, yo los vi en todo este enredo y yo dije, no, yo no voy a hacer eso.
Porque, ya te digo, a menos que sea, no sé, ese tipo de cosas yo las hago normalmente cuando estamos juntos. Pero, ¿qué va? ¿Qué va? Así va a estar. Es que directamente es estar separados en servidores y estar esperando, jugando separados a que le caiga a alguien la Idris. O sea, si esperas sería lo mismo. Pero es como súper, no sé. Me parece bien la iniciativa. Sí, Mira, a vamos a ver. hacer esto y tú sabes, ¿no? A mí me hace mucha ilusión que la gente, que alguien que tal vez en su vida pensó, dice que yo no me voy a meter a meterme en una Idris que con una en las manos porque hizo el esfuerzo y tú sabes. Pero, no sé. No sé. Él tampoco sabía, acaba de morir. Uy, madre. ¿Te vas a meter un ratito, Senar, o qué? Sí, tengo que terminar de hacer mi mudanza y todo, si no he podido hacer nada de eso. ¿Cómo y que tu acomodar mudanza? Mis cosas, tú sabes que yo mudo todas mis vainas, preparo mi base. Estoy súper. Sí, si no he hecho nada de eso. Y sí, estaba enredado con el trabajo. Tú sabes que me hace mucha ilusión porque vi las notas del parche y se supone que arreglaron lo del Las rock. notas del parche. Dime. No, que vi el notas del parche. Sí. Y me hace mucha ilusión porque vi que arreglaron lo del rock. Que el rock tenía problemas serios de que. Arreglar lo del pues, rock y yo una de las cosas que estoy contento es que la distorsión ya no vale pa' un culo, tío. O sea... Sí. No como, o sea, sí, sigue funcionando, pero ya no es lo de ahora, o sea. Márcale uno, está el otro, Herbie. El Wolf. Que está bien como. Yo creo que está bien que tenga sus límites, ¿no? Porque estaba demasiado roto. Demasiado roto. Yo le tenía armas de. No, termina. Ah, no, que digo, yo le tenía armas de distorsión hasta la Prospector, imagínate. Claro, para defenderme, tú sabes, ¿no? Pero yo creo que está bien que le hayan puesto como. No, mira, esto funciona, pero tiene este límite y. Que está bien. A ver, Pues, ¿qué rueda esa pongo? Yo instalé ¿a qué te refieres con rueda? ¿La cabeza? La cabeza de GPS es un mundo sin descubrir, tío, efectivamente. De Prospector de ahí. Es que yo tengo ahora mismo, es decir, tenía una... Las Hofstede, para mí, es la que está más balanceada. Sí, la Hofstede está más balanceada. El problema fue que trataste de romper gemas, cristales, con la Prospector, y con la Prospector no se rompen las gemas. Con la Prospector es para atacar rocas. Las gemas las rompes con el rock, que es un carrito. Sí, entonces lo que va a pasar entonces es que... le pongo Hofstede, ¿no? La Hofstede esa. Sí, el Hofstede S1 es el que ya, porque yo la cambié por la Harbor, porque vi que la Harbor tenía más potencia y más cosas así. ¿Tú crees que tú necesitas más potencia, GP, después de lo que te pasó? No, realmente... Mira, yo ahora estoy experimentando con la cabeza Helix, que es muy, pero muy potente. Es la más potente ahora mismo y la más cara también. Cuando arrancó el parche de la 3.19, que hubo los cambios, yo traté de arrancar con la Helix, pero la Helix tiene un inconveniente de que hay que usarla muy cerca de la roca y me reventaba la cabeza. Y además solo te hace cositas la roca, le han cambiado eso. Sí, ahora Sí, la roca hace daño. Ahora hace una onda expansiva, o sea, ahora cuando explota la roca... te pega duro, Claro. Sí. No, Herbie, y ahora la piedra en el parabrisas. La parte de la inestabilidad la ajustaron, porque antes tú tenías una inestabilidad base por el tipo de material. Ahora tienes la inestabilidad, eso es de la 3.21. Ahora tienes la inestabilidad, pero la inestabilidad además se incrementa con el tamaño de la roca. Tú sabes, entonces, entre más grande la roca, mayor es la explosión. Así que pues yo he estado como experimentando y el Hofstede es el que siempre yo recomiendo para uno cuando está arrancando. O sea, estamos hablando de que igual en algún punto le quedarán dar utilidad a las cabezas que reducen el daño de explosión, ¿entiendes? Claro, sí, claro. Y el Hofstede yo creo que es el más balanceado. No es el más potente, pero en una Prospector tú no vas a salir a romper una roca de 50.000 de masa, Herbie, porque no te cabe el resultado de lo que rompas, no te va a caber en la Prospector. Así que yo creo que el Hofstede está bien. Con el estampida te ayuda muy bien. Con eso uno llega como a 12.000, 13.000 de masa y con eso llenas la Prospector sin problema. Sí, eso es lo que tengo. Hofstede esa con estampide. Sí.
Pero el problema fue ese, que si, por ejemplo, tratas de romper a Danite con esa Actualmente, vaina... actualmente estás minando bastante, ¿no? ¿O qué? Todos los días. Yo estaba minando bastante. Lo que pasa es que no he hecho nada estos días por vainas de trabajo. Sí, Y pero bueno, porque en general, ya... que le sigues con la constancia a la minería, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. La minería sigue siendo lo que a mí más me gusta hacer, Herbie. ¿Sí? Es lo que más me gusta hacer. Sí, sí, yo Qué minar puedo bueno. minar. Sí, yo puedo minar O sea, tú puedes por minar igual que yo horas. hago combate. Puedes estar horas y horas y horas. Sí, 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 la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Y lo Interesante. disfruto igual, ¿no? Yo me puedo sentar O ahí sea, que el y día, me gusta... el día que aparezca una escopeta de minería... La va a tener Entonces, mira, yo creo que hay una cosa, hay un terreno que vamos a tener en común, Xenor, muy grande, y es cuando aparezcan los bichos que comen piedras, tío. O sea, que, sí, claro, porque esos van a hacer caquita de mineral. sí, sí, sí. Entonces, Y también vamos a tener en común que vamos a saber dónde hay gente minando. sí, sí, sí. Sí, a mí minar me encanta. Yo creo que desde que empecé a jugar es lo que más me enganchó y me sigue gustando. Yo creo que la chatarra va a llegar un momento en que ¿Y se va a acercar a la minería. en algún momento te gustaría minar en zonas de riesgo? Claro que sí. Es más, yo cuando abrieron Pyro, yo fui a minar a Pyro. Ok. Sí, sí, ahí La solito verdad mirando que... para todos lados. ¿Y qué Pero tal? ¿Qué tal súper tu experiencia mirando en Pyro? muy bien, muy bien. O sea, me fui a uno de estos clústeres de rocas, ¿te acuerdas? Que había. Los grandes estos enormes que eran una... Sí. Qué preciosidad de sitio. Qué vaina más cool, Harry. Sí, tío. Me Incluso alegro, había me alegro un de haber muchacho... muerto allí en un asteroide de aquellos, tío. Qué bonito. Sí. Yo me gustó porque Amor, estaba... se no terminó los minerales ahí. Cerca había alguien Nah, haciendo... tú no lo has visto, Soybies. Eso es enorme. No, no. Eso es enorme. O sea, es O sea, una te vaina... puedes meter una constellation entre las rocas. Sí. Porque tiene como anillos gigantes las rocas, ¿sabes? Son como cavidades enormes. Y es súper pequeña la constellation ahí dentro. Es una cosa impresionante. Grande, Sí, sí. entonces. Tú sabes que a mí uno quería imaginarse que las rocas estaban así como resultado de que algún avión se las comió, ¿no? Pero sé que no era así, pero yo me hacía esa ilusión, pues. Pero sí, yo estaba, incluso donde estaba, había un muchacho con una Vulture o alguien con una Vulture chatarreando. Y recuerdo que yo estaba terminando de recoger y aparecieron como dos contactos y dije, nada, aquí me vieron. Y me fui por el mismito. Pero súper claro, porque tienes el riesgo, ¿no? Como al final la economía de Pyro no estaba como debe ser, pues no era que ganabas más o ganabas menos, pero yo me imagino, Herbie, que cuando eso esté andando, minar allá el riesgo va a valer la pena. Y uno se va a ir a minar y vas a tener que llevar escolta o ir como muy sigiloso para meterte en lugares donde que la gente no te pesque. Lo mismo va a hacer con la carga también, ¿no? Mover una Hulse de aquí para allá y de allá para acá. Hoy lo hicimos. Hoy hicimos Stanton Truck Simulator. Ah, sí. ¿Para qué andaba con las Hulse? Pero full petada de cosas esas que no le cabía ni el alfiler. Mira esto que estoy poniendo ahí, IBS. Esto que ha subido aquí un chaval. Eso es una belleza. Esto es una Corsair, mira cómo es esto. Sí, es enorme. Wow. La verdad que Pyro fue una cosa muy bonita de ver. O sea, esto es súper, súper grande, está súper lejos. Sí. Mira. Es enorme, jefe, enorme. Sí. Te puedes meter en esos huecos y ojalá tuvieran algo de gravedad que uno pudiera como aterrizar la nave y, tú sabes, y que haya cosas ahí. Eso va a estar brutal. Y en realidad el lore de Pyro es que había una estación y explotó y toda la No. vuelta, ¿no? El lore de Pyro es que se llama Pyro por la empresa que llama Pyro Amalgamated, que es una empresa que se dedica a minar, pues. Y entonces el sistema recibe el nombre por la compañía. ¿Y qué pasa? Que luego pues se abandonó y tal y fue tomada por gente fuera de la ley y tal, y no tiene, la web no tiene jurisdicción ahí ni nada. Entonces ahí te encuentras varias facciones, ¿vale? Te encuentras a los Hunters, a los Fire Rats, a los Roast and Ready,
creo que se llama así. No, Rough and Ready. Rough and Ready, Rough and ajá. Ready, sí, rostizado, no, Rough and Ready. A los Bueno, Xenodred Rough and Ready también. suena bien, Herbie. Si es un emparedado, ¿no? Sí, a los Xenodred también que están ahí, que son los que vienen a atacar a nosotros, ¿no? Nos vienen a atacar aquí a Stanton, que tienen allí, pues... Entonces hay varias estaciones controladas por diferentes facciones. Entonces, a diferencia de aquí... Diferentes crímenes, así. A ver, aquí la vaina es que este sistema se utiliza y la gente pasa por ahí porque la gente hace comercio entre Terra y Stanton, ¿vale? Porque Terra y Stanton pues son, pues al final Stanton es una fábrica, ¿vale? Porque aquí están grandes corporaciones fabricando, ¿no? Tienen sus planetas y todo. Entonces Terra también tiene alimentos, todo el rollo. Entonces hay como una especie de... ¿Entiendes? De comercio. Claro. ¿Y qué pasa? Que si tú vas del salto que va directamente de Stanton a Terra, ¿vale? No hay que pasar por Pyro. No. Hay un salto que es directo, pero es muy largo. Y si tú vas primero a Pyro y luego a Terra, es mucho más corto el salto. Entonces, por eso hay gente que se arriesga, ¿no? A pasar por Pyro. Y entonces ahí hay muchos mercantes pasando con cosas de valor, ¿no? Ese es el tema. Y luego a mayores, pues a mayores le van a meter más cosas, como que los sistemas tengan sus minerales únicos. Que ahí es donde el señor Malito 55 entra en acción. Pero la minería va a ser brutal. Las profesiones industriales en Pyro y en esto, porque encima, por ejemplo, cuando ya tengamos otros sistemas, vas a tener que pasar por Pyro para llegar a entregar, tú sabes, mercancía. Y esa travesía va a ser una travesía complicada. Así que eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? De que si vas con una Hull D, harta en vainas, más vale que vayas bien acompañado, porque... Sí, yo no sé si la Hull D será la nave adecuada para pasar por Pyro. Pero... Lo que pasa es pero Herbie, te toca como, por ejemplo, cuando los cargueros grandes de contenedores tienen que pasar por el cuerno de África. Claro, pero no es obligado el paso por ahí. Porque tienes otros caminos. Lo que pasa es que tardarías más tiempo. Es como si en vez de ir por el canal de Panamá, escoges ir por el sur de Argentina. Hornos, ¿no? Claro. Claro. Pero entonces ese es el punto. ¿Qué te cuesta Igual más? de ahí vieron la expresión de estás al horno. Puede ser. Pero ese es el punto. Entonces, si yo quiero que mi carga sea rentable, que lo que voy a vender valga la pena, yo voy a tratar de buscar la ruta que sea económicamente más viable. Tomando en cuenta que ya vamos a tener... Claro, hay que mirar la escolta que tienes que pagar, un montón de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, es que puede que por volumen, si tú, por ejemplo, vas en una Hule, igual no te compensa pasar por Pyro, ¿eh? Puede ser. Claro, o sea, esa es la... Es que todo depende. Si llevas una cantidad de carga muy grande, igual esa es la operación que haces en toda la tarde. Y como solo haces esa operación, te compensa ir por la zona más segura. Claro. Porque es mucha carga. Sí, sería bonito también que esas travesías no pudieras hacerlas tan fácilmente en cuanto a que tengas que brincar, tú sabes, y tengas que repostar y tengas que calcular, porque si por ejemplo una Hull D tiene suficiente combustible para recorrer de un punto de salto de Pyro al otro, bueno, qué bueno, ¿no? No debería. Pero si vas en un C2 o vas en una Hull C que tiene menos combustible, en una C2 y una Hull C yo creo que podrás. El tema está en... Una vez más pequeña. No, el tema está en que te van a detectar a salto de pulso o te van a... O sea, vamos a ver cómo hacen el tema de la intercepción. Porque tú vas a tener un flujo de tránsito, o sea, no... O sea... No, es que tiene que pasar, o sea... Yo creo que el riesgo siempre debe estar ahí, que no debería ser fácil como que, tengo una nave y brinco Pyros y sin que nadie me vea. Los puntos de salto oficiales, eso van a ser un nido de problemas. Sí. O sea, ahí va a haber, porque ahora mismo no se está viendo, pero eso va a ser un nido de problemas. O sea, va a pasar de todo ahí.
Y, y yo tengo ganas de eso, la verdad. Claro. No, Sí. y que nos encontremos, por ejemplo, que estos clústeres sean rentables. Tú sabes que tú Mira, puedas... una de las cosas que más ilusión me va a hacer robar, ¿sabes? Dentro de la piratería, es sí, que permitan el robar cartas de navegación. ¿Sabes? De que tú pilles una nave exploradora y tal, y le puedas robar las cartas de navegación y descubramos pues un mapa lleno de recursos o... Eso me gustaría muchísimo que se pudiera hacer. La verdad. Porque tendrías que... O sea, es toda la aventura, ¿no? De ir a buscar los recursos que tienes que encontrar, más avisar a la gente, más... O sea, es... Puede ser muy, muy, Sí, muy, sí, muy sí. guapo, ¿no? Sí, bueno, en cuanto ya podamos fiscalizarlo, o sea, no sé si fiscalizar es la palabra correcta, pero que podemos convertir los puntos que hemos encontrado en algo que sea físico y que puedas vender, o mapas, tú dices, como dices tu mapa. Eso es el core de Mecánica de exploración. Sí. ¿Qué pasa, Surcer? ¿Cómo estás? La mecánica de la Claro. exploración, claro, o sea, el core de la propia mecánica, ¿no? Sí. Que es algo que a mí me encantaría, y por eso que siempre he estado metiéndome con naves de exploración, ¿no? Porque darse la vuelta, encontrar cosas, marcarlas, vender la información. Si no, métete a jugar. Si no, Sí, estoy en tu server, pero estoy haciendo mudanzas y esas vainas. vale, pero ven a jugar. La mudanza la haces en pasar todo y fuera. No, hay un proceso. Los procesos son importantes. Bueno, no me digas que mudas las cosas con tanga de elefantito. No, porque la tanga de elefantito no es como Ay, se me quedaron protege. mirando de forma sospechosa a la armadura esta de roja, tío, nueva. Mi está madre. bonita. Sí, pero la gente te mira raro, ya me ha pasado de varias, no sé si sacármela, fomenta la locura, tío. Fomenta la locura, te sientes acosado, Sí. Herbie. A mí me dice... No, pero está demostrado que cuando las Ok. mujeres visten de rojo llaman más la atención a los hombres. Sacarisei dice, yo he mirado bastante, en especial con Prospector, 48 SCU. ¿Cómo con Prospector 48 SCU? O sea, con Prospector puedes minar 32. ¿Te refieres a que ha llegado a minar 42? O sea, 48. No, Con le los cambias sacos de la mole. Los sacos de la mole. Se los pones. Todavía se pueden cambiar. Oh, sí, que tenemos que hacer eso. El salvajeo le da 1000 vueltas, pero la minería es de lo más trabajado. ¿Te refieres a que le da 1000 vueltas en la cantidad de dinero que sacas? Pero es que... Sí, pero lo que pasa es y es cierto, eso es muy cierto, ahora mismo, pues, pero al final yo creo que uno hace lo que a uno le gusta hacer, ¿no? A mí minar me encanta. Claro, o sea, yo creo que llega un punto que el dinero... O sea, a mí, por ejemplo, me gusta la piratería. Bueno, pues normalmente estamos yendo a ir a por naves de carga, vaciarles la bodega y si pillamos a alguien, pues le damos un palazo, ¿no? Y ya está. No, pero mira, el mismo el Mastrete y yo nos fuimos y hicimos 4 misiones y llenamos el buffer 2 o 3 veces. Y realmente, pues... Sí, a mí me encanta no es minar. malo. Y yo creo que como me gusta hacerlo, pues por eso lo hago, ¿no? A ver, lo y bonito... O sea, lo bonito de la minería... O sea, ahora mismo yo creo que es eso, el buscar la máxima eficiencia, ¿no? O sea, es uno de los objetivos que se podría tener. No tiene por qué ser ese, porque cada uno puede minar como le dé la gana. Pero el tratar de ser lo más eficiente posible, yo creo que sí que puede llegar a ser bastante entretenido, la verdad. Yo creo incluso, Herbie, que los elevadores de carga van a hacer un cambio radical en la minería. Y te voy a En toda pero eso es para todo. Sí, yo sé, pero estoy hablando específicamente de la minería. Vale, pero es para todo, para todo. Sí, yo sé que como para todo. Porque, por ejemplo... Oye, Susor, tienes que mandarme el enlace de nuevo que no bajé la... ¿Oíste? Tengo por aquí donde está. Espérate. Oye, ¿a quién jodí? La confianza da asco, tío. Espérate, que eso lo vamos a resolver pronto, Susor, ¿oíste? Jodía Holerico ahí con eso. La vaina es que, por ejemplo, que yo pueda decidir qué me voy a llevar de las órdenes que tengo de refinería, por ejemplo. Eso sería grandioso, porque si yo meto 6 órdenes y en las 6 órdenes puedo sacar, de las 6 órdenes puedo sacar. Claro, porque tú tienes que sacar la orden, claro.
Saco toda la claro, orden, pero voy a llevarme nada más Claro, lo que me claro. conviene vender en Microtech. Entonces nada más me llevo lo que me Tremendo, conviene vender en tremendo pajote que te estás haciendo ahí, durísimo. Por supuesto que sí, Claro, Herbie. claro. O sea, claro, yo no había pensado en Cuando eso. tú sacas la orden, tienes que sacarla completa. Claro, entonces te tienes que Ah. llevar, por ejemplo, yo lo que hago ahora es que yo saco las órdenes, no me puedo llevar, tengo que llevarme todo mezclado porque no hay una manera de segregarlo. Sí. Y entonces tengo que ir, porque a mí me gusta vender donde me rente más. Claro, Entonces yo no voy a vender el Quantanium donde me lo compran a 2.10, si lo puedo vender donde me lo compran a 2.50. Es un ejemplo Sí. nada más, ¿no? Porque si lo vendo a 2.50 gano más plata. Si vendo el Bexalite a 80 en lugar de a 78 le gano más plata. Entonces si yo pudiera agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a llevarme hoy, voy a ir a vender en Microtech. Voy a sacar todo mi mineral que me sale mejor venderlo en Microtech. Saco todo, lo paso a mi nave de carga y me voy a vender. Entonces eso para mí es brutal. Sería brutal. Sería brutalísimo. Pero el rollo es del. Eso es lo importante. Claro. Ese es parte de que. Porque es que de esa forma la calidad A de ver, lo que estás haciendo Mira, se hace más para mí eficiente también. aparte de eso, tienes que sumarle el hecho de que tú, ¿vale? Vamos a minar y tal, y yo voy a minar, y GPS va a minar y tal. Y tenemos horas diferentes, ¿vale? Horarios diferentes durante la semana y tal, que esto le va a pasar a mucha gente, ¿vale? Pues puede tener horarios diferentes. Y el fin de semana nos juntamos. Y el fin de semana vamos todo en un carguero, porque podemos llamar al montacargas en el hangar del compañero. Claro que sí. Y eso cambia mucho eso genera un gameplay muy de grupo, tío. El poder hacer, o sea, el planteárselo hacer eso mola mucho. Es que yo creo Sí, que pero date cuenta que el gameplay de Star Citizen, por lo menos desde que yo estoy, ha ido cambiando más a jugar en grupo. Sí, claro. Sí, es que El el objetivo al indie, final es eso, ¿no? Sí. el tema de la prospector realmente está bien. Tú sabes, por ejemplo, yo ahora lo estoy haciendo de chill, que yo quiero probarlo, Xenon. Yo es lo que estaba conversando con Mastrete el otro día en el turno de la noche. Y yo le estaba diciendo, para yo decir que la minería no me gusta, yo tengo que hacerla y ver realmente si me gusta o no me gusta, ¿me entiendes? Sí. Entonces, Lo que pasa es que en eso es lo que estoy. la Prospector tiene gameplay en grupo. Tú puedes llevar 2 o 3 Prospector y minar en conjunto y así es más fácil romper rocas más grandes. Tiene un handicap porque desde la 3.19, si tú vas metiendo 2 o 3 Prospector a romper la misma roca, se dispara la inestabilidad de la roca. Entonces pero no significa que no se pueda. Yo recuerdo que para cuando salió la 3.19 la gente me decía, no, pero es que han nerfeado la Prospector. Y no es que la nerfearon, lo que pasa es que lo hicieron más complicado. Eso no es nerfear, eso es hacer las cosas más complejas, ¿no? Y nosotros hemos salido a minar 3 y 4 prospectors GP y tú sacas mucha rentabilidad. También hay otras cosas que puedes hacer. Tú puedes agarrar, por ejemplo, llevar una mole y la mole la pones a minar y tus prospectors van a ser tus naves de refinería. Entonces, una vez que la mole está llena, tú switcheas tus bolsas de la mole hacia las prospectors y las prospectors van y meten las órdenes de minería mientras tú sigues minando. Entonces, la mole no tiene que moverse donde está. La mole sigue escaneando. Porque bolsas como tal no venden. No, las bolsas no se venden. No, las bolsas no se venden. Pero sí se pueden tener físicamente. Claro que las puedes tener físicamente. Entonces lo que podríamos hacer es sacarle a Prospector, sacarle todas las bolsas, ponerle en una C2, digamos. Y luego de eso... Claro, eso lo hemos intentado ya, pero realmente yo creo que no renta, porque es muy tedioso, ¿no? Es muy tedioso. Hacerlo de esa forma. De la forma donde te estoy diciendo, sale súper rentable, porque como la mole no se mueve donde está, a veces tú te topas con una piscina de rocas que se ve muy rentable, pero tienes que sacar lo que puedes sacar y entonces irte y volverla a encontrar es medio complejo, a menos que lleves una misión de cajita y pongas la cajita. Pero si tú sales con la mole, llevas 2 o 3 prospector y cada vez que la mole se llena, se las pasas las cajas a las prospector, eso se pasa rápido si la gente tiene la habilidad y ha trabajado con la parte del multitool. Es simplemente ir moviéndote y tú no paras de minar mientras los prospectors van a refinar. Entonces, en algún hasta que no momento salga... deberían dejar meter las bolsas de prospector y de mole en un carguero y llevarlas a la refinería. Y llevarlas a refinería, sí, eso sería grandioso. En principio no tendría ningún problema para ello. Sí, eso sería grandioso. Eso sería súper. Eso sí sería brutalísimo. O hasta que salga la Expanse o el módulo de refinado de la Galaxy.
o la rastra propiamente, ¿no? Que ya cambiarían un poco el juego. Pero al final, a mí me parece En la Galaxy súper no bueno. se tomaría 20 horas ni 10 horas, cosas así, ¿no? En la ETA, en la rastra. No, no, en las naves de refinería funciona diferente porque hay que recordar, sorry Herbie, que yo no paré de hablar. No, dale, dale, que a mí me interesa. Porque, por ejemplo, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando tú vas a una refinería y tú vas a meter una orden, te aparece ahí como un porcentaje que normalmente está muy por encima del 100%. Te dice 12.000%. Sí, si te vas a dar que le uno, que es una burrada. Lo que pasa es que eso es la cantidad de órdenes que hay versus la capacidad de la refinería para trabajarlas, ¿sí? Entonces, claro que demoran un montón porque tú entras en una cola de trabajo donde todo el mundo está llevando su trabajo. Eso es lo que sucede detrás, o al menos lo que sucede en mi cabeza, tratando de mecanizar y fisicalizar los procesos, ¿no? Yo soy ingeniero, así que yo todo trato de meterlo dentro de procesos. Así que yo me imagino que si yo vengo a meter mis órdenes y tú metes las tuyas, somos 2 de los 400 usuarios que han metido órdenes en esa refinería. Pero si tú vas a Pero un yo ahí expanse, No, dime, sigue, Susur. sigue. Ah, No, pero tengo si una tú vas a duda, un pero te la pregunto al final. Dale, dale. Si vas en un expanse o llevas la Galaxy con tu módulo de refinería o vas en la arrastra, esas órdenes nada más son las tuyas. Y nos han dicho con la expanse, y con la Galaxy y con la arrastra, que uno puede hacer ajustes para que el refinado sea como tú prefieres que sea. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que la expanse ¿Cómo que el puede refinado? ¿Te trabajar. refieres a que tú puedes utilizar, o sea, tú puedes escoger los reactivos que quieres utilizar para refinar? Así es, de modo que tú lo puedes Claro. hacer más rápido, más lento. Todavía Sí, no nos han claro. explicado eso, pero de lo que yo leo es No, lo no, que, lo que sucede. en principio es eso. Tú podrás, o sea, aparte de poder fabricar los reactivos, Ujú. podrás utilizar diferentes reactivos. Tiempo estimado, decían en caso de la Expanse, que es lo que hablaron, en torno a 15 minutos. Claro, y entonces a eso le suma, claro, y a eso le sumo Herbie de que efectivamente, adivina qué, no tienes que hacer cola con otras 400 personas. El expansion es Claro, tuya, claro. la Aparte de Galaxy. que ahora mismo eso está puesto de aquella manera. Yo creo que igual tranquilamente es probable que el día de mañana te tarde 2 días o 3 días. Porque si Bueno, está... ahora Mi mismo. duda. ¿Eh? La cola que hay en las refinerías es artificial. Es Claro, que pero decidió poner ahí para dar ese es tiempo. artificial O sea, de momento, es artificial de momento, pero Pero en algún momento pero en tiene algún que estar momento no lo efectivo. será y cuando si tú tienes una Esos son los forma tiempos definitivos que ellos creen. no, ¿qué va? O No hay simplemente nada los pusieron ahí definitivo. y está sin revisar. Es que esa es mi duda. No, Sí. No, tiene no que hay nada haber- definitivo. Tiene que haber alguna fórmula detrás de eso. ¿Son porque arbitrarios o A ver, no son, Yo- vamos a ver, no son o tienen arbitrarios. algún sentido? yo creo que son calculados de alguna forma, Suso, porque Yo creo que son puestos a ojo. O sea, yo creo que son Porque- puestos, yo creo que son puestos a ojo y tratando de probar, ¿entendéis? O sea, tratando de yo creo que probar. tiene que ver con... Perdón, Herbie, sorry, adelante. No, que Yo- simplemente que son a ojo y que son tratando de probar algo que funcione. Que el día de mañana, si tú vas a tener la Expanse o vas a tener pues otras naves que refinen, ¿no? Como por ejemplo la Galaxy y demás, eso le va a permitir a los desarrolladores penalizar más el tema de las refinerías, porque tú ahora mismo no puedes hacer que una entrega te tarde 3 días, pero sí puedes hacerlo. Sí, pero sí demoran, sí demoran. Yo he tenido órdenes de trabajo de 85 horas. Ok. O sea, que Pero ahora mismo porque pones todo un proceso muy lento, porque pones tal, pero me refiero que... No. Sí, claro, el más lento. Yo uso normalmente... Claro, pero que Linux y es el pongas, más que lento. pongas, que pongas el más rápido y que te tarde 3 días. A eso voy. ¿Sabes? Que puedes hacerlo o sea, no digo que lo vayan a hacer así, pero digo que seguramente vaya a ser más duro para, de alguna manera, animar a la gente a que haga la profesión del refinado también, ¿no? Claro, claro que sí. Alguien me preguntaba una vez que cuando salió la rastra, por ejemplo, decían, bueno, la Expanse ahora se fue a la madre, ¿no? Yo decía, no, porque ¿qué pasa si yo tengo una Expanse y yo ofrezco mi proceso de refinado a gente que está trabajando en el campo, ¿no? Si yo voy a una prospector y me encuentro... A ver, yo siempre me imagino a los mineros... Ustedes saben que el prospector es el tipo que va Hangar 06, a chicos. minar. ¿Qué? Que va a minar, ¿no? Entonces, siempre me imagino al viejo aquel del viejo oeste que iba al río a buscar oro, ¿no? Si yo estoy ahí y me encontré tú sabes, una buena piscina, yo no me quiero ir de ahí.
Porque, coño, me voy y entonces voy a perder los minerales que tengo aquí. Pero si hay alguien ofreciendo el refinado, pues yo le pago al tipo que está ofreciendo el refinado para que me refine aquí al ladito mío mientras yo voy sacando lo que va Sí, claro. saliendo. Tú sabes, entonces la Expanse va a tener aplicaciones para eso. Me parece que sí, me parece que ese va a ser el punto. También que las velocidades de GP van a cambiar, ¿no? Van a cambiar en algún momento, pero la Expanse, por ejemplo, puede trabajar 6 órdenes a la vez de las que le van llegando. La Expanse no se queda con los sacos de la Prospector, sino que ella recibe el saco, absorbe el material, lo pasa a sus depósitos internos y entonces ella procesa y lo manda a los sacos que ya tiene. O los sacos que ya tiene son su almacenaje, no recuerdo exactamente cómo es. Y ella tiene, si no me equivoco, como 3 reactores de refinar. La Arrastra y la Galaxy tienen 2. Entonces, no, ¿Cuál tal tiene vez 3 son- reactores? creo que la Expand tiene 3, si no me equivoco. 3 o No, pero, 6, no, no me pero acuerdo. espérate un momento. O sea, la Expanse tiene un rollo refinado que puede hacer 6 operaciones a la vez, si no 6 recuerdo mal. operaciones a la vez, pero es por la Claro, cantidad de reactores que tiene Herbie. pero... Fíjate en el Q&A que ellos hablaban de la cantidad de reactores, o sea, no recuerdo si la palabra correcta es reactores, de la máquina que hace el refinado. Entonces la Rasta, por ejemplo, tiene 2 grandes, y la Galaxy tiene 2 grandes, y hace 2 procesos a la vez, y la arrastra 2 procesos a la vez. Lo que hay que comparar son las velocidades, pero es como la Expanse puede sacar 6 procesos a la vez, tal vez en el mismo tiempo, tal vez un poco más lento, pero siguen siendo 6 versus 2 y 2. Entonces hay que ver capacidades y todo eso. Por ejemplo, yo cuando mino con la Prospector GP, yo no busco rocas grandes, porque yo no voy a perder 15 minutos rompiendo una roca. ¿Explico? No, además, fíjate, es sencillo realmente, no es complejo el tema de minado y demás. Porque ya tú llegas allí y te dice, esta es imposible, esta es medium, esta es easy. Eso es calculado también. Tú también puedes tratar de hacerlo, ¿no? Pero... Eso cambia según lo que le pongas a la cabeza Sí, del láser, sí, sí. los módulos que le pongas, eso cambia, o cuando lo enciendes el láser, varía un poco. Sí, no sí, es sí. 100% fiable. Sí, porque lo primero que te pone es cómo es la roca en este momento. Pero cuando tú disparas el láser, como dice Susor, entonces la reacción de la roca a lo que tú le estás disparando cambia esos números, cambia esas probabilidades. Entonces hay rocas que parecen imposibles, pero tú las puedes romper, y hay rocas que parecen que no, que son fáciles de romper y es un poco más complicado. Entonces yo trato de romper rocas dentro del volumen que pueda, hacerlo lo más rápido que pueda y llevarla a refinar lo más rápido que pueda, porque yo prefiero 1000 veces refinar, minar por volumen que sentarme a tratar de romper una roca de 56.000 con una Prospector. Tú buscas la eficiencia. Busco la eficiencia para ganar básicamente. Más rápido, más plata en menos tiempo. A mí me gusta buscar Pero es rocas bonito. que estén muy al límite, en plan, el reto, ¿no? De Está chula la precisión. Está chula Sí, la sí, paleta. así es. Claro. Cuando Sí, quieres dinero, no, vas a la eficiencia. Por eso es que yo, por ejemplo, estoy con la cosa de que he estado probando con el Helix, porque el Helix es mucho más potente, pero hay que tenerle pulso al Helix, ¿no? Y yo, honestamente, al principio... Jugar con el thruster para alejarte y acercarte con precisión, si no, es imposible. ¿Lo miraste, Herbie? Estoy en ello, o sea, sí que son, a ver, son 6 tareas a la vez, pero lo que estoy mirando es la diferencia que hay entre una Galaxy y una Expanse, porque yo creo que realmente la Expanse viene con una refinería a bordo y la Galaxy directamente viene con 2, o sea que podrían ser 12 procesos tranquilamente. Porque eso es lo que yo entiendo. O sea, porque tú tienes un operario... Fíjate, en el Q&A de la Galaxy hacen esa pregunta. Claro, ahí estoy mirando eso ahora, estoy terminando de leer, Sí, porque la verdad que honestamente no me acuerdo. Y si mal no recuerdo, la Galaxy podía trabajar 2 Pero es como procesos que a la vez. me extraña, ¿sabes? Que no, porque la Galaxy al final es un bicho. Claro, y seguramente los procesos son más grandes y puede cargar más cosas a la vez, tú sabes, no es que sea... Definitivamente debería ser mejor que la Expanse en eso, ¿no? En cuanto a volumen, al menos. Mira, dice, la refinería el módulo de la refinería de la Galaxy para materiales en crudo dice que tiene, a ver,
2 reactores que son mucho más grandes que los de Class Punks. Así que, a pesar de que pueda hacer menos trabajos simultáneos, puede procesar muchas más grandes cantidades y almacenarlas después. Sí, es que yo creo que por ahí, sí, claro, eso es lo que yo te decía que yo había interpretado de esa forma, ¿no? Y se puede refinar aunque el reactor de refinado no esté lleno, o te pedirán una cantidad mínima de llenar el reactor para que pueda funcionar. No, yo creo que simplemente tú necesitas material y los químicos y ya está. Porque necesitas unos químicos para hacerlo. Necesitas concretamente lo pone aquí. Necesitarás, ¿dónde está? Porque tú a una refinería ahora mismo, Susur, puedes llevar una orden que nada más tengas 3 SCU y él te la mete en Claro, la pero se supone que se suma con otras muchas órdenes que hay allí, digamos, con esa capacidad. Los el que pierde eres tú, siempre ¿no? van a estar llenos. Sí, ahí el que pierde eres tú, ¿no? Porque tú pues, Claro. metiste una orden pequeñita, ¿no? Pero en tu nave, solo tu material, es decir, si cogen 1000 kilos en el reactor, te quedan 10 kilos, tú vas a poder refinar 10 kilos. Te va a compensar, va a ser posible. Sí. Pero es súper interesante porque, claro que todavía las 3 naves son conceptos, así que no sabemos cómo al final va a ser toda esa parte, pero a mí me parece que es una manera de balancearlo de alguna forma que la Expanse no quede completamente fuera. Yo quiero que salga la Expanse, a mí me parece que es una nave interesante y yo definitivamente la tengo Las que aceptan las bolsas de mole y prospector es la Expanse, ¿no? ¿Esa? Sí, la Expanse, no, pero yo creo que sí en el Q&A de la Rasta preguntaban y decían que podía refinar de otras. Sí. Lo que pasa es que la Expanse no toma la bolsa, no se queda con la bolsa. Sí, incluso hay una foto en el Q&A que la bolsa se pega y ella absorbe el mineral. No, o sea, están las dos versiones. O sea, te dice que puedes tanto como devolver el material refinado a la misma bolsa que tú has retirado, o retirarla y directamente pues vaciarla y meter otra, ¿no? Eso es interesante, porque si puedes meter el material refinado en la bolsa, quiere decir que las bolsas en algún momento tienen que funcionar como unidades de carga fisicalizada y no vinculadas solo a la nave a la que van, como ahora. A ver, ellos dijeron que el container que tenemos de las Prospector que iba a ser el container estándar para los materiales recolectados. O sea, que no sé muy bien a qué se refiere, sí, porque eso puede cambiar en el desarrollo. Porque a día de hoy ya tenemos otro. Los eslamores son más grandes, que deberían ser del mismo tamaño. Me imagino que lo hicieron así por que tuviera más capacidad, no sé. Ahí con las moles, siendo una sola persona, puede minar también. Es para una sola persona. No, es para una sola persona y es para refinar solamente. No, te digo la mole. Ah, coño, la mole. Pilotar y manejar el láser a la vez, es un problema que pierdes mucho tiempo. Es muy engorroso. Es muy engorroso. O sea, si la gente lo hace. Lo mejor. Y no es divertido porque es como salir en una Andrómeda a piratear solo, ¿no? O sea, es diferente la Andrómeda. Ahí no te. Uf, es un ejemplo muy malo. Mira, te diría más como ir en una Carrack tú solo. Sí, sí es cierto. Lo que pasa es que, no es divertido. No, pues que la Andrómeda es una nave que es muy solo friendly en realidad. Pero yo no lo digo como algo malo, lo digo como no lo digo como algo malo, lo digo como que no es divertido porque la mole está hecha para mucha gente. O sea, pero la mole, o sea, subir a la cabina para recolocarte en posición, volver a bajar. La mole es directamente un coñazo hacerlo tú solo, tío, es un rollo. O sea, sí. Y eso que mejoraron con eso de ponerle la interfase del escáner de minería, pero yo lo veo, sí, a mí no me gusta, no me entusiasma. Yo prefiero salir en la de Prospector y ya te digo, la Prospector me da siempre esa sensación de que soy el típico minero de la fiebre de oro californiana, ¿no? Que vas ahí. Sí, a mí igual, tal cual. ¿Verdad, César? A mí me en Alaska, ¿sabes? En Alaska. En estas lunas inhóspitas estás en Alaska ahí buscando el oro tú solo y tal. Sí, es súper divertido. Eso me gusta mucho al salir en la Prospector y yo creo que es súper bonito. Que tú puedes hacer eso mientras el mundo entero está, mientras está sucediendo lo que sea en el resto de Stanton, tú estás ahí metido con tu café, ¿no? Con tu café. Sí, bueno, la Prospector no tiene cafetera de Herbie y eso está muy mal. Pero a ver, en el concepto sí, porque parecía tomando café, acuérdate. Pero sí, yo creo que pasa que
Cuando aparecía la crack. Lo que yo creo es que con los Prospector te dan un termo de café. Un termo para que lleves café. Te lo llevas ahí en tu loncherita de esas. Eléctrico. Sí. Pero a mí me encanta salir en la Prospector. Salir en la mole es porque ya voy con 1 o 2 personas más y así se hace divertido. Y la mole ha mejorado mucho también. Porque, Sí. El día que salimos en la mole fue guay. Lo pasamos bien. sí, pero la mole es ahora, sí. GP hace un año la mole era una vaina. A Lo ver. que tenía que conseguir es darle al Salvage la profundidad de mecánica de juego que tiene la minería. Eso sí que sería... Nosotros Senor, le echamos... O sea, tal y cual tuviste la mole que se cruzaban los rayos, que era un rollo para escanear, tal. Le echamos 1 de horas a esa nave, tío. En ese estado, Sí. por encima. Imagínate. Sí. Pero cientos de horas, ¿eh? A mí, físicamente, es una de las naves que más me gusta, la mole, visualmente. Me gusta porque es una nave que su diseño se adapta a para lo que fue construida, para lo que hace. Tú sabes, que Argo es muy dada a eso. Y la Prospector, pues, para mí sigue siendo una de las naves más feas, bonitas que hay en el juego. A todo esto, bonita no es. Creo que el tema de uno le los... coge un cariño. El diseño de Argo para el tema industrial está muy bien conseguido. Incluso las pinturas que traen de base, ¿sabes? Tiene ese rollo industrial de maquinaria pesada. Está muy bien hecho. El tema de los Master Modes y tal, que es probable que la gente que se dedica a la minería y a la chatarra, o sea, realmente su actividad diaria no cambie demasiado, ¿no? Porque realmente tú ya cuando llegas le das a la M para cambiar el modo minado, tal, o sea... Sí, te mantienes en modo normal, SSM, y tú sabes... Claro, o sea, realmente o sea, es algo a lo que vais a estar bastante acostumbrados, ¿no? Según llegas, cambiar de modo, tal, pim pam. Y haces tu vaina. Sí, lo que tenemos que aprender, Herbie, es cómo vamos a trabajar al momento de ser atacados. No es fácil, ¿no? Huye como un maldito. Claro, tienes que... A ver, no, como hacemos ahora, ¿no? Solo que ahora... Para huir esto, o sea, si tú ves a gente, detectas a gente, ¿vale? El modus operandi es sencillo para poder huir, ¿vale? Ya, porque yo por lo que estoy viendo es... Tiras nube de chatarra y cuando tires la nube de chatarra automáticamente cambias el modo. Y para que no te puedan fijar, ¿entiendes? Y ya sales escopeteado de tu nube de polvo para poder escapar. Si te tiran algún misil, bueno, pues esquívalo. Y una cosa más, cuando estés minando o chatarreando, tener en el Star Map marcado el punto de salto para irte rápido. Sí, siempre. Yo creo que eso sí que es fundamental, porque esa forma... No, porque no, eso va a cambiar. Además de lo que tú dijiste, pero eso... Que no, Shirshio, que va a cambiar. Porque tú lo vas a tener en los Master Modes. ¿Cortos te refieres? Claro, los Master Modes tú vas a tener el salto entre planetas y luego el Quantum Boost. Aquí la cuestión es que una nave cuando salga de Quantum Boost tiene que dar algún tipo de señal. A ver cómo lo van a hacer, porque la verdad que, a ver, está feo que te veas de repente, estés mirando tan tranquilo, ¿no? Y te veas a 10 sabers a 6 kilómetros en tu cara. En tu cara, sí. Eso va a estar... Sí. A ver cómo lo... Vamos a ver, al final a mí me parece que los Master Modes son una muy buena... para mí es una cosa que es grandiosa. Pues, para mí es una iniciativa muy buena. O sea... Sí, para mí también. Sobre todo porque realmente si tú ves a un tío que está en modo viaje, sabes que no es hostil. O sea, que eso es uno de los problemas que había ahora en el juego, que no había una diferencia clara entre hostilidad o no, ¿no? La mítica que vemos de Star Trek, ¿no? Tiene alerta, tal, tiene las armas encendidas, arriba escudos, ¿no? Porque tiene las armas encendidas. Ahora mismo tú vas a saber si una persona tiene las armas encendidas porque o los escudos arriba, ¿no? Porque va a estar en modo viaje o modo estándar, tú lo vas a ver. El de Regalet, Claro, o sea, tú vas a saber eso. Entonces, yo creo que es una ayuda también para lo que es el tema de que, o sea, a la hora de pegarse y tal, antes de pegarse, como estás en modo viaje los dos, va a haber un diálogo. O sea, y si te vas a pegar, cambias el modo. ¿Sí? O sea, se va a ver cómo se le llenan los escudos.
O sea, va a ser algo muy... Yo creo que va a ser algo muy bonito de ver, la verdad. Sí, sí, yo también creo lo mismo. También creo lo mismo. Y hay que ver al final cómo se comportan cada una de las naves, ¿no? Porque lo que nos estuvieron diciendo en el último, creo que fue el ISC, es que tienen que entonces, primero vienen los arquetipos de las naves y luego los ajustes individuales a cada una de las naves y hay que ver cómo las naves industriales van cayendo dentro de esos arquetipos y qué es lo que se le va a ajustar, ¿no? Les va a Porque llevar muchos parches a ajustar todo. Sí, claro que sí, sí. A ver, Y les va a llevar... de aquí a la Gold. de aquí a la Gol no, muchísimo le va a llevar, claro. O sea. Sí. Y durante la Gol también, o sea, es que eso va a ser infinito. Y yo, la Prospector Herbie, bueno, perdón, GP, es la nave que más horas yo le tengo metida, ha sido a la Prospector. Y debido a eso, pues Senor hace el anuncio de que va a vender su 400, se deshace de ella. Eso nunca va a pasar. Eso jamás va a pasar, Herbie. Tuve una Miangar estos días. Sí, eso sabía. Sí, y eso que iba a hacer con ella. Ni hice el climb primero, la verdad. Sí, pues la tenemos todo el mundo ahora por el tema del Free Fly, ¿entiendes? Sí. No, yo la 400 la tengo porque es una nave que me gusta, ¿no? A mí me gusta tener. A mí me gusta, compadre, a mí me gusta, es bonita. A mí la 400 me gusta, la de Xenon no, pero... Más con el tema de las motitos adelante y todo eso. Y ahora yo la tengo roja con la pintura esta del dragón chino, eso. Herbie entenderá la referencia, es un poco Rosy de Palma, no sé si te acuerdas de esa actriz. LOL. A mí me encanta esa nave. Me encanta esa nave. Y cuando esté la parte de la exploración, es algo que me va a gustar hacer en esa nave. Y el problema es que no es una nave amigable para combatir. Pues no, tiene los cañones están hacia atrás. Ojalá le repensaran un poco y le pusieran alguna torreta que disparara hacia adelante, porque eso ayudaría mucho. Pero bueno, es así como está construida. Y la verdad es que a mí es una nave que me gusta. Y la tengo ahí porque me gusta, no por más nada, ¿no? Suso, ¿tienes multitool? Sí, debería tener 2. Susur siempre tiene multitud, jefe. Eso no se le No, tengo aquí, por eso te decía. Los industriales siempre tenemos multitud. Sí, yo normalmente llevo una y una de repuesto. Pero pregúntale a algunos, pregúntale a algunos que cuando llegaron a Pyro, Herbie preguntó, oye, ¿trajeron multitool? Y nadie tenía multitool. Y en Pyro no te encontrarás multitool tiradas por ahí. En realidad sí. pero no debería. Solo traje una y fallé. Normalmente llevo 2. En realidad es que se podía comprar la multitud de los outposts. Sí, pero no como aquí que las encuentras. Tú sabes, yo tengo como no sé cuántas multitud en el. Por eso le quiero que wipeen. Quiero que meta la 323. Quiero que meta la. Porque... no, el loot de los outposts yo creo que es un poco. Quedó ahí para incentivar a la gente a que los visitase, ¿sabes? Que a los nuevos jugadores que hacían sus misioncillas para que empezasen a conocer las cosas básicas. Hay gente que... No tiene mucho sentido. Pero tiene su público. Hay gente que se dedica a lotear fruta. Sí. Pero dentro del juego no le veo mucho sentido. Sería más normal que hubiese una tiendecita, ¿sabes? Donde pudieras aprovecharte de cosas básicas, no llegar allí, estar fulano en el mostrador y tú te pones a robarle lo que hay en la caja. A ver, pero eso en el futuro, ¿no? En el futuro te tendrán que dar crimen, ¿no? El tío te saldrá con un hacha o algo, ¿sabes? ¡Tú, hijo de puta! Claro, porque el desgraciado que estás llevándote ahí. ¿A dónde tú vas con eso? ¿Qué te pasa? Ya estás a bordo, HErBiZiDA. Yeah. Por eso me gustan los autos que estaban en Pyro, que estaban así, que me gusta la manera como venden las cosas. Que te topas la pantallita. Tiendas, claro. Sí, verdad, eso me gustó mucho. Creo que ahora algunos de los nuevos tienen las tiendas así también. El otro día nos topamos uno en Hurston, que no me acuerdo cómo se llamaba, que tiene las tiendas así también. Eso me pareció súper bonito. Hay varios en Hearthstone y también en Hearthstone. Yeah. Me gusta cómo tú dices eso en Hearthstone. Y también en Microtech. Como Houston. Hearthstone. Con acento de Texas, de Austin, Texas. Sí, exacto. Se hace lo que se puede, tío. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y hoy qué toca, Senor? ¿Chatarra o minería? Buena, malísima. Hoy toca mudanza. ¿Solo mudanza? Joder, sí que... El ritual de la mudanza. Sí, que me gusta, ojo, me gusta sí. esta parte me parece divertido que bueno, ahora mismo tenemos que hacer. ¿Cuántas, o sea, estimado más o menos, chavales? O sea,
¿cuánto tiempo os vais a pasar decorando el hogar cuando lo saquen en la Yo ya 323? no sé, Henry. O sea, Pero lo vais a decorar. claro, claro que A sí. mí es algo que me importa. Lo del housing en los juegos nunca ha ido conmigo y tal. Si tengo algo lo pondré por ahí, pero no me... Ni lo he No, pensado, la verdad. a mí Yo sí paso me- soy un poco Yo sí. peculiar. A mí se me va a coger tiempo hacer esa vaina. No, Tener no, una no teníamos ninguna duda, GPS. Tener una cajita ahí, decir multitudes amarillas por un lado, rojas por otro. Sí, 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 sí. En el armario cadáveres. Sí. Ahí los trofeos, las cabezas de los Yo tigres ahí en trofeo. Tenerlo ordenado sí, pero ya la decoración... Ordenado, Imagínate, sí. Surso, si mi esposa es diseñadora de interiores de Surso, si yo cargo la cabaña así, toda, pues me echan de la casa, así que es mejor tenerlo ahí. Entonces tiene que gustarte un poco para que esa convivencia haya funcionado tanto tiempo. Sí. Un poquito ahí ajustadito, bonito. Yo cuando juego Icarus, yo me hago, pues, que la cabaña, antes de salir a hacer cualquier misión, la cabaña tiene que quedar pristina y todo ordenadito. Eso me gusta. O sea, no, Herbie contrató seguridad privada de Crusader. Ah, sí. Sí, vi que tenías eso, pero ese Un era NPC vivo, sí. El tipo se subió en la nave. No, pero hay que mirar, tenemos que mirar, tío, porque yo creo que Yeah. si pillamos NPCs, ¿sabes? Los aturdimos, los metemos a una nave, luego guardamos la nave en el hangar y salimos y ya está. O nos conectamos en la cama, igual en la cama de la nave, ¿sabes? ¿Y si te escanea la policía? A ver, tú no estás haciendo nada malo, tú tienes todo gente de bien. Tienes un montón de gente inconsciente en la bodega. No, pero cuando vuelves a aparecer, se ponen vivos, a caminar. Ya están vivos, ¿sí? Lo que sería tráfico de personas, sería algo más a la piratería, añadir, ¿no? Yo creo que podría ser interesante para... Yo qué sé, es que puede ser... Yo creo que sería interesante, o sea, a mí me sorprende mucho ese... soltarlos se puede, es que con la nave adecuada, tío, es que una Mercury quizás, una Catlas, no lo sé, pero con la nave adecuada podríamos llegar a soltarlos en algún outpost, ¿no? Y darle una sorpresa a alguien, un susto de muerte. Un bombardeo de cuerpos. Habría que mirar si recogen el arma del suelo, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, los últimos NPC de la raya. Sí, lo están recogiendo los NPCs, las armas del suelo, por eso te digo. Tiraban hasta granadas y todo, ¿ya? O sea que la vaina se está poniendo interesante. Sí. Sí, los tipos tiran granadas y... Tienen que andar ligero ahí. Quedamos abridos ahí a dar una vueltecita. Sí, no, vamos a ir a Yela a desactivar el satélite, que me voy a meter en la motitio y vais a pilotar vosotros la nave mientras lo hago. Ah, ¿cogiste tarjeta? Otra vez a los satélites que andan... Claro, pero a ver si soy capaz de hacerlo, ¿comprendéis? Porque me queda la duda. Porque el otro ¿Qué día... quieres hacer, Harry? Porque... Ayer fue muy caótico. A ver, básicamente estuvimos en los satélites y tal para ir a desactivarlos y claro, esta gente iba y los mataban. Entonces yo lo que creo es que hace falta tener mucha mano para meter la moto dentro, porque a mí no me pasó nada. Porque tienes que ir en la moto y meterla dentro del satélite. Pero tú cuando fuiste con Mastro en la moto, llegasteis tranquilos, la dejasteis fuera y luego dijiste... Claro, porque pero tú si fuiste rápido o lento. Yo fui lento porque habíais sido lentos. No, Y sin os pasó huevos, nada. fuimos a lo que daba la moto. Pero si dejasteis la moto fuera y luego volviste a por ella a meterla dentro. Sí, pero eso ya fue con el satélite desactivado. Dame un segundo, ya regreso. No lo sé. No, es verdad, al principio, no lo sé, sí. No, yo creo que no. Yo creo que fuisteis lentos y nos disparaba, que todos dijimos, ¿verdad? ¿Será que no tienen crimen o lo que sea que no disparan? Exacto. Yo sé que hubo algunos, porque al láser yo lo vi, los láser ahí que me dieron y yo traté de meterlo en el huequito y la torreta de la parte de atrás. Pilotar uno de los dos, chicos. Pilotar uno de los dos. Bajo yo. Voy a... Y cuando yo volví a por mi cadáver, estaba lejos, ni siquiera me ponía eso de trespassing y tal, y paré, bajé, y cuando estaba fuera en EVA, le dio al satélite y me destruyó la nave. Pero pasó un montón de tiempo y sin ningún aviso. No sé. Súbete a la vida, Heavy, la tienes 80 y pico. Sí. No lo sé, vamos a mirar a ver qué pasa, Sius. Porque... Y luego cuando llegó Mastropan
a rescatarme, le pasó lo mismo. No le dio ningún aviso. Sí. Y ya cuando estaba diciendo, Totalmente. se la cargó. Algo no va bien, algo no es coherente ahí. Enseña su torreta, Chucho, déjame tomar un poquito de agua. Ahí estamos, la motito. Buenas, Sky. A ver. Mira, esta es más lenta que la Hoverquad. La Hoverquad va a 699. Está a 500 metros por segundo. Fijas, ese mensaje que tienes tú ahora en pantalla de trespassing. Ahí todo bien. Inclusive le vas a pasar por al lado a la torreta. La torreta no te va a disparar antes, sino cuando tú le pases por ya por... No, como que te carga, pero yo lo que hago es que... ¿Entiendes? Pero ayer en la nave nos disparaba sin salir ese mensaje, que es lo que a mí me mosqueó. ¿Te están disparando? No. No lo sé, pero tampoco lo voy a comprobar. Me refiero. Ya la trayectoria que llevo ya es para evitar eso, ¿no? Si lo escuchas o tal, porque por la imagen no parece que estén disparando. Sí que están disparando. Y te salen unos rayitos rojos ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ajá, eso. Eso es lo que es. Que está rápido. Ahí está. Sí, no, ahí no te digo que no. Yo fui lento porque yo como la primera vez fuiste muy despacio y pensé, pues se ve que... Pero está claro que esta es la manera, ¿eh? O sea, no hay otra manera. Es cojonudo, es un sistema cojonudo. Sí, pero es la única forma, o sea... Es la única puta forma, tío. ¿Lo viste, Senor? Está muteado. Senor no está. Y ahí entra esa y la X1. La otra, que es más ancha, no debe entrar, ¿no? El hoverquad no deja. La otra, el hoverquad. La hoverquad. Sí, el hoverquad sí deja. También entra la otra, la ancha. Sorry, que la señora 55 me está llamando que si quería comida Thai. Ahí está. Ahí saltó la misión. ¿Viste lo que tengo que hacer, Senor? Senor está comiendo Thai. ¿Qué fue? No, aquí estoy. ¿Viste lo que tuve que hacer? No, tuve que bajar. Mira esto. La jefa. ¿Lo ves? Ok, metiste las motos dentro del satélite. Sí, porque si no... Si ¿Es no... la única manera de entrar a los satélites ahora? Sí. Sí, porque te meten una cera a las naves, pero te empiezan a lanzar torpedos, pero... un desfase. Sí, o sea, es la única forma, tío. ¿Y qué moto cabe ahí, Herbie, además de esa? Ese es el Cualquier moto. Entra cualquiera, tío. Okay. ¿Tú sabes que no me he dado cuenta que daban la Siulen por la Gattac ahora, ¿no? Por la Raylen. Ok, tiene sentido. Porque antes te daban... Pero dan eso y la Caterpillar, ¿no? Puede ser, o la C2. Una de las dos. No, te dan la Taurus. Ah, la Taurus. Sí. Oh my god. Oh my gosh. ¿Con hielo o sin hielo? In the rocks. On the rocks. No, in. Yo lo quiero in. On. No, yo lo quiero in. Lo quiero adentro de la roca, no. Claro. Voy a decir una cosa que va a ser la misma, pero si tú tienes in the rocks son happy balls, ¿sabes? Happy balls. Happiness balls. Ay. Dios mío. Qué enfermedad, tío. Decía mi abuela que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Coño, que te ponen pelotas de Coca-Cola ahora en vez de hielo normal y todo eso, ¿sabes? Toda la vaina. Bueno, no hay nada como las bolas de hielo con anís cuando uno toma un roncito, Herbie. ¿Sí? Sí. Con anís. Yo no te soy muy de anís, ¿eh? ¿De anís o de gotas de angostura? No, el angostura es otra cosa.
Sí. El hielito lo haces en una pelota con gotas de angostura. Se usa para el ron. O sea, que sí le puedes decir a la gente, no me toques las bolas. No me Con ron cubano, echarle algo así, mezclarlo, es un sacrilegio, ¿verdad, GPS? Sí. Nosotros hacíamos Cuba Libre, es decir, el ron blanco con cola. Eso es Cuba Libre. Y... O ron El ron blanco no cola. es ron, te voy a decir así ya La moto hover, la hover quad, se detecta a unos 60, 58 metros de distancia, más o menos. Y Casi nada. sí, pero claro, no tiene armas. Y a mí me gusta, porque el otro día le empecé a pegar con la Dragonfly a una F8 y salió corriendo el tío, salió despavorido. No puede ser. Bueno, además la tenía cerquitica. Sí, le empecé a pegar con escopetas en la cabina y salió Y despavorido. mataste a uno que estaba en Eva. Sí, y maté a uno en Eva con pues. las escopetas de la Dragonfly, sí. Madre santa. Lo llevo en sangre, ese no puedo evitarlo. Sí, es impresionante esta vaina. La mandanga corre por sus venas. Totalmente. Yo no sé si se consigue por allá, pero hay un ron panameño que es muy bueno que se llama Pedro Mandinga. Sí. No me suena. Abuelo, tenía, es decir, en la lista el abuelo. No me queda abuelo. No. ¿El ron abuelo? No, paso agachado completamente. Sí. Sí, no, Pedro Mandinga, ron abuelo. A menos que Yo sea el ron mejor que abuelo. probé fue uno, pasa que no recuerdo la marca, que una azafata que volaba trajo de Cuba, de allí, aparte, que aquello solo con una rodajita de limón era dulce, no notabas casi el alcohol, o sea, te agarrabas un pelotazo sin darte cuenta, porque aquello... Sí, como tú beber un dices caramelo, ¿sabes? Y tal. el relicario. Hostia. Lo que pasa es que... No me acuerdo de la marca, pero joder, qué bueno era aquello. Sí. Sobre eso son los que son spiced. Y te consigues rones como el Kraken. El Pedro Mandinga también tiene uno. El Kraken es pero muy bueno. Tienen que... un momento. Tienen que deshacer la mierda que hay ahora, tío, y poner los Master Modes. Estaba haciendo tricor en la Dragonfly. Ya, el siguiente. A 8 Gs la Dragonfly, loco. Ya. Ya la mierda. Pues sí, eso. Los Spiced son así. Y te encuentras, hay cubanos hay muy buenos. Creo que Bacardi puede tener uno oscuro, pero no me acuerdo. El añejo. El que es añejo, pero hay uno jamaicano que se llama, sorry que estemos hablando de ron, Herbie. No, a mí me gusta el pampero. Hay uno que se llama el Appleton, el de 23 el Appleton que es jamaicano. Sí, es jamaicano. Ese está muy bueno, Yo en ese en México me puse pero hasta arriba. Sí, el Appleton está de puta madre. Muy bueno, a México hay que ir a beber tequila, bueno, tequila. No, el tequila es malo en México en donde lo bebas. Tequila es una mierda. No, eso no es cierto. No, espérate, Herbie, espérate. Yo tenía ese mismo concepto. Hasta que probé el tequila de agave blanco o el agave azul. No, pero a ver, pero tequila de agave blanco, pero te refieres a ver pulque. No, pero tú mira, el tengo Revolución familia en México que probé. Y el marido de mi prima, que aparte maneja plata ya, me trajo una botella. Cuando la Casa José Cuervo cumplió sus 100 años, sacaron una edición limitada de tequila, cada caja pintada por un artista. Aquello valía un pastizal. Y no veas tú lo bueno que estaba ese tequila. Sí, delicioso. Era más parecido a beberte un coñac francés. Ok. Entonces... A ver, el tequila que te venden. Claro, pero el tequila de por sí es muerte, o sea... El tequila blanco es matarrata. Sí, no. Busca agave azul, el tequila bueno es oscuro. Sí, reposado. El agave azul ese yo lo probé y espectacular, realmente. Si es añejo, muy bueno. Mira que a ver, mira, yo voy a enseñar una cosa. Un momentito. Porque a ver si... Vamos a un momento. Ya regreso, sigue hablando, Mira, casualmente este tipo, La Roca, sacó un tequila que se llama Teremar, y tiene un reposado que es muy bueno. La vaina es que acá es un poco difícil conseguir en Panamá, ¿no? A pesar que en Panamá pasa de todo, porque pues, aquí pasan los barcos. Sí, ahí pasa de todo. Sí. ¿Qué me lo puede decir? Mira, yo aquí en Panamá tú consigues lo que sea legalmente. A ver, señores, esto que enseño por aquí, esto es tequila bueno. No veo, Herbie, no veo. Espera. Ahora.
Sigo sin verlo. Tampoco se ve. Tienes que acercarte a la cámara. Ah, el Don Julio. El Don Julio conozco la marca, pero nunca lo probé. Pues esto es comprado allí, ¿eh? O sea... Añejo. 100% de agave, hecho en México... Pero mira qué agave, mira qué tipo de agave es. Reserva de Don Julio, o sea... No, sí, debe ser bueno. Debe ser bueno. Pero además es el tequila blanco que compras en cualquier esquina. Eso sí es Y esto ya te digo yo que no... Ya te digo yo que no... Mira, el Lelo, a ver qué... Ron añejo oscuro, hay una diferencia. El ron blanco... Creo que es más fácil si lo buscamos en internet. Mira, yo tuve la marca, pero nunca lo probé. Yo te digo que yo he probado tequilas buenos y el tequila de agave azul reposado, añejo, es una avenida. En verano, cuando venía a la fila de México, me traían botellas de tequila y tal y cual, casi todas de diferentes tipos de la marca Cuervo, y tequila sí que he probado. Mira, que aquí cuesta 100 pavos, cuesta aquí la botella. Aquí Mierda, no debe ser malo entonces. Y nada, eso no... Nada, o sea, aquí licor, es que el licor café, macho, lo pilla y lo desmonta, o sea... Lo que pasa es que no puedes comparar, Herbie, no puedes comparar. Son cosas distintas. Claro, es como que tú... No, es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. No, pero no puedes comparar un vino tinto de Rioja con un Chianti. O sea, son vinos que cada uno tiene. ¿Has probado ese Don Julio? ¿Lo has catado? No, ese no lo he probado. No, pero le pregunto a Herbie, que tiene la botella, si lo ha No ha probado. abierto la botella. Está vacía. Si te vale comprobarlo. Vale, es que no se ve porque con el reflejo y es oscuro. Espectacular, es 100% agave azul. ¿Y te pareció malo ese tequila? A ver, creo que tenemos muchos mejores licores aquí en Galicia que esto. Pero no los compares, Herbie. O sea, ¿te gustó el tequila o no te gustó el tequila? O sea, ese es el punto. Lo que pasa es que si te pones a comparar, imagínate, es como que el sake no sé qué cosa. No, el sake está buenísimo. El sake está buenísimo. Como bebida, el sake está buenísimo. Claro, pero está bueno, pero no lo puedes comparar con un whisky de una sola malta de 35 años. O sea, cada uno tiene... Tienen un whisky que se llama Hibiki, con H, con B, con K. El Hibiki no está tan bueno. Ya lo probé y no está tan bueno. ¿El de 21? Joder, qué bueno está. A mí me encantaba eso. Mira, mi hijo Guillermo me salió el otro día, yo paso por aquí, hay un wine store cerca de mi casa, una tienda de licores que es especializada en, tú sabes, ¿no? Y yo siempre me doy una vuelta por ahí para ver qué encuentro. Yo no soy de tomar mucho, porque la verdad es que no lo hago. Primero porque si tomo demasiado, pues no me sirve de nada lo que estoy entrenando, de terminar muerto. Pero sí me gusta de vez en cuando, tú sabes. Entonces pasamos por ahí y mi hijo me dice, mira, papá, vamos a probar este whisky que se llama Monkey Tree. Y yo, acostumbrado, a mí no me gusta mucho el whisky, el único whisky que yo puedo tomar con toda tranquilidad es el Jack Daniels y el Honey, que Herbie lo sabe y lo ha probado. Jack Daniels no es whisky, perdón por ponerme... Sí, pues es un bourbon. Es un bourbon, sí. Es bourbon, pero es Tennessee whisky, como lo llaman. Entonces yo le digo, no sé qué, y le di vueltas, y él me dice, él compró la vaina, y cuando me dio por probarlo, el whisky era muy bueno, y no es una marca como, tú sabes, estas marcas, no era una marca... ¿Tenemos contacto? No, yo no tengo contacto. No tengo nada. De que no, yo no. Pero lo que pasa es que no puedes comparar una cosa con la otra. Es como comparar los cafés, es como comparar, qué sé yo, el queso. O sea, cada región tiene sus especialidades, tú sabes, y uno debe darle como el lugar a cada región. Y luego está el factor del gusto del paladar de cada uno. Que es sí, así es. Mira, Suso, cómo son las cosas. A mí el queso en Panamá y el americano a mí me cae muy mal. Y yo cuando estuve en España y en Europa me pasé comiendo queso y ninguno me cayó mal. Entonces los procesos son diferentes, el curado es diferente. Estuve en una feria artesanal de quesos en un lugar en Suiza y comí queso como un animal y ninguno me cayó mal. Aquí yo me como una rebanada de queso y me voy a la mierda. Y es que los procesos son diferentes, el licor debe ser lo mismo, ¿no? Ya estoy por aquí. Sí, habría que ver. El ron que tú decías que llega mucho a España es el legendario, el elixir. El legendario... Mira, yo me acuerdo, tío... Mira, es que el legendario que llega aquí, os voy a contar la película.
Estábamos en una fiesta y habíamos comprado una Ya la botella de rol, una botella de rol legendario. Se la regalábamos a la gente y la gente no ¿Para qué quería. pasaba? No quería. No se la bebía, Porque tío, están no. acostumbrados al ron de aquí, ¿sabes qué es? ¿Cómo es? No, pero ese ron lo que tiene es eso, que es lo que dice, es un dulzor que tú dices, ño, qué rico, ño, qué rico, ño, qué rico, pero cuando termina, papá, Que va, estás no, más no, no, volado esto no que tenía, pollo. esto tenía un dulzor que lo bebías y no quería saber nada del tema. No sabe, no sabía. Lo que llega aquí, Porque también te digo, o sea, el ron Brugal que bebemos aquí no tiene nada que ver con el que se bebe en República Dominicana. O sea, es un mundo diferente. Yo el de República Dominicana, el Brugal de República Dominicana, yo me lo bebo sin mezclar, sin nada. O sea, de chupito. O sea, espectáculo. Y tú ves el de aquí y te lo bebes de chupito y te arde la boca, tío. Es Bueno, así. cuando vengas a Panamá, te voy a llevar a uno de los tap rooms de Pedro Mandinga para que veas. Estás lo que es diciendo ron. mucho de cuando vengas a Panamá. Voy a tener que ir a Panamá, Senor. Me cago en todo, Lo único que mi sofá es pequeñito, Herbie, así que los pies te van a guindar. Ay, me Pedro monto Mandinga es me monto una muy... tienda de campaña en el canal. Tengo una, pero también se te van a salir los pies, Herbie. pero, ¿qué va? El Pedro Mandinga es un ron muy bueno. Muy, muy bueno. Y es panameño. No lo digo por orgullo, porque he tenido la oportunidad de probar rones, pero es uno de mis rones favoritos. Mira, yo... Y así como dice Susor, ¿no? Sin nada. Hielito. Y se baja El Apple solo. Taster o sea, el Apple Taster se llama el Apple Taster, no, el Appleton, perdón. El Appleton. El Appleton, sí. El Appleton, yo creo que ojo a lo que digo, relación calidad-precio es el segundo ron más rico que he probado. El primer ron más rico que he probado, relación calidad-precio, fue el de un ron de 5 euros que me trajo un amigo cubano. O sea, que eso sabe, un ron blanco de 5 euros, eso sabía, eso no tenía sentido. Y sí, y no a veces hay cosas que están bien hechas, o sea, sí. ¿tú sabes? A veces hay cosas que están bien hechas. Lo importante es que... Y como decía Susor hace poquito, también depende del paladar de uno. A veces a uno simplemente las vainas no te gustan. Y ya. A mí en alcohol lo que más me gustaba y veía la hostia era el Macallan de 12 años. Yo era adicto a esa mierda, joder. Sí. Soy muy fan. O sea, una noche en una cena me bebí 1 litro de Macallan. Me cago en todo. Eso no era una cena, Susor. Te lo juro. Aquí tenemos a todos los night times de la grime, ¿no? Y me levanté sin resaca. Yo es que estoy viendo ahí lo que hay, es una locura, Sí, aquí hay. Vamos a tener que empezar a trabajar. ¿Esto qué es? ¿Qué misión es esta? Esto es una locura. O sea, hay mucha gente aquí. Aquí hay que darle a todo lo que se mueva. A todo lo que se mueva. Voy para allá, pues. Yo voy a tener que detener mi mudanza por culpa de ustedes, loco. Sí. ¿Estás metiéndose o no? No. ¿Y por qué no? Y no hay excusa. No me pongas excusas, no me molestes. Que salí a entrenar, Herbie. No me molestes. Emite, no me molestes. Estoy lavando ropa. No me molestes. Tenemos problemas, Herbie, esto es imposible, es que hay demasiados. Voy para allá. Aquí le estoy dando a todo el mundo. Entre ellos. ¿Esto qué es? Madre santa, ya los pusieron como verano ustedes. ¿Estás viendo lo que hay ahí? Sí, claro. Hay 3, 6, 9, 12. Vamos a organizar, Confío en mí, chavales, confío en mí. Menos... Cada vez que dices eso me preocupo, Herbie. Hay 14 naves, es imposible. No, está bien. Esa no va a traer nada. Entonces a esa hay que darle mandanga. Ahí. Es imposible, Suso. Tranquilo que yo voy agarrando mis 2 pelotas. Digo, voy enlazando, toca ahí. Ahora, si ya, imagínate, el otro fin de semana ya es el vaina este. Duro. ¿En camino? Dando con todo, ahí. Listo. Vale. Otra caldas. El 1. Duro. Vale, cogido.
Listo. Fuera. Tenemos algo cerca. El otro uno. No. Eso está soft death. Una Hammerhead. Ya, mierda. ¿Dónde se metieron? No lo sé, pero Aflójala si quieres con unos misilitos. Una Hammerhead soft death. Saltando. Vamos a ver, creo que se ha desescalado mucho el conflicto. Por lo menos en el radar ya no aparecen todas esas naves que aparecían. Que era Sí, porque una hemos perdido un locura. poco el... Hemos perdido un poco lo que es el tema de la misión, ¿no? Y se han debido pegar entre ellas, asteroides, etcétera. Mira. Está Constellation ahí. Cuidadito con el asteroide. El 2 y el 3 están en soft death. No, señor. No, señor, tienen nombre. Para estar en soft death tienen que tener nombre de serie, ¿de acuerdo? Como aparecen en blanco, ahora no aparecen. No, tienen que tener... Vamos a ver. Los códigos de colores es... blanco para autoridades. Sí, para autoridades y desocupado también. Azul es para la marina y para jugadores. Y rojo es para hostiles. Sí. Entonces, luego, si tiene nombre, no está en soft death. Antes parecía que eran todos hostiles. Es que había muchos hostiles. Caliente, parar, hombre. Ya paré. Vamos a ver. Tenemos soft death. Tenemos ahí una Hammerhead. Vamos a ver. Vale. Sí, vamos a por el 4 que está ahí marcado. Y vamos a darle. Joder, cómo aguanta. Cuidado. Ya. Let's go, Hammerhead. No disparéis todavía. Vamos a pillarle la cola. Qué guapa la skin. Fuego. Sí, pero ustedes no necesitan ayuda a Herbie si están acabando con todo. Sí. Pero queremos tu compañía igual, tío. Yo sé, no puedes vivir sin mí, Herbie. Efectivamente. Voy en camino. Effective Wonder. Qué bonita la skin de... El Hammer. Duro. ¿Quién no tiene skin? Bueno, ahora que terminas de pelear. Duro. Dime que no estamos nosotros. Fuera de rango. ¿Qué nave que no tiene skin debería conseguirse una skin, Herbie? ¿Qué nave no tiene skin? Debería conseguirse una skin. A ver. Fuera de la... ¿Listo? Fuera de la Terrapin, claro está, ¿no? Claro, a ver. Debería tener una skin la Merlin, ¿no? Porque la Merlin al final es como como parte de la Constellation, y la Constellation es un poco como una nave especial, ¿no? En el juego. Sí. Sí, debería tener una skin la Merlin, tienes razón. Algo que fuera por lo menos parejo, ¿no? Es decir, skin para... O sea, no tener skin de Connie, sino tener skin de Connie y Merlin, ¿sabes? Como el conjunto, ¿no? Me gustaría ver eso. Sí. Es que las naves que vienen con otros vehículos deberían tener como skin que vayan como matching. Como... Sí, claro. Podría estar chulo, ¿no? Sí. Tú en algún momento comentabas que el ingreso fuerte va a ser el de las skins. Y yo estoy de acuerdo contigo de eso. Sí, no, la cosmética en general.
Sí, la cosmética en general. Porque hay poca cosmética, pero... Y a mí eso es una vaina que me encanta, bro. Yo en Apex Herbie tengo... O sea, he gastado en skins legendarios como tú no tienes idea. Sí, porque... A ver, la realidad es que no todo el mundo se va a gastar dinero en naves. O sea... Porque se van a conseguir en game en un momento, o sea... Pero tú quieres personalizarla de alguna forma, ¿no? Claro, o sea, yo creo que lo que viene... Y el housing, mi madre, eso va a dar un dinero... Sí, 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 sí. El housing siempre da muchísimo dinero en los juegos. Me cago. Vamos a retirarnos un poquito. Y le ha mejorado mucho el sonido a la Santo que hay. Que nos vuelve a estar molestando la... Bueno, vamos a retirarnos. Vamos a retirarnos otra vez. ¿eh? Sí, sí, vamos a meterle... unos misilitos. Uno. A que no recargue más que nada. Pero llegando, queda 10 kilómetros a ustedes. Ok. Pero no tienen Cranston, ¿no? No. Y no hay No es satélite. para saber lo, no es para saber lo que me pega, lo que me marca en rojo, saber a qué le tengo que pegar. ¿Ataco contigo o Con busco todo, otra? con todo. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Uf. Mi madre, Joder. Next. Había una Constellation aún por ahí. Sí, sí, tenemos que ir a por ella. O sea, una Andrómeda. ¿Y el objetivo principal de la misión lo tumbamos? Para, no dispares más. Ya llegó Senor, ya tenemos apoyo. Sí, pero no veo las Connie yo. ¿Connie Times of Death? Es como que no sé de qué facción son. ¿Son Xenotred o qué? Habría que ver la armadura que traen. Uy, ese Luther King. Es que parece Xenotred, ¿no? Porque por rojo y dorado, sí, sí. Pero está bonita la skin. Vamos a entrar a bordo. A ver si hay alguna armadura de Xenotred. ¿Vale? Venga, hacemos un asaltito. Sí, sí. Vamos a entrar a bordo con Leo dice si hay NPCs. No lo sé. Comprobar a ver si hay armaduras Xenotred y tal. Voy a entrar con vosotros, en verdad. Me quedo afuera ya. Entra, Xenor. No creo que pase nada, de verdad. Dale, pues. Estamos en medio de la nada. Nos la vamos a jugar a entrar. No creo que pase nada. Listo, listo. Va para allá. Vamos para caer a puestos y me hizo pasar tal. Por aquí no, Sus. Open the gates. Sí, esto definitivamente no... O sea, está súper chula. Y yo creo que es la Xenotred, ¿no? Son un poco los colores de Iron Man, ¿no? Sí. Está súper bonita la skin. Habrá que entrar por la boca, ¿no? Vamos a ver. Voy llegando a la boca yo. Dale. A mano, ábrela con la mano. Sí, sí. ¿Dónde está? Abriendo.
Estás al revés. Abajo, Senor. Pero bueno, si estamos... Está en soft death, no pasa nada. Está en llamas esta vaina. ¿Qué pasa aquí? No hay nadie por aquí. No. No. Está bien bonita. Necesitamos los extintores. No sé si pasar por el fuego, Herbie. Míralo. Sí, sí. Es Xenothread, chicos. Miradlo. Aquí lo tengo, ¿vale? Es la armadura Xenothread. ¿Sí? Está en cabina, sí, pero no... A ver... No consigo como... No, mierda. Creo que... Vale. Creo que no se he podido desatascarlo. Mira a ver si puedes pillar tú el resto del cuerpo, señor, que al sacarle el torso parece que se ha movido. A ver si eres tú capaz. Está delante de la cabina, ¿lo ves? Dale. No. No. No se No, lo puede. regresa a la posición. Sí, vamos a tener que llevar... Si queremos la armadura, vamos a tener que llevarla pieza por pieza. Es ligera. Si te la quieres quedar tú, solo que andas con ligera. Porque... Dale. Vamos a llevarla para la Andrómeda. No me han visto. Bueno, para la Andrómeda no. Te la meto aquí en el inventario externo de la Santokiai, ¿no? Vale. A ver. Pero qué guapa está la skin de esta... Sí. De la Hammerhead. Súper bonito. Está guapa, la armadura. A ver, me resulta extraño que no haya ninguna más, también por eso. Lo del fuego tiene un fallo, y es que donde no hay oxígeno, cuando en el espacio no hay fuego. Pero aquí sí que hay oxígeno, lo que no es gravedad. Por fuera de la nave no debería haber llamas. Si tienes un gas que está escapándose, sí, ¿no? Que está Pero ardiendo. hace falta oxígeno para la reacción. Pero puede tener oxígeno ese gas, puede ser mezcla. Claro. Si fuera oxígeno reventaría en su momento, ¿no? Bueno, no sé tanto, pero yo creo que no. Y nunca ascendería. O sea, dentro de la nave sí vale, puede haber oxígeno aún. Ah, sí, a la caca. Fuera de la nave no debería haber fuego. Aquí no tienen nada en las torretas, ¿no? No. No, yo no aviso. O sea, solo está el piloto y ya, sí. A ver, tiene que haber un poco de, yo qué sé. ¿No se puede acceder a la bodega? Estábamos ya en la bodega es lo que hay. Uf, ¿cómo está esto? Estás pasando por el medio del fuego. O Sí, sea, sí, no quema, metí por todavía ahí. no está implementada. Ah, coño. Claro. Qué ganas de leva nuevo, Uf. ¿Pudiste no sacar todas las piezas o te ayudo? A ver. Tengo que moverme. Porque no lograba quitársela. A ver. Salí a ver si... ¿Y te cupo sin problemas en la Santokiai? Sí, queda espacio todavía. Tiene un 30% equipado, con el arma inclusive, Dale, entonces yo termino de sacar la Herbie, no te preocupes. No, voy a pillar aquí, ¿dónde está? Pillo el No casco. lograba jalar el cuerpo completo. Claro, tienes que pillar... Mira, el casco
Lo puedo pillar en la mochila. Ya de entrada. Coño, yo quiero elevar nuevo rápido. ¿Pero quieres el EVA nuevo más rápido que el...? ¿Cómo? No. Oye, a mí me ha gustado el EVA nuevo, quiero que sepas. Parece súper bonito. Me recuerda a algo, alguna película o algo, pero no logro identificar cuál. Mira, sácale los brazos. Sí. Y yo creo que te puedes igual meter el undersuit en la mochila. Dale, déjame chequear, va. Sal tú para que no quedemos los dos clipados ahí. Dale. De lo más reciente a Oye, mí, ¿qué? me recuerda a The Expanse, ¿no? Que se movían un poco así. Sí, ¿verdad? Sí. Agarrándose a las barandillas de la nave y tal. Pero ahí, yo no sé si es el... A mí lo que más me gusta es lo del momentum. Lo de poder... Del nuevo, lo de poder mirar para otros lados mientras vas en una dirección. Eso me parece la leche. No me deja meterla en la... Por alguna razón no me deja meterlo en la... No, pero tienes que sacarle primero los brazos, ¿eh? En desacoplado, como quien dice cuando vas en EVA. Eso me gusta, claro. Va a haber que aprender a manejar el EVA también, ¿no? Yo creo que va a ser bastante rápido el proceso. Porque se va a parecer bastante a la nave, ¿sabes? Es bastante intuitivo. Dame un segundo que digo mi jefe. Feas y tal. No. Porque yo la Sierra 55 me estaba diciendo algo. Dale, Lo único que dale. no me deja hacer el carry de la caja, así que voy a tener que jalarla con el multitool. Voy yo. No, pero dale... Ah, bueno. Voy a aprovechar para hidratar. Sí. Upa. Si no me deja hacer el carry. Estoy yendo, bye. Sí, lo que hago es que dejo los brazos por ahí. Ey, buenas Nejo, buenas Chinche. Ya, a ver si ahora sí puedo coger el undersuit. Buenas noches, la urraca está en su salsa loteando. No fui yo. Actualmente está Senor ahora, no está Que GPS. conste, chinche, que no fui yo. GPS hoy está comedido y... Está castigado, está detrás mío. Ahí ve. Esta, ya está. Listo, ¿no? Dale, yo tengo el undersuit ahora. Sí. No, el Ubersuit, eso es como... Buenas noches. Hola, Chiche. Chinche, no fui yo. No lo hemos dejado lootear, Chinche. No lo hemos dejado lotear, tío, la verdad que no. Pero ni lo ha pedido ni se ha quejado en favor de que... No, está como... No, pero yo creo que hay un poco de resentimiento. Está chico palado. Sí, hay que pillar otra nave y darle un traje, porque si no se enfada. Tenemos un contacto en el radar, Herbie. No sé quién es. Pues yo lo soy, ¿eh? Pues yo todavía no entré al juego. Ahora voy para la Santo para intentar... Ahí tienes todo. Estoy yendo para allí, Shushu, para la nave. Ha desaparecido. Apareció el indicador verde, lo vi. Ahí digo rojo, pero ahora ya no está. ¿Tenéis criminalidad o algo? No. No, quitamos satélite. Lo que tengo con la motito y tal. Ya me agarré las pelotas, Herbie. Pero Shushu, mamón, quieto. Coño, dime que estás entrando. No lo sabía. Estaba buscando... Te lo he dicho. Perdona, no te entendí. A ver, tampoco te tienes que disculpar. Con un te jodes me vale, ¿sabes? Realmente es así. Igual te hice como tú a Chuque el otro día, que te lo comiste y te lo cargaste. No, pero eso fue culpa de la circunstancia. Realmente. ¿Qué vas a echar la culpa a Chuque? Sí. O sea, yo no tengo culpa. Mira, si estuviera. Mira. Pero una no, esto es muy sencillo. Tú miras. Culpa de no. las circunstancias. Claro, o sea, tú miras un poco lo que es el mapa mundi. Vale, tú ves el mapa mundi y Senor está como ahí en Centroamérica. Bien, ¿sabes? Pero Chucre está un poco desplazado hacia la derecha. Entonces, claro. O sea, es que no había manera. Claro, la latitud no se corresponde, tío. Es lo que hay. ¿Estamos todos a bordo, chicos? Sí. Y entorretado.
Hay que cerrar la bodega. Tiene la bodega abierta y una puerta. Tienes la bragueta, con la bodega abierta, Herbie. Sí, a ver si cierra porque va lento, 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 porque se ha hecho daño. Sí. Y tenemos una... Claro. ¿Estás en el server ya, Chincha? No, estaba echando un cigarro viendo el directo. Vale, mira, tenemos... Chincha llegó a preguntarle a la urraca si estaba looteando el... Oye, pero eso de Xenodroid, habría que peinar esto para ver si pillamos alguna más, ¿eh? Tenemos Phoenix y... Ahora Phoenix. Phoenix and Phoenix. Una Andrómeda. ¿Para eso No, no fue la que se bajaron es ustedes? Phoenix. Es Phoenix. Sí. Ahí lo que, si le damos a darle a la Phoenix, tenemos que darle suavecito a ver si cogemos algunas botellitas ahí, que esa gente va encacado ahí en producto. El licor del bueno, ¿no? A ver, vamos Sí, a ver sí, qué sí, tiene. ahí. ¿Ves? Esto que tiene número de serie sí está en soft death. ¿Te das cuenta, Shushu? A ver la diferencia. Oh, ya le iba a dar ya. Madre mía, qué peligro. Gasping Weebilex 1. Bueno, es 1, está bien. Es lo que te dije, esa gente... Trabaja, la lleva. trabaja. 100% más que si fuera 0. Son 100.000, son 100.000, ¿eh? Son 120.000. Sí, dale, yo la busco, yo la busco. Sirve para la gasolina, por lo menos. Sí, sí, para pagar el día. A ver, abre la bodega. Pero a 15 kilómetros también hay una Andrómeda. Es una... A mí la pantalla aquí me pone Andrómeda, no sé. Es una Phoenix. Es ¿Alguien una me Phoenix. tagueó? No fui yo. Fuiste tú. Dice que tiene 9 de Gasping Weevil. La Phoenix esta. Oh, eso ya es más interesante. Eso ya paga más que la gasolina, Herbie. Bueno, pues ya tenemos 1 millón, ¿no? Pero ¿de dónde tienen la bodega esto? Ahí. Está vacía. Entra, entra. Me gustó la respuesta de Herbie. ¿Dónde tiene la bodega? Ahí. Está vacía. Ahí, señalando La con la bodega barbilla, está Herbie. vacía. No, o sea... Déjame Eso entrar, ya la Respuesta verdad. de madre, total. No vaya a ser que se haya pillado arriba o algo. Que es la Connie y la de pijos. Sí. Sí, la de los No me pijos, jodas que estoy sin casco después de beber. Resulta. Eso ya me ha pasado a mí alguna vez, que me marcaba como que tenía carga y luego en la bodega no había nada. Sí, esta también es un engaño, porque no tiene nada dentro. Me siento engañado. Ah, mírala aquí, ya lo vi. Espérate, que está en un limbo migratorio. ¿Ah, tú también vas con ligera, Sergio? El pecho es medio. Si no recuerdo mal. No sé, cogí lo que tenía por ahí. Ok. Son 2 armaduras mezcladas. Vamos a tener que apartar la... Que me mola la esquina esa de la moto, tío. ¿Eh? Con los grafitis. Que me mola la esquina esa de la moto con los grafitis, tío. Está chula, está chula. Esa es la del... Sí. La del pack, Herbie, ¿no? Sí. Cuidado, voy a desplazarla un poquito hacia la derecha. Tengo que sacar mi Phoenix del bodyback, Herbie. Está tocando No. el lateral. No tienes que sacarla. ¿Cómo que no? No, porque eso no... No, hombre, no. ¿Por qué quieres eso? No sé. Igual con el reward, ¿sabes? Ah, sí. Puede ser. No, ¿ves? Ya te convencí. Ya me convenciste. Taranite. No, ¿no? ¿O sí? No, solo drogas. Taranite no. Dije no, gracias. Solo drogas. Solo drogas, además... ¿Cómo está la carga de esta vaina? Cuarzo, fuera. Es que voy a tener que sacrificar la moto y no me apetece, tío. Porque no... Puedes sacrificar a GP también, Herbie. Sí, pero la moto ocupa más que GP, tío, es la putada. Claro.
Bueno, mientras están los chicos ahí probando cajas, voy a probar si funciona Scrap. lo de la Pero mira qué Merlin. raro porque me marcaba 9 cajas de gas Ey, and Willy y no hay huevos. nada aquí. Suelta, suelta, ya los tengo. No, pero tiene que estar dentro, Senor, porque tiene que estar como bugueado. Hasta que entras lo suficiente no aparece, no popea, ¿entiendes? Prueba a ver. ¿Y si estoy adentro, ¿eh? ¿No habían arreglado lo de 2 láseres cogiendo el...? Sí. Se supone que sí. Pues a mí estoy cogiendo la de huevos y me dice que estoy supporting como si GPS siguiese controlándola, cosa que no está haciendo. Ya vengo, gente, un segundo. Muy arreglado, no parece. No, esto está rotísimo. No funciona. ¿Qué estás intentando hacer? Volverla a guardar. ¿Y qué estropeado eso o qué? No se apoya en el... No, no es que nos apoye, tiene que aparecer el menú de doqueo. Qué buena entrada ha hecho GPS. Ah, sacaste la Merlin. Venga, vamos a por la otra con las 9 cajas. Claro, eso va fatal. No, no funciona. Aparte que está sonando el rollo de los misiles, horrible. Una pena, tío, porque... Suizo, ¿no te sale nada como que le aceptas el docking o algo de eso? Porque decía docking request. No, no estoy en el piloto y no hay ningún mensaje de nada. Ah, pero estabas en el piloto todo el rato. No. No. Ahora al final. Ahora fue que se centró Vale, en el vale, piloto. vale. Trátalo de nuevo, Herbie, trátalo de nuevo. No, a ver si te sale, sí. Porque dijo, porque escuché aquí arriba en la torreta, docking request, ¿me entiendes? Que es como que Dale, vale, si vamos está a probar. no, a ese que el piloto le tenga que dar, ¿me entiendes? El aprobado. Vamos a ver, pero... Sorry, que me llamó la jefa. Pero no vi nada, ni una caja dentro de Herbie. Ok. A ver. Entré hasta los cuartos y no... ¿Ahora? No, no me sale nada en pantalla. No, no. Probad uno de vosotros, tío, a ver si... Ya por... A ver, espera. Salgo yo del piloto y ponte tú en el piloto, a ver. Sí, a ver, pues a ver si tienes Voy a el ahí. dueño como era antes o lo que sea, pero es que no. Ese video. Ya. Tienes que...
Así como está, te subes, recoges el tren. Ah. Esto no es lo que yo... Mi madre. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué no pasó? El baño de la... Oh, Chinche. Encontramos la cápsula de escape de la HErBiZiDA. Atravieso la Es puerta por de el medio. baño. ¿Qué dices? Sí, acaba de hacer lo mismo que me acaba de hacer ahora la puerta Te de metes allí. adentro del baño del HErBiZiDA y sales abajo. Pero que lo hice en el pad puesto y todo y olvídate, te tiras para allá abajo ahí. Es que cuando llegamos Espérate un al landing... momento, Yupes. Tienes que recoger el tren, ¿vale? Entonces luego Ya está, sí. me fijas a mí en la Constellation y le das a la N otra vez. Tarjeteo Sí. y le doy a la N. A la N, sí. Te tiene que decir permiso de docking. ¿Sí? A mí tiene que ser, ¿eh? Me fijas y le das a la N. Docking request. Sí, no aparece nada. Nada. Estoy dando y no. Sí, no funciona nada. Deja la varada, no tiene sentido. ¿Ya tenemos todo lo que tenemos que tener aquí a bordo? Párate por ahí, dale al N a ver si te parquea automático. No. Para bajarte, desfija la nave, recoge el tren, o sea, levanta el tren, ¿vale? O sea, sácalo, mejor dicho, y cuidado que te estás moviendo hacia adelante. Y entonces Pero te no deja... estoy tocando nada. Estoy a cero. La velocidad. No estás a cero. Marca cero. Ya, pero no estás a cero. Métele... O sea, recoge o sea, saca el tren, ahora, saca el tren. Ya, macho, hay que hacer un psicotécnico para bajarse de la nave. Sí, o sea, básicamente no puedes bajarte si no tienes el tren sacado, Espera, Susio. Cuando bajé el tren me puso waiting por docking. Claro, desfija la nave, tienes que desfijar mi nave. No puedes fijar ninguna nave, si no te activa lo del docking. Ok, vale. Y ahora salgo ya. No, y ahora tienes que sacar el tren. Sí, está. No, está recogido el tren ahora mismo, tienes que sacarlo. Coño, si le di a sacarlo. Ahora. Venga. Ya, pero no puedes hacerlo con la nave fijando a otra. Con la nave fijada, vale. Joder, Y ahora le das a la I. No me digas ley porque yo no tengo ninguna tecla. Pues sal para afuera. No la apago. No, que basuda, sal. Dale. Mira, ¿ves cómo te estás moviendo? Te estás moviendo hacia arriba, tío. Ahí algo no está bien, ¿eh? Mi joystick no es el que le está dando inputs. Porque lo tengo suelto. No lo estoy... Ni tocando. Dale, ¿y dónde estás? Vamos allí. ¿Estás en el server, Chinche? Sí. Vale. Yo estoy sin ver una caja aquí. Que aproveche, Xenon. Estoy dentro. Aprovecho, Xenon. Gracias. Xenon. No, pero digo que no hay ninguna caja en esta vaina. Que aproveche, Xenon. Gracias. No, están metidas hacia adentro, Xenon. Están todas full cargadas, pero están metidas hacia adentro. ¿Hacia adentro dónde? Xenon. Dime. Que aproveche, Xenon. Gracias, gracias. La confianza da asco, tío. A ver, vamos a buscar a Xenon. ¿Estáis todos a bordo, verdad? Sí, ¿me puedo mover, chicos? Sí, estamos en Torreta ya. En Torreteiro. Aproximémonos a Malito 55. Al industrial del verso. La industria del verso. Claro, te acercas a robarle y te clava un clavo en la cabeza, o sea... es lo que hay. El chatarrero. Ah, coño. Mira. El chatarrero, ese Es es uno de para los... ti, Senor, mira. Eso es una de las manos derechas del Señor de los Cielos. Mi madre. Aquí no hay... el manifiesto de esta nave está equivocado. Aquí no hay ni una caja de nada. A menos que se hayan fumado todos los huevos, aquí no hay nada. Los huevos se comen, ¿no? En teoría.
De ahí la frase de cómeme los huevos. En fin. Sí que está la carga. Lo que pasa es que no donde tú quieres. ¿Os cabe la carga? Está en el Pero yo no la techo, veo, Senor. Herbie. Está en el techo, te lo prometo. En el té, Dios mío. Claro, claro. O sea, formaba parte del techo y te engañó, tío. No tiene sentido, pero sí. Es que va anclada al techo. Me gustó esa frase. No tiene sentido, pero sí. Efectivamente. Tengo a tan. Stevie Wonder. Robar droga es un gameplay muy gustoso, ¿verdad? La verdad que sí. O sea, está guay, tío, porque estás ahí. Tiene esos momentos. Para mí es o sea, la mezcla perfecta, ¿no? Porque es su momento de acción y su momento de chill, ¿sabes? Ujú. Incluso de exploración, si entras en la nave, en Soft Death, a ver lo que hay. Sí. Carga. Y Es cada variado. vez le puedes robar más cosas a la nave, los componentes, todo. Yo estoy sentado en el piloto, ¿eh? Vale, Para controlar. vale. El botón de transponder funciona. No. No lo vi en otras naves. No. Sería para apagar la baliza de tu señal y no identificarte, en teoría. Yo creo que hay cosas ahí, conceptos mezclados y tal. Pero ese panel Que no fue se hecho. llegaron A ver, a desarrollar. ese panel fue hecho después. Acuérdate que la Constellation no tiene nada reworkeado excepto el asiento. Mira Chinche con un carguero. Qué eficiencia la del chinche, ¿no? Sí, sí. Además viene con una Mercury estrella corriendo. Estrella corriendo. Vamos a pararle el 12, le echamos dos hasta adentro. Que es como una estrella Galicia, pero más rápida, ¿no? Lleva al niño. Ya está. Yo creo que si lo cabe, Chinche tiene la solución a nuestros problemas, ¿eh? Yo creo no sé si va a caber ahí. Si no, si veis qué tal, metemos la carga en la bodega de Chinche y ya está. Sí, por eso. Tengo Pero aquí sepas que afuera un. yo no veo las cajas. ¿Dónde está Chinche? Delante de una Connie. No sé de qué Connie es. Abre, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Estás bien en parte? Yo tampoco. Sí, a Herbie, a Xenos les veo. A ti también, a GP es el que creo que no veo. A GP no le veo. Pero es que como hay... sí, a GP también le veo. Como hay tanta caja por ahí... Sí, pero tiene que rayo cruzado esta caja. Si eso sigue yendo mal y no está arreglado del todo. No, voy a necesitar ayuda aquí de Tiene que moverla el primero que la tocó. GPS. ¿Cuál? Esta de Gasping Wheel. Si yo no las porque veo. fui yo. ¿Eh? Yo no veo las cajas. ¿No? Puede suceder, puede suceder. Eso alguna vez también me ha pasado a mí. Que hay caja... Es como el bug ese de que uno ve la puerta abierta y tú la ves cerrada. Yo creo que es algo de eso. La puerta Qué, de Schrödinger. qué filosófico, Chinche. Qué profundidad de pensamiento, Chinche. No meto aquí los huevos, yo meto aquí los huevos.
Ya puedes abrirte una cuenta de Instagram de esa que pone frases así Claro, filosóficas. claro. Algunos veréis la puerta abierta y otros cerrada. By Chinche. By Chinche, jugador de Star City. Chinche, repite la cita bien. ¿Cómo sería toda completa? No. Te dejo el sitio. Vale. Sí, me voy a quedar más en piloto y vais vosotros a... Sí. Creo que ya está todo, ¿no? Me parece... No sé. Nunca está de más que alguien tenga un ojo en el radar. Si yo me regreso al casa por si acaso. Bueno, ya de momento en el radar está todo limpio, ¿eh? Y toda esa parrilla de Xenotrek que había, que no llevan carga ni nada. O sea, eso es lo que me... O sea, deberían de venir cargados de todo, ¿no? O sea, igual spawnearon Pero ahí bueno. por error o algo, porque 14 naves así de No, repente... no es por error. hostia. Es la misión de... De Pro Time Group. Pero bueno, es que estos no son, Que no. no son como los Nine ¿Qué Time estás estos, diciendo? no son piratas, Espérate ¿no? un momento. GPS, ¿qué estás diciendo, hombre? Que no, maldita sea. Que no, tío. Que cogiste la misión de Pro Term Group. No, ¿No fue eso? claro que no. Pillé la misión de Bog. Vamos a ver, Ah. vuelvo a repetir. Esas personas que están ahí, que dicen de ser del Xeno 3, están ahí porque yo creo que son donde se hacen las misiones de una de las fases del evento del Overdrive. Porque hay No, Chinche, tienes la pintura de la Mercury que me gusta, brother. Bueno, tío. Qué odio te tengo, brother. Normal. Es que llevo muchos años en esto metido, tío. ¿Tienes la pintura negra? La negra y dorada de la Mercury. Negra y dorada. Ole. Eso Ah, sí que la veo, ahí está. mega guapo. Pues creo que en el clan solo la tenemos tú y yo, tío. Yo no me acuerdo cómo me la dieron. Haciendo algún Lo de la mierda esta... Algún juego, ¿no? Era de esos de... Lo del... Del cazar al... De cazar al... ¿Cómo se llamaba? Me quiero acordar el nombre sin buscarlo, tío. Porque tenía un nombre. El pato... El pato algo, tío. Yo creo que... Es que No sé yo qué no Duck se recuerdo, llamaba. tío, No sé hace qué Duck. bastante. Se llamaba algo de Duck. Era el pato no sé qué. De Belligerant Duck. El pato beligerante se llamaba. Que era la Mercury en la que iban la tipa esta con el vano ahí metida en un sarcófago. Ah, sí, correcto, verdad. Y a mí me molaba Pero más bueno. la skin pirata, tío. Las A mí cajas también. reaccionan a los disparos y como lo tengo en Staggered, las hago rotar sobre sí mismas a toda velocidad mientras alejan. Tienen la física, ya la tienen bien hecha. La pirata estaba más guapa, pero me acuerdo que se hizo una votación y la gente votó esta. No, la gente votaba las dos. Sí, pero Se ganaría podía esta, votar digo las yo. dos. Se podían votar las dos. Ah, Eso se no podían se votar puede las ni dos. comprar ni nada. No, esta no. Hombre, luego a lo mejor in-game, en su día, cuando se haga el juego, a lo mejor la ponen para que la gente la pueda poner, pero en principio... No, esta la era estoy enseñando por el directo, la skin del Belligerent Duck. Estaba muy guapa esa skin, mucho más guapa que esta. Mola, ¿eh? Oh, sí. Estaba mucho más guapa esta, porque esta es la que tenemos nosotros, que además no viene con lo de Advocacy ni nada, que va a venir con lo de Advocacy y no viene con eso. Ni los hexágonos esos tampoco los trae, los formas Sí. Sí, no los trae. Y esto estaba mucho más guapo, tío. Y no se puede comprar pirata por ahí ni nada de eso. ¿El qué? En este canal no trabajamos con Mercado Gris. No, pero a lo mejor in-game a lo mejor se puede conseguir cuando salga el juego, la puedes comprar, alguna historia. No creo que Comiendo sea...
A ver. Gabino. ¿Estamos ya con todo fuera? ¿Nos vamos o qué? Sí, ya yo recogí la bodega. Hay una puerta abierta nada más a un costado. Vale, tenemos esto. Y las otras naves, ¿qué se hicieron las otras naves? Las otras naves, por aquí, pues podría haber un Que montón de había un naves. pero- paquete de naves, loco. Lo que pasa es que como se corretieron dispersadas. Yo es que creo que asteroides se pegaron entre ellas también, porque aquí hay naves destruidas. Aquí a la izquierda, o sea, al frente mío, hay dos naves, ¿eh? ¿Qué dos A naves? 17 kilómetros hay Me una. las está marcando el radar a 2 Sí. kilómetros y pico. La 4408LL, no sé si la veis. Hinche, te lo juro, el radar se llenó de puntos rojos. Pero a full, que yo no sabía a quién dispararle. Yo disparaba arriba, Nada, abajo, eso es todo. Lo de allí es donde habéis estado antes, es la... Eso es todo la lo que ya Pony- estábamos. 2 kilómetros, nada. No. Y Hay ahí otra arriba... a 17, ¿eh? Por allá la perdí porque A la Hammerhead, que es allá la habéis contacto. mirado. tengo un contacto. Sí, Nada, está bien. Está bien, es esta soft. Es de antes. Mira, ahí tenemos la Hammerhead. Tenemos una Hammerhead por aquí. Habían 4 james heavy. Yo empecé a escanear así, habían 4 james, como 4 más Andrómeda, Había una Catlas. una Carla, 2 Carlas habían, una que destruimos y había otra más por al Sí, lado. yo sé, había un puñado, una flota entera, una flotilla. No, ahí va, realmente yo dije, o nos vamos o nos van a hacer aquí. Pero porque yo creo que se os han juntado las dos misiones, a lo mejor. No, que no era misión lo otro, que era lo que yo he dicho. Son los puntos Claro, estos. por eso te digo, la misión vuestra más el evento. Claro, no, lo otro es muchísima mandanga, o sea, porque lo otro está pensado para que venga más gente. Porque son, joder, Es eran la varias. NZ4408LL. Pues esta es otra nave de la Sinodre. A ver. ¿O no? No, esta no es Sinodre. No, esta es de Ninetales. Tiene los colores de los Ninetales. No es la misma. ¿Y cuáles son más malos? ¿Los Sino-3 en eso o los Nighttime? Unos son A piratas ver. y otros son Son los antisistemas, ¿no? Diría yo. Los Sinodred es como los nazis, pero contra los aliens. Sí. Básicamente. Sí. Viene a ser eso, o sea, es que es eso. Son humanos, son una facción humana también. Son una facción humana a ver, son exmiembros de la UE, del ejército de la UE, que quieren expulsar a los aliens de la UE. Expulsar, pero con lo que lleve. Porque al tener la UE contrata a todo el mundo a... ¿Cómo la UE contra todo el mundo? Sí, es decir, de todos los mundos, ¿no? Sí, personal de todos los mundos. No. Como mismo hacen en Star Trek, que hay de todos los No tiene nada que ver con eso. O sea, en la UE solo tenemos absorbidos a los Tevarin. Luego están los Vanu, están los Xian, pero los Vanu andan a su rollo, los Xian andan a su rollo, no... O sea, no vas a ver a un tío... un Xian en una nave militar humana, vestido con el uniforme de la UE. Vas a ver a un Los Tevarin. Tevarin son como pájaros, no son estos que son como pájaros. Hostia, ¿tú a qué velocidad va esto? A Me cago en la leche. A 1286, sí. Sí, 1286. Madre mía. ¿Pero no lo sabías o qué? Yo sabía que era rápida, pero no tanto. Sí. Esa es la nave de yo recoger a Herbie en la prisión. Ya. Por eso la recompré de nuevo, que esa es la de los escapes. La Mercurio anda muy bien. Sí, y la 400 igual, es rapidísima. Y la Prospector también es rápida. A ver cuando implementan la mecánica esa, la mecánica entre comillas que tiene esta nave, aparte de lo de la carga. Lo de los datos y todo eso. Los servidores y eso. Transporte de datos.
Por ahora que llegue la 3.23, que ahí tenemos un montón de cosas nuevas para probar. Y va a cambiar el juego la hostia. Estoy con chinche yo. Ok, habría que enviar otra misión, a ver. Estamos yendo a reparar, que estamos muy mal. O sea, Vale. La Hammerhead nos metió... Sí, sí. Nos metió La candela, Hammerhead, bueno, la Hammerhead nos metió candela en las caldas porque tiene el balístico y tal, ¿sabes? Y eso... Las caldas y la... Y Gladios también. ¿Quién le toca reparar? Déjame adivinar, a Herbie no. Madre. Pues a mí no. Ya te ha reparado. A mí no. A mí no me toca. A mí tampoco. Al Fro superior le tocó. Hay un par de criminales ahí, pero... ¿Sí? ¿Le damos mandanga? A ver dónde están. He compartido ahí. No, de Brown. ¿Dónde está el Desert? El Desert está en... Damer. En Brío. Estarán en Brío. Damer, Brío. ¿Estamos reparados ya? Vámonos. Sí. Está en Daimar, el patriota. Let's go. Nos vamos para Brío. Nos vamos para Brío el tirón. Sí. Este me suena que no anda solo, el patriota este. Vendemos la carga y tal. ¿Vale? De paso. En Brío. Ok. No, pero esto... Están allí de postureo y se van a encontrar con esto en la boca y no es agradable. La verdad. Esta mierda full tripulada no es agradable. Que además ahora se acabó el negocio de la distorsión, ¿eh? Me gustó mucho el tema de la... De esta... Que abre las 4 alas. La... ¿Santo qué? Scorpius. Ah, la Scorpius. La Scorpius. Muy buena. Con la torreta de arriba está espectacular, bro. Tío, pues yo no sé decirte si la Scorpius o me quedaría con la... Hostia, ¿cómo se llama la otra que es también...? Que te lleve en la Antares GPS un día, a ver qué tal lo pasa. En la Antares. Vamos de la Antares. Apretar un botón. Hostia, ¿cómo se llama esta nave también que tiene una torreta de tocha también? La Hurricane. La Hurricane, esa. Yo no sé si quedarme con esa o con la Scorpius. La Hurricane es más inmersiva. De momento. Lo que sí sé que la Hurricane reparte. Al torretero sí. Eso sí, seguro, vamos. Pero es que la Scorpius tiene 16 misiles, tiene... Y por supuesto, la Harbinger de la Sentinel, eso ni hablar. Eso es crema en oro. Vamos allá. Oro en crema. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ellos nos han visto ya, seguramente. Tenemos una Andrómeda en el piso. Sí, pero hay que ir a por el objetivo. ¿Cómo traes ustedes, Harry? Ok. Vale, yo de momento estoy por aquí, por el OM, ¿eh? Cuando me digáis... Porque como voy sin artillería y sin nada... Se está pegando con otro. A eso narro. Aquí está. Uy, brincó. ¿Brincó o no?
No, no, está aquí. No, no, está ahí. Está. Es que hay otra nave ahí que brincó. No, papi, no, aquí no. Aquí está, nene. Fui yo, Herbie. Lo tengo. ¿Qué vas a pedir ayuda? Que te veo Está con mirando a la nosotros, tierra. Está aquí adelante. Está conmigo, Herbie. Vete por ¿Qué tal, encima. Vuela por encima. Por encima vas más rápido. ¿Hacia ti? Estamos una Hurricane. Pero no nos estáis hablando a nosotros, ¿o sí? Sí, ¿no? Sí, aquí me está disparando de lado. Corre, tía. ¿Cómo está el sonido de los santos que hay, Seno? Está andando bien ya. Sí. Ah, qué bueno. ¿Cómo corre la maldita? Tienes que ir por arriba, Sana. Tú corres más que Por él. arriba. Claro, tú corres más que él. Sube por arriba. Sube por arriba y cuando puedas le haces un picado. Pero tú corres más que él. La Roque va a 1200 por ahí, ¿no? Uf, y es malo encima. Venga, papi. No lo hemos pillado, macho. Está conmigo, Herbie. Está conmigo. Está a 3000 de mí. ¿Está saltando? ¿Había más naves o estaba él solo? Sí, saltó. Vale. ¿Había más naves o estaba él solo? Estaba él solo. Estaba el solo. Ok. Volvió a saltar para atrás, Happy. Sí, volvió a saltar para atrás. Aquí lo tengo, Herbie. ¿Lo tenéis a 100? Sí. A 53. Ya, yo creo que simplemente está saltando todavía. Está yendo Sí, puede ser. a The Garden. Demasiado ágil. Bueno. Regreso Bajo, arriba. Bajo a Abrio. Espera. Vale, pues ¿Dónde me quedo estamos en el aire. ¿Tú le das a persecución, Herbie? Estoy saltando ahora mismo. Estoy saltando porque va de Garden, o sea... Nos vamos a encontrar con él aquí. Creo que no. Se ha quedado en un punto intermedio. No. Sí, no. Está saltando a otro lado. Abrió de nuevo. No, chinche, espérate. Me sale que él está... Vosotros estáis de mí a 300 y pico kilómetros Voy y él a... está a 180 y tantos, ¿eh? Voy a abrir para darte soporte, chinche. Agua vender. Vamos para allá, tío, porque si no... Ahora yo me regreso a Brío también. Ok, cuando saltéis y comprobéis... Quantum calibration started by Calm Spaceman. ¿Cómo? Sospechoso. Sospechoso cuanto menos. Se te escucha la family, GPS. Mutea ahí. No.
Sí, está. Spaceman. El Spaceman del nube de febrero. Viene del pasado. Cuando quieras, Chinche, estamos ahí. Ok. Habían unas naves abajo, Herbie. Pásale por al lado si quieres. Pues yo escaneé y habían ahí. Vamos primero a centrarnos. Ya me vengo llegando, Harry. Y hay 3 que están dados ahí. Vamos primero a centrarnos Le en... están dando cera. Vamos primero a centrarnos en cubrir a Chinche, que es más importante, y ahí no nos están haciendo nada. Eso está lejos, está a 6 kilómetros. La carga de esa Constellation. Jeremy Cerezo. Y una Warden. Lo que pasa es que aquí hay satélite. ¿Bueno, estás aquí, Chinche, o...? Estoy bajando, lo que pasa es que estaba reduciendo la velocidad porque iba un poquito fuerte. Joder, como un frío. Estoy por encender el radiador, macho. Cómo cambió el tiempo. Sí, no, hombre. Hace frío. Hace frío, sí. No, pon calefacción. Si tienes frío, pon calefacción. Sí, hace frío. Que ya, Suso, que ya tienes una edad, tío, que te da un artritis y que, tío, es que... Neto. Ya vamos mayores, tío, hay que cuidarse. Déjate de tonterías. No, pasa que aquí en el despacho... Y no, dile a Herbie que te preste la batimanta. Y estar aquí sentado en el despacho hace más frío. Y si hace frío, y acá está a 31, imagínate. Aquí 9 y lloviendo a cántaro. Granizo, trueno, rayos. Herbie, se tiraron todas las naves ahí a pelearse unas con otras ahí mismo. Sí. Wow, bro. Ahora viene llegando Chinche. Tengo un tal Spaceman a 323 kilómetros. Estamos estacionarios esperando la mandanga. Le mandan el Valheim, qué exitazo, ¿no? Hay un montón de gente ahí en la sala. Sí, está dando lo más contento ahí, pero no sé, no me llama la atención. ¿Sacaron algo nuevo del juego? No. Se llama Villapolla. ¿Dónde están viviendo ahí? ¿Cómo? Villapolla. Dios mío. Qué originales son. Eri el Rosado, Re. ¿Cómo se llama Frost. Eri el Rosado, sí. Eric el Rosado. El Frost se montó un picadero ahí, tántrico ahí. El Ray que tiene una tetera de casa. Se hizo una tetera. Joder. Con asa y con... No se pide examen psicológico en Alfilo. No. Yo creo que está faltando eso. No, si hacemos esa vaina no entra nadie. Claro. Y no vamos a tener que salir todos también. De que el hotel es que más tiempo está porque tiene ahí un troll con un palo. Y entonces se mantiene todo el tiempo en la casa ahí con el tipo. Dice que el troll trabaja para él, pero bueno. Madre santa. Y toda esa gente viven de la carne de 3 cerdos que están criando ahora a base de frutas silvestres. Pero no los matan, sino le quitan una pierna y después le quitan la otra. Y ya fue, sí, vale. Se pondrán a jugar a Animal Crossing, ya sabes, para hacer el huertito, decorar tu casita. No, eso es una comedia ahí. Y ya polla, Dios mío. Sí, claro. Lo malo es que no me extraña, ¿no? No, es que todo lo que te estoy diciendo es real. Si anoche el 80% de lo que te está diciendo GPS es verdad, el 20% es mentira, pero... Casi me convencen de entrar a esa orgía ahí, pero nada.
Esa vajilla vikinga y nada. Había polla. Tienen un campo de nabos, ¿no? Plantado ahí. Comen Sí, salchicha, sí, eso sí sí. es verdad. Comen salchicha y plantan nabos. Ya te digo, el tipo más duro de los vikingos, Eri es rosado y anda con unos chorcitos. Así que, imagínate. Con un lechón anda. Anda con unos chores harapientos. Eric el Rosado, Dios mío. Hombre, el nombre es gracioso, ¿eh? Hay que reconocérselo. Vale. Ya está, chicos, ¿eh? Ya he vendido todo. Dale. ¿Tienes bien? A ver, ¿qué pasa aquí al lado? Vas a echarle una mirada a Sí, al carnaval ese que hay. Sí, claro. Hay mucha nave ahí, Si rascamos algo ahí. Dos Andrómedas. ¿Pero son de jugadores o son...? No, son de NPC. Sí, pero hay un Pero se han montón, empezado a pegar ahí arriba del oro y pim, No, pam, pero espera, pim, ¿cuántas pam. naves hay aquí? Hay Dios mío, 6. hay un montón ahí. Hay 6. Estaban pegándole. Las dos Andrómedas llegaron a darle a la Carla. Y después llegó las HErBiZiDA. Pero en rojo solo sale una. A 500 metros. Si hay una en softdeck, la que está en el piso es la que está en softdeck, ¿no? Efectivamente. Es que buenas luces tiene esa nave de Harry. Depende. Pero mira la Santo Kai. Se hizo de día. Ya, tío. Es una diferencia un poco vasta, ¿no? Un estadio de fútbol, parece la iluminación de un estadio de fútbol. No, la que tiene una luz es que es exagerado es la Redeemer, ¿eh? Digo la Redeemer, la Reclaimer. Ah, sí, esa vaina es un estadio de fútbol. Me cago en 10, chaval. Mira, esta nave es roja también, Henry. Claro, se llama Yemer y Cerezo, tío. Los Xi'an hacen las las que cosas se mal. mantienen en el aire no deberían estar caídas si están en softdeck. Son naves de la policía, ¿no? De Mike. Esos son Crusader Security. Parece ver Y el tienen la logo de pintura de Microtech. Microtech. Ah, no, En y las pues alas. ahí tienen esto. ¿No? No es el logo de Microtech. Son policías, no, Las no. bolitas Crusader. verde y azul. No, tío, mira, Crusader Security. No digo la Andrómeda, digo las dos pequeñas iguales que están. Oh, a la la izquierda. Hurricane tienen sí, en Microtech. Ah, eso es algún criminal ahí entre multiagencias. ¿Ves? Aquí hubo como problemas interagenciales. Estas son de Microtech. Esto me huele a policías corruptos. Sí, la verdad que... Bueno. Ah, vale, no. Esto es de la misión nuevamente del Overdrive. Escaneen, a ver si tienen algo. Esto no va a tener una puta mierda. Esto es de la misión. No. Esto es de la misión de... Vale, pues nueva. salimos a repartir. En total nos hemos ganado 422.000. ¿Cada uno? No, cabrón. Cada uno no. Esto en total. Hay que dividirlo cada... Hostia, que de puta madre, ¿no? 400 para cada uno, chinche. De puta madre, tío. Yo quiero ver esa factura, chinche. Estoy esperando mis 400. Primero eran, ¿sabes? Luego 400.000, luego son 300, luego se perdió la mitad. Yo ya abrí la caja, chinche. Vale, ¿cuántos somos, tío? Somos... Estoy yo solo. Sale a 83.000 por barba. Madre, Chuchor sacó el cálculo y todo. Tía, no, pero ¿cómo has hecho tú el cálculo, tío? Si yo estoy aquí con la... no sé ni cuántos somos. Macho, a mí esas operaciones... Con He trabajado 32 centavos. muchos años de contable, administrativo, gestor, todo eso. Algo se te queda. La plata, definitivamente.
La plata se la llevan otros. Vale. Nosotros solo le hacíamos los chanchullitos a la gente de pasta. Comparto. Recibida. A mostra y. Barrera. Voy a poner. Estoy un poco molesto con Desert, quiero que sepas. Sí, yo estoy molesto con Spaceman porque me hace que el salto no. Estoy molesto, tío. Me obliga a calibrar la mano. Estoy muy molesto con que Spaceman. Para ponerse, ¿no? Así. Sí, está más colado ahí que. O sea, nos está molestando, tío. Sí, nos está molestando. Spaceman, quítate. Contigo no, bicho. Madre. ¡Ay, se quitó! Se fue. ¿Pero Ay, qué hizo? Se sintió mal y todo. Te queremos, Spaceman, te queremos. Ya sí, puedes volver. Sí, ya no molestas. Ya no molestas. Vaya Te tela. queremos. Te queremos. ¿Están en el lugar de la misión, Harvey? Sí, señor. ¿Hay que compartir otra vez o...? No. Es que no sé, es que Susur me salía del otro lado del planeta. ¿Sabes que no se me guarda la configuración de las armas? Ah, ya. Es lo que hay. Porque prefiero tener dos en el botón secundario. Claro, normal. Gracias, estimadísimo señor Chinche. Vale. Y de los sonidos yo creo que los tienes un pelín alto, si uso de todas maneras. Sí, vale, los bajo. Dales un 20% menos de volumen, por lo menos. Yo tenía el 90. Porque parece que tenía la caja registradora aquí al lado, encima, ¿sabes? O sea, voy a probar al 60 y me dices si está alto. a ver. ¿Cómo? A ver, dale otra vez. Vale, está bien, ahí está bien. Ahí está Madre perfecto. Tengo ganas de cruzarme algún día con Nalifdano, joder. Hay que decirle, hola Nalifdano. Ay, Dios. Caliente, cuidado. Está caliente. Sí, estoy con Sunshine ahí. Pues señores, ahora vengo. Uf. Alguien está tirando torpedos afuera, Harry. Ya. Next a la Scorpius. El 1. Estoy con la Scorpio yo. Sí, hay que reventarla. Vamos a darle prioridad. Ahí te tengo. Muerta. Vale, ¿qué nos queda por aquí? Yo tengo un montón de contactos, yo no sé tú. Tiene del 2. Este. Suave. Ya está. Suave. ¿Está muerta? Suave. Es calentado ahí. Queda uno. Este. Que tal como viene, creo que se va a morir. Suave, parar. Yo corto. Parar. Corté.
Parar. Hay otro contacto por ahí al lado, darle al que está al lado. Creo. Ah, no, solo es este. Y solo es eso. Así le pego por detrás. ¿Quieres un poquito de ayuda? No, es solo por detrás. Tiritos. No. Ya que se está, ahí está. Listo. A ver. Voy a escanear, ¿va? Está todo, ¿no? Sí. Creo que sí. Sí, contract complete. Si el contrato se completa al matar al boss. Vale, eliminamos esta, eliminarla, porque no... Esa es del cavernícola. ¿Te acuerdas de la película Cavernícola? No. Con Ringo Starr. No, yo no he visto eso. Tía, eso es muy antiguo, ¿eh? Ah, Dios mío, claro, Susur, como tú eres un jovenzuelo. Es antiguo hasta para mí. No, sí se... Me suena cuál es, pero no la vi. Sí, el Cavernícola es una película que salía Ringo Starr. El de los Beatles. Hostia. No jodas. El que financió La vida de Brian. ¿Sabes qué? La vida de Brian no tenía dinero para hacerla y al Ringo Starr le gustó el guión y le dio la pasta. ¿En serio? Ah, mira, no sabía sí, eso. Si no, no habría asistido a la película. Porque... Bueno, esta te recomiendo, si le gustan las comedias, esta te recomiendo porque en la película nadie habla. Pero la financió pero se ganó algún dinero, ¿no? Sí, esa película es una bestialidad. Era muy amigo de Eric y de uno de los Monty Python. Y como le gustó el guión, les dio la pasta. Yo la vida de Brian no la he visto entera. Pero Hostia, yo he visto la de la historia. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, sí. O sea, esa sí me parece brutal, buena. Sí. Pero la vida de Brian es muy buena. Y bueno, y las escenas eliminadas son una barbaridad, ¿sabes? Había un grupo... Ya tuvieron mucha polémica en su época, que se prohibió emitir la película, muchos cines del Reino Unido y tal. Pero tuvieron que cortar escenas como había un grupo, una milicia en Israel judía, pero eran judíos nazis, vestidos con esvásticas. Madre mía. Sí, ¿sabes? Tenía unas barbaridades. Pero la peli es la hostia. ¿Alguno tiene tarjeta de Cranston? Yo tengo unas. Vale. No, yo no tengo. Bueno, eso creo que voy a llevarla porque salió un poco rápido. Pero... Creo que vamos a ir a Daymar, porque tenemos que ir a Daymar, tenemos la misión allí. Tenemos que desactivar el satélite. Así que... ¿Quieres intentar lo de la moto, Shurso, o lo hago yo? No, lo intento yo. ¿Sí? Vale. Sí. Dejo la armadura y todo aquí por si acaso ya. Vale, sí, tengo una tarjeta, sí. Vale. Vete con todo, tío. Échale pelotas, hombre. No, sí, voy con todo, que es donde llevo la tarjeta. No voy a... Lo decía de coña. Vale, pues inténtalo y... Porque de eso tenemos que... O sea, si lo que lo sepa hacer yo está muy bien, pero no sirve. Sí, hay que practicar. Claro. ¿Cuál de todas las misiones es? ¿La de mercenario? La de mercenario sí, pero Magdaleno. Madre mía, vaya nombre, tío. Pero es un nombre, Dios mío, Magdaleno. Magdaleno y Croissant, tío. Hermanos de toda la vida. Mufino. Muffin, ¿no? Robustiano, esos nombres míticos de antes. Robustiano, madre mía. Robustiano, madre. La abuela de un amigo mío se llamaba Marciana. Literal, ¿eh? Y no os digo el nombre de mi abuela porque entonces os ibais a cachondear demasiado. A ver, no creo. Igual es un nombre más común de lo que... No. Aurea Oliva. Aurea Oliva. Pero no, es... Sí. Por lo de Oliva, que la piña que tenéis. Ah, LOL. Con lo de Oliva. A ver. Y mi abuelo y mi padre se llamaban Ponciano. Ponciano. Qué movida, pero nadie nadie los llamaba así. Mi madre se negó a que me pusieran ese nombre. Menos mal.
A ver, no sé, pero es raro. Sí. Ponciano. Ujú. Mm, A mi abuelo le llamaban Nano. Claro, es que nadie le llamaba por el nombre, obviamente. Pero a mi padre le llamaban Poncio, sí. Aparte que era profesor, era Don Ponciano. Poncio Que impone Pilato. mucho más. Claro, vendrá de Poncio Pilato, ¿no? Entiendo. Supongo, se ponían nombres por el santoral en la época de mi abuelo. Mi abuelo nació en el 1914, o sea. ¿Qué misión estamos haciendo? La de Disarray. Sí, señor. Vamos a hacer esa. Nos tenemos que llevar a una distancia prudente. Y tenemos que hacer ¿Vayamos ya? la operación de la moto. Sí, hay que darse, en teoría, a algo más de 20 kilómetros para que no te dispare la nave. Aquí estamos bien y bueno, pues estamos esperando, ¿no? a que Xurxo decida Vale, estaba esperando a que me dijeras que habíamos llegado, que no veo. con valentía, pues tiene que tomar una decisión, tiene que aventurarse y bueno, pues a ver, ¿no? Vamos. Yo la verdad que yo digo que hay yo digo que hay posibilidades de que se consiga, pero Sobre vamos a ver. todo, si encuentro lo que nunca encuentro, que es donde está el botón de esta... Aquí. Buf. Está jodidísima la puerta, loco. Va súper lento. Me dices que me queda 20, ¿no? A ver. Ya vengo. Un segundo, sorry. A ver qué. ¿Esto enciende o no enciende? Sí, tienes que darle a la U y a la I. En motores. Buenas. Hola, Masopan. No subas tanto. Dale al control. Ahí está. ¿Cómo va todo, mi gente? A fuego te estás equivocando de dirección. Vale. Es que estoy buscando dónde está, claro, lo primero es... Donde apunta la nave. A ver si frenamos a tiempo. Me dieron una idea fantástica para el nombre, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver. ¿Qué nombre, Masopan? ¿No te he actualizado el Discord? No, pone Masopan igual. Mazopan pone. Ponciopan. ¡Lo! Oye, un poco de respeto, ¿eh? Ponciopan, ahora sí se actualizó, tío. Pero qué cojones, tío. Mi madre, tío. No hay respeto ninguno a eso. ¿Qué hacen? Pues estamos desactivando el satélite porque no queremos coger crimen. Porque está feo. Vale. Y estamos... Justo llegué por donde no estaba la puerta. Pero no te detengas. Abanea de lado, ¿sabes? Hasta que tú encuentres la... Hasta que encuentres el camino. Joder, me arrimé tanto que ahora no veo la puta puerta donde está. Pero aléjate un poco y sigue dando vueltas y... Porque me conozco bien. Aquí. Y sube, que me estrello. Suave. Frena. ¿Y bien? Estoy entrando. Y estoy dentro. Bien, joder. Bien. Claro que sí, joder. ¿Por qué se me mueve esto? Ay, coño, toqué y roto la moto, pero luego salgo en marcha atrás. Yo me bajo.
Te doy parte, Mastropan. Mastropan. Todavía no he entrado. Poncio Pan. A ver. No, ni siquiera estoy online. Estoy ahí comiendo y ya entro. Vale. Tengo tu casco. Senor. ¿Tienes mi casco? Ah, el casco El casco de Light. Xenotred. Dale, dale. Tengo que dártelo, sí, te lo voy a dar ahora. Estoy viendo misiles, me preocupo. Sí. Es que no, porque es Susur y vaina. Pero No me hacia preocupes. ti. No, hacia Susur. No, yo estoy dentro, estoy buscando el terminal, que es... Ah, yo vi un misil saliendo, pero hacia mí no creo. Que porque no estoy sé lejos. dónde coño está. Abajo. A ver si lo encuentro. Tiene una de luz verde. ¿Y dónde es arriba y dónde es abajo? Pues arriba es por donde entras por el hueco. Y abajo es por donde bajas. Yo creo que sí son conmigo. He dado tantas vueltas y tantos choques aquí que ya no sé dónde estoy. A ver. ¿Será cuánta distancia estás? Voy a- Senor? ¿Qué agresividad? Yo estoy lejos, estoy a 21 kilómetros. 21. ¿Sí? ¿Me está disparando? Digo, si no es conmigo, no sé, pero estoy seguro que es conmigo. Si te pita, te pita. No, pero no me está pitando a mí. Entonces no. ¿Hay algo que sirva de referencia para saber dónde está? Sí, compartir pantalla. Hay algo que sirva Joder, con las vueltas de leva me estaba volviendo loco. Si compartes la pantalla, te puedo guiar, Shusho. Si no... Ya lo encontré, ya lo encontré. Vale. ¿Estás seguro? Hombre. A ver, saca una foto y envía pruebas. Prueba de vida. Vamos a sacar la tarjeta. Insertar. Eso es. Iniciando. Ajá. Sí, cuando entré choqué, giré, di un par de vueltas y ya me perdí. Ya no sé si estaba arriba, abajo o en el medio. Buenas. Vale. Continuar. Dice Society, gracias por la sub. ¿Cuál es el mejor combo de naves para ir de pirata con 3 amigos? La Corsair. Depende, pero ¿qué es lo que quieres hacer? Es que depende. Lo que quieres hacer es robarle a otra gente. ¿O quieres hacer misiones como las que estamos haciendo nosotros? Robar a otra gente. A ver. Necesitas una mantis sí o sí. ¿Vale? Necesitas una mantis sí o sí. Y luego pues... una Hornet Ghost. Está muy bien. O una F8, si la puedes tener. Y luego pues llevarte un... A mayores un carguero. Una C2, básicamente. Eso es lo... Para 3 colegas es la mejor combo que puedes llevar. O sea, no... No hay más. Con papas y soda, ¿no? El motivo de la Hornet tiene empuje, se tarda en ver, tiene pegada. Y es una toca huevos, porque no se la detecta hasta que la tienes encima. Pero una Vanguard, si te tienes que pegar contra otra gente y llevan escolta, no lo vas a tener que llevar solo. Y no necesitas... Son 3 amigos.
La mantis es un hueco, el carguero otro y obviamente pues tienes que llevarte ahí. Puedes llevar también a alguien en una Constellation Taurus, que tiene bastante carga, ¿sabes? En vez de la otra, pues llevo una Taurus. No está mal. Pero realmente ¿Están disparando ustedes? Sorry. No. Realmente también puedes llevar la C2 con dos armas de tamaño 5, las AD5B, si quieres. Eso sería lo más eficiente, pero puedes llevar la mantis y con la combinación que te salga, pero la mantis tiene que ir siempre para poder robar de verdad. O sea, si no tienes que estar ahí. O la Zeus nueva cuando salga. No, la Pero ya mantis, tienes la que llevar mantis, más la gente. mantis seguirá siendo mejor, porque la mantis no tiene, o sea, el Zeus no tiene la trampa de 20 kilómetros. Ah, no tiene la trampa esa, yo pensé que sí. No. Ah, Mira, siempre tenía. puedes hacer un salto de... Puedes hacer un salto si quieres de Yela a Deimar, porque es donde la gente viene a vender, y lo cortas a 1000 kilómetros. ¿Vale? Lo cortas a 1000 kilómetros el salto, y ahí podéis hacer una trampa y podéis cortar a la gente en el espacio también si queréis. Esperáis y tal, y funciona, obviamente. Venga, desconectado. Ahora déjame contar la salida, que va a ser el siguiente problema. Pues yo pensé que la Zeus sí que tenía, tío, también la movida esa. Para sacar Eso, cuando te montas en la moto, darle full energía No la a tiene. los motores y a los escudos. Es decir, Tienes ahí la página esta que te sirve para calcular las distancias. La mantis. La mantis es la única que tiene trampa, sí. Lo otro tiene atorador, o sea, 2 kilómetros solo. No me Sí, jodas que como solo la... me pone Open Storage y no Como me la pone. Kuldas Blue. ¿Tienes pistola tractora, Shushu? Sí, Pues recolócala con la pistola. creo que ya está. Fui yo, Herbie. Vale. Salí no sé hacia dónde, yo seguí unos misiles, pero ahora tengo que... ¿Te están disparando los encontrarlos. misiles a ti o no? No lo sé, yo salí... ¿Se te pita o no te pita, tío? ¿Estás en primera persona? No, no me llego a pitar. Pues ya está. Vale. ¿Estás donde está Senor, no? Sí, a 2 kilómetros estoy, Herbie. Tengo un contacto. Cuando pueda me manda a fiesta, por favor. Defender, Herbie. Habrá ido para... Le habrá saltado la misión de activar el... Me imagino. El satélite. Me perdí. Está bien hacer satélite. Creo Hay que tienes un eliminarlo, contacto detrás. Hay que eliminarlo. Sí, voy camino hacia... Tienes un contacto detrás tuyo, Herbie. Tienes que venir aquí y subir, tío. Estoy a 3 kilómetros. Creo que me voy a pasar de largo. Yo no lo veo. ¿Lo veo? Sí. Reviéntalo, tío. Ten cuidado, Senor, con la estación. Pero reviéntalo. ¿Está en la nave montada o no? No, está fuera de la nave ya. Yo. Shusho. No aterrices, tío. Para. Bájate ya. O vas tú a por él o voy yo, pero tú vas armado, Shusho. Llevo escopeta, sí, llevo. ¿Escopeta? No, olvídate. Escopeta, llevo una CS. Estoy en. Voy contigo, Happy, espérate. Estoy, ¿eh? No te puedo. No vengas. No te puedo llevar de vuelta. ¿A mí no? No puedo llevar de vuelta porque el EVA solo funciona para uno, acordaros. Contrato fallido, dice Ray. Me cago en su puta madre, colega. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? A ver, explícame que no me enteré qué pasó. Ahora te lo explico. Desactivarla. Ahora te lo explico cuando acabe. ¿Qué lo ha activado? No, todavía no está activo. Él lo está activando ahora. ¿Me bajo, Herbie? No, vete de ahí, Sonor, porque te revienta la estación. ¿Entiendes? Sí.
Me alejo, ¿no? Claro, te va a tirar un torpedo o disparar en cualquier momento, ¿entiendes? Ya está tirando. Torpedo. Jolín, pues una vez que me salió bien, que llegué, entré, desactivé, salí. No, que está bien, que no... Me pasa que el tipo la activó, creo, o la está activando. ¿Tarda lo mismo en activar o tarda Silencio, por menos? favor. El tipo se desconectó porque tiene la nave... Tiene la Tiene la nave nave reventada. Sí, tiene la nave en South. Si yo la Hands of Death, la nave. Imagino que por eso se desconectó. Como ten Eva. Hacía tiempo que no veía un cangrejo. Hoy te Herbie, juégalo, no sé que esté en sorteo, tipo. En Eva. En eso estoy. Nada, estamos bien. Voy de vuelta. Buena, Senor. Buena y reventada y fuera. Voy un momento al baño, ahora vuelvo. Dale. Que todo le salga bien, Soso. Que todo le salga bien. Quiero que sepas que yo me pillé la Dragonfly in-game nada más para ponerle el skin. Yo quiero que sepas que hacer esto en la moto para meterse en el satélite es súper divertido. Es una locura. En el espacio va rápida, ¿eh? Ya para que llegues y salto que tengo que reabastecer y tomar algo de líquido yo también. Pero para que Dale. llegues no, pero espero que llegues a la Constellation. Eso, hazlo en la, Senor Concert. hazlo en la Constellation. Bebe la Constellation. Ah, también, sí. Voy para allá. Aquí.
Abre la puerta de la Constellation, por favor, GPS. Vale, vamos a ver aquí. Ay, gracias. Ni madre, tío. Me cago en la leche. ¿Estás muerto? Al lobby. ¿Nos atacaron o...? Que no. Friendly Fire. ¿Está viva la Connie o no? ¿Cómo? Sí, está bien. ¿Está mi cadáver ahí dentro? Voy ahora. Ya te digo. A ver si porque tienen lo las veo, cosas... Tú sabes. Estoy llegando ya a la Connie, jefe. No sé qué ha pasado, pero explotó sin más en el medio, tío, la... Ya estoy, chicos. En la rampa de la bodega, ¿no? Explotó Vale. sin más ahí en medio, no sé. No veo cuerpo aquí. Yo veo el cuerpo debajo de la rampa. Vale. Sí, esto te sí, probablemente debajo. Ahora voy para ahí, pues. Vale, sí. Lo meto dentro. Sí, está aquí. Lo meto adentro. Cuando puedan me envía fiesta, por favor. Sí. ¿Qué te has encargado tú del cuerpo derby? Ya, Sí, lo cogió GPS ya. Jefe lo cogió. GPS looteándose el más rápido del oeste. Sí, La urraca. Ahí está. Venga, dale para ir para arriba, GPS. ¿En qué nave vas, Mazapán? ¿Cómo? ¿En qué nave vas? En una chiquita, en una row. ¿Necesitan que lleve algo en específico? No. Repetió el cuerpo ahí de mí. Creo que atravesó al subir la rampa, ¿eh? Dejarlo estar ahí, no os mováis. Déjalo Que llego ya. Déjalo que suba para ver si... Jefe, ¿tienes líquido ahí? Sí. Que me saqué la botella que tenía para poder meterme el undersuit del... Dice, aprender al sospechoso el langostino. ¿Cómo? Rodolfo Langostino. ¿Lo tienes que ¿Se llama español el así? juego? O sea. No, pero el tipo se llama Dipron. Ah, Dipron. Ah. Pero puede ser gamba o camarón, porque ellos no distinguen. Claro, es verdad. Ellos no distinguen entre camarón, gamba o langostino, no. Llaman pron a todo, tío. No entiendo. Ahí te la dejé en el piso, San. Falta de cultura del marisco. No, la comida en general le chupa un huevo. Yo sé, ¿te acuerdas que yo te lo dije, Herbie, no? Sí, les chupa un huevo la comida, no saben comer. No saben comer, y oye, es lo que hay. Pero es que no, es como... No sé. Es como si nosotros le damos a un esquimal hablar de nieve, le pega la risa, ¿sabes? Ya. Ellos tienen nombres diferentes para los tipos de dureza de la nieve y todo. O sea... Y el color, distinguen varios colores. Sobre todo la niebla amarilla, ¿no? Que es la que Nosotros solo la amarilla, no distinguimos la amarilla. Mi madre. Ah, mira, tu cuerpo apareció aquí. Está aquí, en la pasarela encima de la rampa. Vale. Lo trajo Pero si podéis... Billy la urraca. Si podéis, no lo manipuléis más para que no se pierda. Déjalo ahí, cierra la puerta. Ahí está asegurado. ¿Cogiste los 2 pomitos, Gonzalo? Sí, gracias. Hay gente asaltando Carea, ¿no? Por la misión esa que apareció. Puede ser. Sí, hay gente... Pasamos por ahí, Happy. La tarde no fue bien. Teníamos ahí unos paquetitos.
Coño, qué susto me ha dado el maestro este ser. Ño, te lo juro, oye, fíjate, ¿no viste que giré la torreta y te enfilé? Porque dije, ¡guau! Nos madrugaron aquí. Estoy yo en el piloto para controlar Ay, el ay, radar. ay, me ha pasado de vueltas, tío. Dale, me regreso yo a la Santo Cae. No puede regresarte eso, no. Claro que sí, porque la Santo Cae. Escúchame, la gente que tiene una 400 no debe de montarse en una Santo Kai. ¿Por qué no? Dame una Porque, sola razón que sea razonable. Estéticamente la estropea, tío. Es lo que hay. La Santo Cae. Matro, ¿quieres venir aquí en la torreta? No sé, ¿necesitan torreteiro? Ah, pues si eso me llevo las HErBiZiDA de Heavy. Yo estoy ultra free. Pero todos mis Te amigos cambio la torreta por las HErBiZiDA. A ver, yo si quieres ir en otra nave, cambio de nave yo. O sea... Si quieres ir en otra nave, cambio de nave Yo quisiera ir en este pajarito. Hace mucho no vuelo la flechita. Que sí, GPS. Que si quieres ir en otra nave, yo cambio, tío. Y cambiamos y vamos a ir si yo en una dual. Claro. No, chico, no, tranquilo. Escúchame. Yo lo que era para que Mastro no se quedara. Bueno, no dice que quiere ir en el arro. Es que la HErBiZiDA me mola el topeo ese que tiene. ¿Pero funcionan? Sí. ¿Te gustan los supositorios gordos, GPS? Muchacho, eso es una barbaridad ahí. Podedozos. A mí me gustan potetosos. Madre mía. Madre de Dios. Estamos en un nivel. Don Senor55, buena tarde noche. Buena tarde. ¿Te parece que el argumento del señor HErBiZiDA es algo coherente? Viendo Bien. el aspecto de esta santo que hay. ¿Tienes crimen, Mastro? ¿Verdad que sí? No. Que no debería de llevar la Santo Kai, tío. ahora Es se ha que puesto- no le pega, tío. Yo Es lo que- como... Lo que no termino Pero es. no debería llevar una 400 en general, así tenga santo que hay, ¿no? ¿Sabes? Sí, ¿verdad? La 400 es demasiado para ustedes. Yo los entiendo. Tío, yo no sé por qué criterio. A mí la 400. A ver, no es una nave que A me mí la comprase, 400 me mola, pero la de Xenos estéticamente no. me mola. No. Es la de Xenos la que no me gusta. ¿No lo entiendes? Decía mi abuela que qué sabe el cerdo de comer dulce. Así mismo. No está hecha la miel para la boca del asno, se dice aquí en España. Ese me gustó más. Voy a aprovechar para ir a reparar mi qué sabe la preciosa miel? Santo Kai. La poderosa Santo Kai. Dejo la cabina del Capi, que ya está ahí. Das a tener aquí que... Me da a mí que se ha quedado bugueado, ¿no? Sí, va a tener que venir GPS aquí a... Opa. A ver, espera. Es el GPS, es el que lo puso... ¿Y ese salto cuántico? Fui yo. Ah, Se me caen los cargadores, tío. Madre mía, tengo que estar ahí. Pero, Yo puedo Herbie, lanzarlo. tienes. Hecho fuera el cuerpo. Es que los cargadores tienes que acomodarlos No, bien en el cinturón, Herbie. Si no se caen. No me molestes. Suso, tranquilo, que por donde yo paso habrá señales. Ya está. Eso es cuando usas cinturones sintéticos, Herbie. Pero vaca. Tengo que utilizarlos de piel de... ¿Cómo es? De babuino, tío. Ser un auténtico mandril. Pero piel del trasero del babuino, ¿no? Claro, pero ya cuando haya muerto, o sea, hay que dejarlo caer tranquilo en vida, o sea. Claro, o sea, qué putada. Imagínate tener que ir al baño y que te falte una nalga, o sea, menudo problema. Sí, porque... Un torque Bueno, igual. balance ahí. Igual, no, pero un torque balance, tío. Cagas de nivelado. No, Hoy pero... presentamos filosofía en el verso. Pero puede haber, pero puede haber strafe lateral, eso sí que es cierto. O sea, Me acabo de acordar de ¿cómo se llamaba el mandril que salía en Soy la Comadreja? No sé.
Que el tipo andaba siempre con un teacher, pero con el trasero afuera, ¿no? No me digan que no veían Soy la Comadreja. No. No, Por- la vaca por y el ese pollito. nombre no me suena. La vaca y el pollito, pero esto promete. A ver, ¿Ustedes nunca vieron la vaca y el pollito? Es que yo no eso no lo he visto Esa nunca, sí, la vaca eso y era el pollito. magnífico. Sí, sí. Bueno, había un Vaca y segmento pollo, de sí. Soy la Comadreja, que Soy la Comadreja era esta comadreja que... vale, pero aquí se llama. Vale, pero aquí se llamaba Cow and Chicken. Sí. Oh my god. Oh, Jesus Christ. Que joder, que estos dibujos son míticos. Esto que estoy enseñando, esto es mitiquísimo, tío. Eso es mitiquísimo. Esto es. Claro. Sí. Sí. Hablo de eso. Cow and Chicken. Yes, it Madre is. santa. Ahora me ha salido el gallego este más en inglés que el carajo, ¿no? No, pero así se Pasamos de la llamaban aquí, jungla tío. de la jungla de cristal a Cow and Chicken. Así se llamaban así, tío. Sí, bueno, había un segmento que era de Soy la Comadreja, que era esta comadreja que era perfecta, ¿no? Era el mejor ingeniero, el mejor marino, y el antihéroe de él era un mandril que andaba con el trasero al aire. Sí, me acuerdo de eso. Me acuerdo del mandril, no de la comadreja. Curioso. La comadreja era, tú sabes, le pedían autógrafos en la calle. O sea, era... Es que el mandril. A ver, sí, algo me acuerdo, pero en este momento no caigo. Nos han matado a la misión. ¿Ah? Nos han matado a la misión. Vamos a ver. Decíamos que queréis ir a. Carea. A Carea. Uf. ¿Quieren hacer un careita? Yo casi que prefería ir a atacar cargueros. Sí, o que estás corto de pasta, Suso. A ver, hasta el parche me llega, pero meterme en Carea otra vez como puse la última vez no me apetece. Eso sonó como hasta fin de mes me llega. Porque en Carea lo pasaste mal, porque te. Claro. Tengo 1 millón y poco. Tía, en Carea, acuérdate que no le iba la primera tarjeta, la otra se la tragó la máquina, luego. Suso, nomás tienes 1 millón y Chinche no te pasó los 400 y tanto. No. ¿Cómo que no? A mí sí me lo pasó. Qué cabrones. Cumplió su palabra, no cumplió su palabra. Oye, Chinche, transfiérele. Y mira, con una skin dorada y todo, es que de verdad, Chinche, por Dios. Ahí, matro, ¿eh? Ahí. No sé qué están hablando, pero yo meto ahí mierdas. Sí, cuela. Yo, para la única skin que tengo. Está muy guapa, Hay que hacer Muy esta. mal, Chinche, muy mal. Hay que hacer esa, porque es el certificado y está sin hacer y no sé por qué. La oportunidad de impresionar. Divido el contrato. Y luego está la otra que también es en hombre. 2 por 1. Así. Ahí está. A ver, ¿dónde está la movida? Near Benson. Me llama usted, entonces voy. Don Lavadoras, ¿quién yo soy? ¡Hostia, el Chuque! El Chuque. ¡Álate, Chuque! Vamos para allá, chicos. Voy por Keyes. ¿A cuál vamos, después de todo? A Yella. Y tenemos que ir allá al Keyes Last Known Position. Que es el Señor Chucker, buenas tardes, ¿cómo está usted? Chucker, ¿se salió? Entonces... Cerra el orto. Recibimiento, ¿no? Sí, todita. Madre mía. Todita. A Susor hay que apagarle ese aparato también. La confianza da asco, tío. ¿Cómo? ¿A quién más están grabando, por Dios? No, ese no, tío, por Dios, esa mierda no, Shurso, que estoy más cansado de escucharla, tío, que la madre que la parió, tío. Pero este es el risita.
por Dios, tío. Resitas molaba cuando estaba el programa este de... ¿Cómo se llama? Del Quintero. El Quintero, sí. El loco de la colina. Eso era un pedazo de programa. ¿Y ese paisano sigue vivo? No lo sé, pero el... Sí. El Resitas no. Murió el cuñado. ¿No? Hace ¿Te acuerdas poco, que creo. al principio eran dos, era el Risitas y el cuñado. Por eso decía lo de cuñado. Porque eran los dos. Pero a el los que tipo no dio invitaban. palo al agua en su vida. El o sea. otro, el Pocí. ¿Cómo era? El Pocí no pasó... O sea, el Pocí trabaja en un chiringuito de playa o algo así, me parece. Eso el Risitas se contara la historia de que había puesto las ollas en el mar, ¿sabes? Para luego lavarlas y tal, y que subió la marea y se las llevó todas. Y lo despidieron. Es que era un cantante En un de carajo. chiringuito de playa. Era un cantante de carajo, no me jodas. Sí, pero luego con la fama hizo pasta, ¿eh? Sí, ya, pero no tiene nada que ver. ¿Y la misión? ¿La habéis hecho ya? Ya, Master mató al tipo. Sí, era una Piscis. Vale. ¿Está rápido? ¿Cuál era la Una otra? Piscis. Sí, era una Piscis. Sí, porque El era el Joseph certificado. Fazden. Este es el... Este es el... Joseph... Es... Pasti. Basden. Se pasta. Basden. Ah, está aquí, ¿Dónde es? aquí al lado. Ah. Josefo, ¿dónde estás, Josefo? José Baden, tío. Está... Ah. ¿Os dais cuenta de que en realidad... Una Santo que me está siguiendo. De que en el juego solo hay un letrero en español? Sí. ¿Cuál? El del grupo este de los... no sé cuánto, no sé cómo se llama. El grupo no sé cuántos, Heroy. Es un grupo de música. El grupo Puede ser un está poco más activado, específico, por Te favor. explicas como un libro cerrado. Está en la... Es de Greenhex ahí puesto el cartel. Con razón no lo he visto. Con razón no lo he visto. Sí. Nada más te faltó el decir el grupo de esto. De esto, sí. Efectivamente. El grupo de la Tendrían vaina que esta. tener un poco más de insight y cosas esas en español, ¿no? Tendrían que Típica tener un frase poco de más madre. Cógeme eso de allí que está allá. de mover un poco más el tema del español en el juego. Por aquí es para Decir allá. los insights y todas esas cosas. Pero si ya está traducido, o sea, vamos a ver. Si con el mismo programa de YouTube o los vídeos que hace la gente, ya te enteras. ¿Qué cantidad? A mí lo que tiene que hacer es, cuando saquen el juego, que lógicamente va a salir traducido, pero... Eso es lo que me interesa a mí. No se ha activado todavía, ¿no? Uf, tengo una aquí al lado. Parar. ¿Está Joseph? Con la marca. No, pero Alan, súmate. Ahora. Ese, quieto. La Max cayó. Ay, yo también, me cago en tu puta madre. Hostia, maestro. Sí, tremendo. Pero estoy bien. Rasponcito en la rodilla y ya. Valiente. Cuidado. Ya. Está. A ver qué le pasa, tío. Si no se mata, tío. Tiene buena pinta. Pero... ¿Hay otro más ahí? Sí, pero quiero hacer un seguimiento a esto porque igual puede tener... Uf, qué mala pinta. De frente. A estrellar. Aguantó, ¿no? Pero no reventó. Aguantó. No reventó. Me quedo en el aire, ¿eh? Ok. Hago la orbita SAO.
HErBiZiDA. No. Ahora ahí parece que escanea. No me deja escanear. A ver. Tiene uno de Gasping Wibrex, tío. Que no sé. Han nerfeado hasta los vagos eso, bro. A ver, un momento. ¿Para qué le disparas? Arcaron la puerta. Se puede abrir con láser. A romper. No le meto más, yo creo. No. Una que lleva balística. No, da igual. Hasta sin escudo son lo mismo. Yo tengo en el arma. No, abrirlo ahí, bajaros encima y ya está. Bajaros encima y fuera, tío. A ver. Oye, abro el elevador. Oye, la Max no cayó cerca. Abro la bodega también. Sí. Voy a aterrizar. No. No abriste. No, que cuando me echaste para atrás con la nave me empujaste. Estamos aterrizados ahí. Ahí estamos. ¿Qué haces eso? Suelta. Taranita y eso, ¿no? La aranita es el que vale algo de dinero. ¿No? No tanto. La arenita es tier 2. Ya no es. Ya no vale tanto como antes. Pero bueno, me refiero a que el taranite es el que no vale casi nada y la aranita No, es al el que vale revés. algo. Al revés. ¿Al Ahora revés? el taranita es el que vale. Y el Y la aranita aranita es el que vale. Sí, el taranita es el que está por 70 y tanto y la aranita está como Si en hay 30 y taranite, algo. sácalo. Aparte, hay un huevo de taranite. Hágalo más limpio. Este grande no va a entrar. ¿Quién tiene nave de carga para meter contenedores de 32? ¿Traigo la grande? Te lo levanto y lo acabo de leer. Ah, coño, lo de las... que estaba leyendo ahí el este. ¿Qué te iba a hacer? Que estaba mirando ahí el este porque no tenía puesto el chat. Que cómo cuando hacer el pen con la mantis. La página que pasé es para calcular. La página que te pasé es para calcular dónde tienes que cortar el salto. Pones el punto de destino y el punto de llegar. No sé si estás por aquí, Society. Y confírmame si estás por aquí para decirte, porque si no, no. Aquí no hay huevo.
¿no? Atravesaron el planeta por sacarnos ahí. Tía, no, los huevos lo que como que se los ha tragado. ¿Quién se los ha tragado? Se ha metido en texturas. El planeta tiene más huevos que nosotros ahora. Nosotros no tenemos ninguno y él tiene uno. Lo importante es meterlo en textura, GPS. Venga, ahora. La textura del huevo para comerlo. ¿Y por dónde has subido tú? A la nave. ¿Sabes? Los hurracanes son así. Con No, ya. Veo que estás hecho un profesional. No, en esa nave no hay nada, no mires. Ha explotado. Somos 5, tienes que hacernos una transferencia de 20.000 a cada uno, GPS. ¿Cómo? No se te está escuchando, Susu. Mira, revisa el audio. Ah, bueno. En la Mercury entran ya, joder, en la de Chinche, ¿no? Claro. No, pero la de Chinche lleva 32. No lo sé. Ah, sí. Yo creo que sí. Tú tienes. Claro, sí, Chinche. Tiene Sí. ciento y tanto. Claro, la Mercury es para cargar. 114 tiene, Ajá. creo, la Vas a Mercury, caer si no. encima de herbicida, no te acerques tanto. Uy. A la derecha, gira, dale el morro a la derecha. Sí. Tíralo para acá si quieres, yo lo voy montando. Eso. Sí, caben, la Mercurio. Sí, la Mercury tiene para 32 ahí. Copy, te voy en casa. Ah, te los arrimo ahí, GPS. Te paso primero los de 32 para que metas primero estos. Ya estoy por aquí, chicos. ¿Nos vamos? Sí, pero estamos cargando el taranite ya que GPS perdió los huevos. ¿Cómo? El plan. Aquí ahora en vez de perder la cabeza, pierde los huevos, bro. Escúchame, yo comprendo que al haber tanto frío ahí, GPS, que claro, si vas a Sí, mirar de pierde muchas campo, cosas es complicado. Ahí GPS sí se congela el agua si la tiras, ¿no? ¿O no? No llegamos a tanto, pero si la dejan un ratico afuera, sí. ¿Se congela? Sí. Hostia. O sea, puedes poner, por ejemplo, la Coca-Cola o eso, la dejar fuera. Los refrescos yo no los tengo en los fríos, yo los tengo en el garaje que no tiene... ¿Cómo se llama esto? Calefacción. Calefacción. Y ya, tenerlos en Pues garaje sí. ya está frío el garaje. Ya. Que fíjate que lo haces difícil, tío. No es mejor que lo hagas desde fuera.
Era para poder darle la vuelta. Lo que no sé si el 32 aquí es así o es al revés. El 32 recto. Recto porque si no, no cabe y no encaja. O sea, tenéis que llevarlo No sin encaja. encajar. Sí, sí. Ándale, sucio. Ahí está. Déjame echarlo para allá ahora. ¿Ya lo soltaste? Sí. Listo. Una pequeñita, cuidado. Dale. Queda esta. ¿Ya está todo? No, Falta una de 8. Buah, pues espera, esta habrá que moverla. Me falta una de 8. Hostia, que no tengo tractor bin. Déjame hacerlo desde aquí, más cerca, si no. Quieto. Tenéis que haber metido primero la de 8 y luego la de 1. Sí, pero ahí me confundí yo. Dale huevo, Chuzo. Dale Gapen Weevil. O había que mover una de 32 Ah, eso te iba a decir. Dame mover primero la de 32, perdón. hacia un lado y esta entra recta. Espérate. No se mueve, Suso. Mira si la puedes mover. No, la chiquitica está bien ahí. La chiquitica está bien ahí. Es la grande, la grande. Joder, no se mueve como si estuviese. Sí. Dame coger esta yo, la de 8. No. No se mueve. Déjala de 8 ahí que la cojo desde aquí. Suelta. Vengo un minuto, gente. Ok. Joder. Se queda ahí por un pelo. No. No pasa. No, para allá entonces. Ah, aparcado. Vale, a ver si coge aquí. ¿Dónde está la caja de 8? La tengo aquí ya. No la has metido en la En la otra. Andrómeda. Ah, coño, ahora que le hice el hueco. Pues nada. Vente para acá, Suso. Vámonos. Barre con la que barre. Ya estoy otra vez. ¿Ya? Sí, deja de subir y ya Vale. salimos. Vale, me estoy haciendo ahí unos vídeos instantáneos de esos, tío. Unos yakisoba de eso. Sí, tío. Me apetece. Espectacular, les aquí sobre eso. ¿Listo? Listado.
¿Ya está todo lo de aquí o...? Todas las naves miradas, todo. O sea, no había una mierda, básicamente. Taranite. Cogimos 64 más 8 de Taranite. Sí, claro, igual hay que pillar otras cosas. Lo que hay. A ver. Y si sacamos las chiquiticas estas de carea, las bolsitas pequeñas esas de carea. Eso no da tanto dinero. No. No. Hoy tienes especial ¿Y interés Janton por no la... está? No. Tenéis especial interés por meteros en ratoneras, oye. ¿Qué sucede? ¿Qué procesador llevas? Un 7950 XT. Pero vamos, que sin... Que con 7800 va como un tiro. No necesitas... 7800 X3D es lo que va. Necesitamos 32. Uf, no, tío. Una carga. De pronto tiene una Cutter por ahí, ¿no? O una Hércules. Hay una Starfire. Eso. Este no está mal. Le quitamos primero a la... de la misión. A la Connie. A la Connie porque nos hace pupa. ¿Qué cojones? Una Blue. Una Blue NPC con el damper activado. La Blue. Ir por la Blue. Vemos delante el 2. ¿Dónde está la Blue? Listo. Vale. Vale.
He vuelto, sorry. Dale. Mira, Cora está comiendo ahí. Dale, vale. No, os habéis pasado. Uf. Sí, os habéis pasado, tío. Os dejado el dedo pegado al gatillo. GPS, ese gatillo. GPS. Ah, el último que tiró fue el Suso, yo lo vi. Tengo pruebas. Yo paré un buen rato antes de que explotase la nave. Bueno, habrá de zinc entonces. Bueno. Estamos en servidor americano, y tú estás en Nueva York. A ver qué te pasa. No, veo, con Suso tendré de zinc yo entonces que yo lo vi tirando. Ay, que... Suso, esto ocupa, Suso, ya. Yo tengo Se te pierden los huevos, en Deimar por el frío. Y ahora... Algo no cuadra en esa historia, ¿eh? De mar y frío. Sí, ese cuadro está como medio extraño. Con hielo, ¿dónde era que estábamos? Sé que había frío. Bueno, ahora sabes, ya no lo fallan los argumentos, tal. Sí. Es que no tenemos a Chuque, compadre, que normalmente el Suso es el que carga las culpas. No sé si cargo o no. Me llama usted, entonces voy. Dos lavadoras, ¿quién yo soy? Madre mía, tío. Mister Lavadora no ha llegado. Creo que la máquina de Suso está peor que la tuya, Happy. Sí, tío, es... El Suso es con ensañamiento y alevosía y... Claro, lo mío es por meterme con la gente un poco, pero lo de Surso es ya... Porque estoy comiendo ahí, tengo más Mira, y se excusa de la movida y trata de... ¿Me entiendes? Sí, y es pura evidencia ahí. Chuque, tú eres lavadora. No, yo no soy lavadora. Y escucha esto. Nalidano con la mano. No, ¿qué es? La mano. Mira esto. Sí, una falta de respeto tremenda. O sea, yo... Sí. La Aranite 56. No sé si llevarnos eso. ¿Es en el que opinas? La Aranite. Será dinero. Y tenemos ya metido. No, es Taranite. La Aranite. Sí, pero el que tenemos aquí en bodega es Taranite. El Aranite no da tanto. Taranite sí da. Taranite es tier 1, la Aranite es tier 2. Siempre los confundo. La Aranite es una mierda. Nah, eso no... El Agrizion está en la mierda también, ¿no? Zafando eso. ¿La qué? El Agrizion está en la mierda también, creo. Sí, el Agrizion está en la mierda. Taranite, Vexalite y Oro. Cualquiera de los tres. Esos están mejor. Entiendo. Tengo una nave aquí cerca de un señor HErBiZiDA. No figura. Algo definitivamente tiene que ver con mi nombre porque cuando me quieren insultar aquí en el servidor me dicen HErBiZiDA. No sé qué, no sé cuánto. Sí. Pero no es complejo, yo no entiendo por qué. He visto que el servidor no es complejo. El otro día estaba jugando Apex y un tipo se llamaba... ¿Cómo se llamaba el tipo? La muerte te llega a través de la pared. Death comes through the wall. Yo dije, a la madre, qué nombre más largo, brother. Ya, y qué tétrico, ¿no? Qué siniestro, o sea... Sí, o sea... El tipo murió los primeros 30 segundos del juego, o sea que de pronto la muerte era la de él, ¿no? Era la de que le estaba llegando por la pared. Vaticinio, ¿sabes? Es que la gente se pone unos nombres. Hay que recordar que así es como te van a Tú ver. en el Apex matas gente, eso no. Sí, Herbie, en el Apex soy una persona diferente. Tengo que confesarlo. ¿Eres un antiseno? Además, me gusta jugar mucho con Octano ahí. Sí, Octano es... Octano y el Pathfinder también. Yo juego con cualquier leyenda. Porque soy malo en todas, así que no importa. Mentira. Me gusta jugar con Caustic y con
con el Dr. Nox porque es malito, Herbie. Yo, el Apex, tío, es como... Es demasiado... prefiero Apex antes que Warzone y toda la historia de eso. Yo prefiero Apex antes que el LOL. El Warzone está hecho una puta mierda, bueno, desde hacía unos años. Lleno de chetos de tíos volando, con hipervelocidad, con apuntado automático. Sí, Warzone es una vaina que va. Yo he jugado Warzone hace mucho tiempo. La verdad es que yo sigo dedicándole... Es que en el LoL tiene gente muy tóxica, tío. ¿Qué va? Sí. Bueno. Yo conozco varios. Yo conozco varios aquí cerca que... Yo en el LoL no soy tóxico, ya lo digo. Gracias a Dios. Solo eres embriagante. No. No soy tóxico, tío. Siempre me llevo lo del honor, las 5 casulitas del honor. Pero reconocerás que hay mucha gente muy cafre ahí. A ver, en cualquier... Vamos a ver. Pero no es por ser el LoL. Hay más de la media en el LoL, si lo quieres No, decir. no es por ser el LoL. En todos los free to play que hay PvP hay gente tóxica, tío. Ya está. Los hay, aunque no sea free to play. Sí, eso sí es verdad. Porque en el WoW, vamos. En el WoW lo de la raíz eso era brutal. Sí. Bueno, yo digo que le partamos la cara a esa gente que está haciendo criminalidad, tío. Que son 45. ¿Y el Desert sigue ahí todavía? Sí. Pues yo tengo, Se fue y tengo- vino de nuevo. Tengo que ir a cambiar de nave, tío. Ahora esto no puedo ir. Habrá que vender lo que... ¿A quién? No sé si podemos vender esto. Tenemos aquí, ¿qué tenemos a bordo? Lo tiene todo el chinche. Lo tengo yo todo. No, hay una en la Andrómeda. Nosotros tenemos 8 de taranito. ¿Esto se puede vender en Griques? GPS no sabía mover. Creo que sí. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Como tampoco es mucho dinero. Vamos a Gringes y vamos a por esa gente, tío. Si queréis. Claro. Sí. Y yo luego, después de esto, me voy a descansar, tío. Porque estoy cansado. Sí, yo también. A comerte una sopita de fideos. Hostia, es verdad, tengo que ir a atenderla. Venga ahora. De nada. Va saltando Suso. ¿Qué hora es? La 1:15. El DS de nuevo, compadre. Y lo cogemos y el tipo se va, ¿verdad? Ya se fue. Pues se desconectó. Pues uno de ellos está en Griges, ¿eh? El Desert dice... ¿Y el de Fanos este? ¿Dónde está? Este es el que es un criminal. Sí. Es un forajido. Opry y Defano. Esos dos. Listo. ¿A cuál vamos? Pero todos están en Grimex. O sea... A ver, Serafín. O Gringes. O... Hay uno que está contigo ahí. Pero ¿el Serafín se puede vender? No. Pues por eso. Claro. Hay uno aquí en Grimhex. Pero dice que hace el de 25 Fanos. minutos fue la última vez que se vio. Nosotros nos vamos a Serafín, ¿no? Digo yo. Sí. Tenés todas las naves allí. De lo cual está muy mal. Vamos a tener que ir a Gringex en algún momento. El taranite no se puede vender en los... No. Yo a Gringe hasta que el tipo de las botellas no pase recogiendo botellitas, no voy. Hay mucho reguero de botellas ahí. No, yo creo que voy a mudar todas mis cosas a Gringex. Yo es que al final me paso todo el puñetero día metido en Griges. Sí. Yo no. Yo hace rato que no voy a Gringe. Voy cuando Herbie me lleva, que ando en Torreteiro y él es el que me lleva allí, pero... Mientras tanto... Sí, no, pero hay que volver a Gringes porque es lo que va. Es lo que va. Yo no me voy a Gringe por culpa de ustedes.
Pero y en Serafín no están todas las cosas ahí chévere ahí. Sí, pero Serafín no puedes entrar con criminalidad. Claro, Ah, entonces ya. yo ya quiero tener todo allí. Alguien está saltando y no salta y me voy a enfadar. Salta, maldito. ¿Quién era? ¿Mastro? ¿Seno? No, yo estoy aquí en Greenhead. Mastro. Era Mastro el maldito. No, bueno. Me pido sobar, estoy muerto. Venga, Nejo, descansa. ¿Cómo se hace lo de la mantis? Has hecho Society, cabrón. Te he preguntado antes si has pasado de mí, has hecho copy-paste del puto texto, tío, pero... ¿Serás mamón? Espérate. Contesta si estás, si no, no te lo explico. Porque no lo voy a explicar para el aire. No te diste cuenta. El pen con la mantis, Hostia. tienes que encenderlo, tío. A la derecha tienes para encenderlo y luego le das clic derecho. O sea, clic derecho, disparo secundario, ¿no? Digamos. El aranite no se vende el de aquí, Shushu. Me cago en la leche, me habéis dejado atrapado en la nave, cabrones. ¿Oh? No puedo salir con la puta caja puesta aquí. Sí que puedes salir. Sí que puedes salir. Empújala. Sí que puedes salir. Empújala. Calla, coño. Oh, mira el Osprey Calla, aquí, coño. mira el Osprey aquí está el Osprey Herbie. El tipo que está que estamos Sí. buscando. Me refiero que sí que puedes salir, tío. Vete que te le hagan un impound. No. Pues cree que mi gata decidió sentarse encima de los pedales. Hostia, además es una row, pero... Lo veo. ¿Pero los seguro que es? Sí, es este. Osprey 8C. Pues nos está disparando la estación, Porque tú no tienes la misión puesta, pero yo sí. No sé si tienes que... ¿Cómo que más da? Pero si tiene que me da. Hostia, todos esos torpedos, o sea, todos esos... ¿Qué pasó? Los putos torpedos de la estación, tío. Abortar, abortar. Tenía que haber pillado la otra nave, tío. Me Las cago en la zonas de puta. armisticio. No. Eso es un bus como una casa. Y la estación no debería tirar a nosotros. Seguro le diste sin querer a la... ¿A qué? ¿A la estación? No. De la estación te... No. De eso nada. Ah, no, mira, tenemos todas las cosas, Herbie. Sí. En el mismo hospital ahí. Menos mal. Menos mi casco que no está, que me lo quité para beber y me lo dejé en el inventario de la nave. Hostia. Pero es igual, me compro otro. Te dejo un casco aquí, tío. No. Debo tener ¿Estás con él? ¿Tú estás con el Tengo tipo más cascos Mastro? en el inventario aquí. Sí, estoy con él. Alguno tendré. To the ASOC vehicle retrieval system. Y a 12 de él, ¿va? Vehicle select. Your vehicle has been delivered. Please visit us again. Bye. Welcome to the ASOC vehicle retrieval system. Please visit us again. Goodbye. ¿Vas a sacar otra nave? No, voy a sacar una nave chiquitita ya. Para poder... Porque si no... Ese arrow... para pillarla... Tiene que ser una chiquitita. Llegan más. Está con más gente. Y nosotros también llevamos más. Vehicle selected. Your vehicle has been. Please visit us again. También el fulano que ganas venirse a dar de tiros en una estación. Bueno, le apetece. Está bien.
¿Cómo usar la página también? Dame un segundo. No me jodas. Nada, saltó el mamón. Maestro. Sí, saltó. No, pero está ahí mismo cerca, Matro. Lo que no sé es a dónde saltó. Igual pues como lo podemos seguir, pues no pasa nada. Está aquí conmigo, está aquí conmigo. Está con alguien más aquí. Está conmigo, Maestro, ¿no? Pero... ¿Qué navío anda este man? No puedo pescarlo. Tengo un arrow. Ah, ya se fue. No sé si el Edwin Funer este vino a ayudarlo o vino a... Está en Yela, se fue a Yela. A Selin. Dios mío, esta nave es una mierda, tío. a saltar. Vuelve a estar bugueada, tío. Qué pena. ¿Se ha bugueado la nave o qué? Sí, no se puede. No se puede ver desde la cabina. Se está como tapando la Blade. Sí, la Blade, sí. La Blade está bugueada. A ver si se sube bien, pero tiene pinta de que se va a la mierda. Saltando, tío, Matro. Creo Sí, que se puede hacer un outpost. Sí, mira, ¿ves? Se ve como... Joder. ¿Veis las movidas esas que se ven ahí arriba, tío? Sí, fue a Higgins. Fue a reparar al Matro. Mi madre. Nada, esta no sirve, esta nave. Combatir así es un horror. No se puede jugar solo con 4 de VRAM, no, tío. Tienes que jugar con... Se recomienda más de 16. Ah, ¿te refieres para la gráfica? No, la gráfica 6. La gráfica 6. Vengo llegando. Aquí está. Sale corriendo. Y salta el mamón. OM2. A ver, esto está... Esa es una alternativa. Esa es una alternativa. Si no, mercado segunda mano, tío. Montarte un PC del mercado segunda mano. No está mal. Teledifusor este le doy también. Sí, es que él está ahí como que se lo trajo compañerito. No, creo que... Pillarte una gráfica de segunda mano que te tire el juego no es tanto dinero. O sea, depende del ordenador que tengas en general, ¿no? Pero... Si me dices el ordenador que tienes, te puedo decir cuánto deberías de gastar para poder jugar en condiciones, ¿no? Que a veces puede parecer un gasto loco y no es tanto gasto. Oye, apuntarle a una jodida arrow con esta ion es horrible. Hombre, pero cuando le das, la revientas. Una vez le das, la reventaste, ¿sabes? Sí, gracias, Chinche. Chinche... Sí. Nada. Gracias, Chinche. Te pones así, no te digo nada, ¿eh?
Gracias, Chinche. Ese chinche, gracias. No, o sea, tienes un laptop. Es un portátil, claro. Pero ¿dónde eres? O sea, ¿dónde vives? ¿Vives en el continente americano o vives aquí, en Europa? En México. Pues en México tendrías que mirar... A ver, mírate lo del Shadow, tío. Lo que te he puesto ahí, el enlace ese. Lo del Shadow Tech, eso lo que es un... Es un PC en la nube, ¿entiendes? Que... Entonces ahí con eso... Con eso puedes jugar al Star Citizen. Tú pagas una mensualidad, ¿sabes? Y te dan un ordenador equivalente a las características que ponen ahí, que no sé cuánto es, a ver la movida. A ver, supongo que para México no sé si hay, pero... Tiene que estar... igual tienes que ir a United States y a ver si te lo habilita. Claro, tendrías que ir a United States igual si te lo habilita. Son $50. Y es el Power es el que tendrías que pillar, claro. Mira, sería como tener una 3070 Ti y 28 GB de RAM. 3070 Ti y 28 GB de RAM sería. Pero ¿cuándo lo tuviste, José? Porque lo han cambiado, ¿eh? Porque lo estuvo probando un colega hace poco. Hostia, pues qué putada, tío. Qué pena. Qué pena, tío. Pues entonces mercado de segunda mano. Si no te quiere gastar mucha plata. Si tienes un portátil tienes que cambiarte completo. O sea, entonces mercado de segunda mano, tío. ¿Se comió? Estoy aquí ya. Comió de nuevo. Y la... Está con Zenon. ¿Os va una Harbinger por ahí? O sea, ¿Harbinger qué? Pues la Vanguard va para allá. ¿Pero qué Es la onda? Vanguard del oro que estaba pegándose con él ahí. Sí, hay otro que también lo está cazando. No, ser. Oh, man. Destruí un arma. Cuidado, Senor. Sí, estoy escapando. Dale, No, pero escapa haciendo tricor. Da la vuelta, escapa de golpe, acelera de la vuelta. No sigas en recto, pues. Ahí. Y trata de acelerar a tope porque tienes una velocidad más elevada, 1275. Vale, ya te lo quitaste de encima. Tengo que buscarlo a ustedes para llevarlo donde ustedes. Estoy yo detrás tuya. Ah, esto. ¿Dónde Ah, detrás? rato. Loco, pero ni los misiles le fijan. Ni los misiles, loco. Está steel completo. Estoy yendo hacia ti, Senor, pero estás a 12 kilómetros. Estoy intentando llegar, pero es que 14 kilómetros, madre mía. ¿Cómo hacia ustedes?
¿Cómo es eso, Herbie? Los misiles le bloquean y GPS, se ahora le... no. ¿Eh? Ahora no. Me ha puesto la nave roja en 0, no tiene sentido. Hostias, apuntarles es imposible. No me ha puesto la nave así. Sí. No sé qué tiene, pero mete demasiado. Suena. Sí, 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 sí. O sea, No, no es muy normal, la verdad. Ya te lo digo, muy normal no es. Ha saltado. salto. No me 6. ¿Cojones? No te veo un party, Jerry. No entiendo cómo me dejó la nave roja en un momento, tío. No lo entiendo. Con balística a lo mejor. No, no, Con no. cañones. No, 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 no. Es que no lo he visto. Aquí con nosotros o no. ¿Está ahí con vosotros? Cortó el salto, ¿no? Sí. Lo tengo yo a 45 kilómetros, R. Salto de nuevo. Me lo voy a reparar por seguridad. Tened cuidado, chicos, que nos mate. Y yo también voy a reparar. Va con ustedes para allá también. No, cortó. ¿Eso ¿Cortó que...? qué? El salto. Ah, el salto. No, no te compres eso, ¿eh? No te compres eso. No, 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 no. No te compres eso. Ni de coña. No, no, no. Eso es caca, ¿eh? Para jugar a Star Citizen. Olvídate. ¿Cómo cuál de las dos? No, eso. A ver. Eso es lo que tú tendrías que comprarte en... Eso es un rollo de... A ver, aquí se puede hacer, ¿no? No, 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 no. Que es una tienda, entiendo, ¿no?
¿Qué tienes tú allí que puedes comprar? Vaya hombre. No, no me da cuenta. Sí, es un momento que yo dice aquí estaba pendiente de otra cosa, tío, no. A ver. Nada, ya ves. Ah. A a ver. Cualquier mierda que haya por aquí, más o menos. Mínimamente esta mierda. A ver. Eh. Esto vale bien, sobra de pillar esto. Pues lo tenías aquí. A ver, esta, ¿no? La XPG, vale. Y no hay 16. No, pero vale con esto. Ya el 16 está bien, no es lo mejor pero del mundo, pero tampoco estamos para gastar dinero, ¿no? En teoría. Esta que es la misma. No, no, lo más barato.
Qué precios más locos, tío. Western Digital también sirve. Cualquiera de estos dos realmente. Más o menos. Sería esto. Almacenamiento adicional no quieres, o sea que... Saltar este paso. Tarjeta de video. Y el gabinete... No, no hace falta gastarse... esto tiene buena pinta. Ventiladores por delante. Este tiene buena pinta. Fuente de poder. Sí, esto debería llegar. Esto debería llegar. He ensamblado y para compartirte esta mierda... ¿Esto se puede compartir o no? Compartir crédito de compras. Eso, tío, es lo que tienes que pillar. Ya. Eso. Con eso puedes jugar bien al Star Citizen. Con la otra mierda no. Sí, con la otra mierda... Que va, que va. Esto, con esto le mete 1000 patadas al otro. Vale, pero 1000 patadas, Vale, bueno, la partida. A ver, chicos, ya estoy, que estaba aquí ayudando a una persona y tal. Y ahora... Disculpa. Bueno, señores. Pues yo hasta mañana. Venga, Chinche. Que vaya bonito. Venga, Chinche. Chao, chao. Lo perdí de nuevo. Lo perdí. ¿Qué se hizo? Ya no me sale ni la marca del... ¿Se habrá desconectado el mamón?
Te lo pone ahí, necesitas los construction materials, o sea, tienes que hacer las movidas diferentes que hay en el salvage. Tienes que buscar las modalidades que hay en el salvage y hacer tanto el salvage estructural como el pelar por fuera, o sea, necesitas los dos materiales. Haciendo el salvage estructural pillas materiales de construcción y pelando por fuera los materiales de reciclaje. Habían sacado por ahí un tema de esa historia. No me acuerdo dónde estaba, macho, la movida. Andaba por aquí, pero no me acuerdo. ¿Se desconectó el tipo o qué? Sí. Mira si te sale a ti, Happy. A ver. Dame un segundito. No es que la misión me sale de fallida. Se desconectaría el tipo, sí. Pero yo estaba disparando y mis disparos no le pegaban. Ah, no, ya. Bienvenidos a... a jugar sin Master Mode. O sea, no tiene sentido que esa persona se haya escapado viva de lo que ha hecho, ¿sabes? Sí. O sea, es absurdo. Sí, se pasó en decople de... Sí, se pasó en decoplet y empezó a pegar y tal. Aparte de que la diferencia de latencia y todo eso, pues lo favorece muchísimo, ¿sabes? Yo, en realidad, a mí me comió el casco y tal, y yo no vi que estuviera pegando lo suficiente, pero es probable que en su pantalla fuera diferente si me estuviese dando, ¿sabes? Claro. Entonces, porque va demasiado rápido el juego, tío, no tiene sentido. Claro, tío, no tiene puto sentido jugar así. A ver, chavales, estoy bastante cansadete. Voy a cortar el tema del salvage y tal. Tienes que tener aquí esta mierda, tío. Tienes aquí el tema del salvage. Y ves que tienes estas combinaciones para poder cambiar entre los modos, ¿ves? Sería alt izquierdo más S, W, D y A. Que bueno, que al final lo que te tienes que cambiar es el alt S y... ¿cómo era el otro? Que no me acuerdo. Y el alt W. Estas son las que te cambian de modos de minería. O sea, de modos de chatarra. Para que puedas recolectar diferentes materiales. Y lo dicho, chavales. Gracias por pasaros por aquí. Gracias por el apoyo. Y nos vemos mañana. Mañana mesh. Hasta luego. Tell me what's the point if I lose myself?
Spend a couple days with nobody else, holding in my breath just to see if I can find you in my dreams. Oh, I'm getting tired of losing faith in everything I see. The beauty in the stars above have lost their hold on me. 'Cause I'm a sinner, I'm not a saint, a heart of a winner. So why